Ahí saltó Aprendiendo con Jesús. Hola, hola, hola queridos amigos. Hoy estamos celebrando nosotros 4 años de Ñandeyara Ñe'e como primer canal católico en el Paraguay. Entonces estamos muy contentos, muy felices hoy al celebrar los 4 años. Por eso aquí tenemos una hermosa torta que nos recuerda este aniversario. Vamos a transmitir, vamos a estar durante este día por lo menos compartiendo con ustedes momentos de esta gran alegría que el Señor nos da. Así es que les invito a todos ustedes, queridos amigos, que son los principales ayudantes, digamos así, los que están llevando adelante esta evangelización. Solos nunca podríamos llevar adelante algo tan lindo, algo tan grande que el Señor nos regala. Por eso, en este 8 de abril, nosotros del año 2022 entonces, ¿verdad? A ver un poco, 22, 23, 24, 25 y 26. Entonces estamos con 4 años y así por eso están viendo estos globitos que tenemos aquí, Ñandeyara Ñe'e. Y que nos ha acompañado siempre, por supuesto, nuestra Madre, la Virgencita. Ustedes saben que hemos puesto bajo la advocación de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de todo cristiano, nos acompaña siempre, nos ayuda en esta evangelización. Nuestra Madre siempre, desde que nacemos, es la que nos auxilia, ¿verdad? Es la que está a nuestro lado, nos pasa la mano para que podamos hacer nuestro camino, ir creciendo. Y ahora ya estamos cumpliendo 4 añitos, hemos comenzado gateando, ahora ya estamos caminando de a poquito, pero siempre mirando hacia adelante. Y la frase que nos mueve siempre, desde la palabra de Dios. Ustedes saben muy bien, aquí está nuestra Biblia, que es nuestro objetivo principal, la palabra de Dios que dirige nuestros pasos. Y aquí, desde uno de los versículos tan importantes, tan lindos, que nos mueven a todos nosotros. El capítulo 9, versículo 16 de la primera carta que escribe San Pablo a los Corintios. ¿Qué nos dice, queridos amigos? Ay de mí si no evangelizara. Así es que la palabra de Dios es la que nos mueve desde muy adentro nuestro corazón y nos ayuda a cada uno de nosotros entonces también a poder llegar al corazón de cada uno de ustedes. Así es que, queridas familias, queridas familias, queridos jóvenes, queridos niños, todos los que estamos unidos hoy, Ñandeyara Ñe'e. Yo sé que hay muchísimas familias, muchísimos que nos acompañan, sobre todo los enfermos, sobre todo los ancianos que ahí tienen encendido Ñandeyara Ñe'e durante 24 horas. Así es que aquí ustedes están viendo dónde pueden enviar los mensajes de salutación, ¿verdad? Al 0961-166-266. Ahí nos pueden enviar los mensajes. Nosotros iremos también conversando con ustedes. También pueden llamar al otro número que es el mío, que ustedes ya conocen, el 0986-444-603. Así es que también esperamos, pueden llamar por todas partes. O si no, enviar los mensajes al WhatsApp como siempre. Queridos amigos, estamos nosotros muy contentos al celebrar 4 años ya de vida, 4 años de Ñandeyara Ñe'e. Y el nombre luego, este nombre en guaraní, así nosotros lo hemos pensado, pero lo hemos pensado también con ustedes, porque este nombre ha surgido desde el corazón de las personas, es decir, del corazón de ustedes. Porque habíamos hecho todo un concurso, recuerdan, había de todo un poco, verdad y luz, Jesús, el camino, o sea, muchos nombres habíamos recibido, pero la que después al final permaneció con mayor voto fue este nombre, Ñandeyara Ñe'e. Y qué lindo, ¿verdad? Porque es el nombre, es la palabra del Señor que llega hasta el hogar a través de los medios de comunicación, que llega hasta el corazón de cada uno de nosotros, queridos amigos, porque es Dios el que habla. Así que estamos muy contentos hoy en este día, 8 de abril del año 2022, entonces habíamos iniciado. No sé si Arnaldo ya preparó
nuestro material. ¿Cuál fue? Lo primero que nosotros a las 0 hora, imagínense, queridos amigos, creo que era, Arnaldo, ¿era un viernes o un sábado? Un viernes de dolores, imagínense. El 8 de abril del 2022, en un viernes de dolores, nosotros a las 0 horas, así puntualmente, a través, ¿verdad?, de los que nos han acompañado siempre y nos han ayudado también desde el inicio, iniciamos y nos lanzamos al éter. Comenzamos con cable Tigo y justamente por eso me estoy refiriendo y agradezco también esa oportunidad que nos dieron los de esta empresa para que nosotros pudiésemos entrar dentro de la grilla. Ustedes saben que nosotros comenzamos a trabajar prácticamente desde octubre del año 21. Octubre, imagínense, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Prácticamente 6 meses de preparación donde íbamos ajustando y calibrando con esta empresa, porque son los de Tigo los que se abrieron, ¿verdad?, y nos ofrecieron esta hermosa posibilidad para estar hoy en el hogar de cada uno de ustedes. El 8 de abril del 2022. Y así fuimos caminando, como les estaba diciendo, primero uno nace, 1 añito, 2 añitos, 3 añitos y hoy 4 añitos y tenemos nuestra torta. Yo les invito incluso a los que quieran venir después, miren, les voy a mostrar aquí una tortita muy bien preparada. Ñande Yarañe. Vamos a ver quiénes son los que después vienen hasta aquí. Nosotros estamos transmitiendo ahí, Arnaldo, después puedes poner ahí parroquia. Esta es nuestra comunicación. Ustedes están viendo, este es mi número de teléfono, de celular, aquí está. Ustedes pueden escribir entonces a ese WhatsApp aquí y nosotros les iremos respondiendo. Pueden enviar las salutaciones al 0986-404-603. Ese es mi WhatsApp, aquí personal, aquí está frente a mis ojitos. Así es que en la medida en que ustedes van enviando los mensajes, también nosotros les vamos a ir nombrando y diciendo, ¿verdad?, que se están uniendo hoy a esta gran celebración de Ñande Yarañe. Lo primero que hacemos es agradecer a Dios, por eso queremos iniciar, queridos amigos, con una hermosa oración. Y ya Arnaldo está recordando lo que comenzó ese primer día de la transmisión, porque desde ese momento nosotros comenzamos 24 horas. Vamos a comenzar con una oración agradeciendo a Dios. Vamos a invocar a nuestra madrecita, porque ustedes saben, como yo les dije, fue el momento en que todo lo hemos puesto en manos de nuestra Madre, la Virgen Auxiliadora de los cristianos. Incluso recordando aquella frase tan importante pronunciada por San Juan Bosco, él ya con 72 años antes de su muerte, porque él falleció un 31 de enero de 1888. Pero antes de eso había el 30 de enero, él había justamente celebrado en el altar ahí en Roma de María Auxiliadora. Y don Bosco decía en un momento, mirando ese cuadro tan hermoso de María Auxiliadora, que hasta ahora está allí en ese altar lateral de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en Roma, cerca de Termini. Ahí está, don Bosco celebró cuando ya tenía 72 años. Él murió a los 72 años, jovencito, digamos, para nuestro tiempo hoy. Y él decía, todo lo hizo María Auxiliadora. Y esto es lo lindo, ¿verdad? Y por eso también nosotros pusimos nuestro canal, nuestras primeras transmisiones, y así comenzamos con las 24 horas en manos de nuestra Madre, la Virgencita. Bueno, así es que, queridos amigos, vayan enviando los mensajes, me van a ir pasando aquí. Yo ya tengo el celular en mis manos, aquí estamos los mensajes que van llegando. Y seguramente que Arnaldo también va a poner allí ya enseguida. Y esta gran aventura lo hemos comenzado con Arnaldo. Y justamente aquí Arnaldo está aquí manejando un poco todo nuestro programa del día de hoy. Así es que
después de 4 años, seguimos firmes y con este entusiasmo y con este deseo de evangelizar. Comencemos entonces haciendo esta señal de la cruz y después veamos y recordemos lo primero que fue lanzado al éter a través de las ondas, a través de nuestro canal por el cable Tigo, el 8 de abril del año 2022. Comenzamos invocando a nuestra Madrecita y saludando con la misma oración, con el mismo saludo del ángel Gabriel a la Virgen María. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces, queridos amigos, si me dice ahí desde los controles, vamos a mirar un poco lo que sucedió aquel 8 de abril del año 2022. Escuchemos juntos. Queridos amigos, hoy iniciamos con el primer canal católico, Yandeyara 24 horas, así lo hemos designado, pero agradecemos principalmente al Señor en primer lugar. Es Dios el que nos inspira, Dios quien nos empuja, Dios quien nos da el ánimo necesario para que hoy Yandeyara la palabra de Dios sea una realidad entre nosotros. Y esto lo ponemos en manos del Señor siempre, quien dirige nuestra historia. Por intercesión de nuestra Madre, la Virgen Auxiliadora, recordemos que este gran proyecto de evangelización a través de los medios de comunicación social, a través de la televisión, lo hemos iniciado desde la parroquia Santuario Arquidiocesano de María Auxiliadora. La gente hermosa, la gente buena de toda esta parroquia, de este santuario y todos los fieles devotos de María Auxiliadora, cómo han apoyado desde un inicio a este proyecto, primero con encuentros bíblicos, pero luego también para entrar por medio de los medios de comunicación a hacer llegar la palabra de Dios. Seguidamente también hay un grupo muy especial a quien tengo que nombrar y agradecer cuando estábamos trabajando en la parroquia de San José también, sobre España y San José justamente. Aquí el grupo de la familia teresiana, ellos también con quienes trabajamos durante mucho tiempo en una evangelización catequética. Todo el trabajo bíblico me han entusiasmado y sobre todo han apoyado para comenzar a transmitir todo este conocimiento de la palabra de Dios, porque es la que nos enriquece y es la que tiene que llegar a cada una de las familias, a cada una de nuestras casas. Y por eso este sueño hecho realidad, ya desde aquel momento con los primeros programas, hoy también se está haciendo realidad a través de un canal de televisión. Estamos comenzando de una manera muy sencilla, de una manera ciertamente muy casera, digamos, pero sabemos que con la gracia de Dios y con el apoyo de todos ustedes, la palabra de Dios buscará y encontrará el camino oportuno y necesario para que Dios mismo pueda llegar a cada uno de nuestros hogares. Pensemos en nuestros hermanos ancianos que no pueden salir de sus casas. Pensemos en nuestros hermanos enfermos que están también postrados, pero que necesitan escuchar, enriquecerse con la palabra de Dios, con los testimonios hermosos de la presencia de un Dios que nos ama y que nos quiere. Y por lo tanto, hoy a través de estos medios de comunicación podamos llegar hasta sus hogares. Pensemos en cada uno de los papás, de las mamás, que también a través de los programas de las familias queremos llegar en la formación,
en la educación de nuestra familia, esa gran responsabilidad de formar una comunidad de acuerdo a los principios y valores que el Señor nos pide. Luego pensemos también en los jóvenes que necesitan también formarse más, los jóvenes que siempre son muy cuestionadores. Queremos que a través de estas pantallas, a través de nuestros programas, lleguemos al corazón, lleguemos hasta nuestros jóvenes, lleguemos también hasta nuestros adolescentes y nuestros niños con las catequesis, con la formación, porque si ellos hoy son un presente pero aún muy débil, que lleguen a ser después ese futuro de nuestra realidad, de nuestro país, de nuestra sociedad, con fuerza, con los valores que nos da el Evangelio, que nos da Ñande Yara Ñe, la palabra de Dios que llega a nuestro corazón y a nuestra vida. Y lleguemos entonces a todos, a los obreros, lleguemos también a las personas que muchas veces están desilusionadas, aquellas personas que han perdido la fuerza, el entusiasmo de vivir, abriendo y escuchando Ñande Yara Ñe, este canal que quiere llegar a todos, puedan encontrar el alimento esencial y fundamental desde la palabra de Dios. Y así entonces nos auguramos todos, agradeciendo todo el esfuerzo a tantas personas, principalmente a ustedes, queridos amigos, que están siguiendo este inicio de nuestro canal Ñande Yara Ñe 24 horas. Les agradezco de corazón y que el Señor nos bendiga a todos. Y ponemos en manos de Dios, ponemos en manos de la Virgencita, la auxiliadora de los cristianos, este proyecto que hemos iniciado. Y que la bendición de Dios descienda sobre este proyecto y descienda sobre cada uno de nosotros para ir adhiriéndonos más a nuestra realidad que necesita tanto de la palabra del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que el Señor bendiga este proyecto Ñande Yara Ñe, primer canal católico de nuestro país. Bendiciones. Queridos amigos, entonces 4 años, hoy estamos apagando estas velitas. Aquí nosotros agradecemos a Dios. Y esta fue la primera emisión. Hemos iniciado así a las 0 horas. Yo recuerdo muy bien las 0 horas, incluso nosotros estábamos atentos ahí frente al canal, que todavía no emitía ninguna señal, simplemente estaba diciendo, y después la cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Y así entonces hemos iniciado. Eso fue, ahí ustedes vieron, volví un poco a poner ahí a Arnaldo, miren, ahí está. Eso es lo que estaba y luego había comenzado esa cuenta regresiva de hace 4 años. Ñande Yara Ñe por primera vez entonces para evangelizar. Y desde ese día, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, fuimos transmitiendo el Ñande Yara Ñe, la palabra de Dios. Y bueno, ya tenemos nuestra primera visita. Aquí tenemos a 2 hermosas niñas que vienen a acompañarnos y justamente uno de los proyectos también tan lindos que hemos iniciado. Esto lo hemos iniciado incluso mucho antes, pero que ahora lo vamos cada vez más formalizando en este camino. Vienen primero luego a felicitarnos, ¿verdad?, por los 4 años de presencia ya en la evangelización. Aquí está entonces. Bueno, preséntense un poco, chicas, ustedes que vienen aquí a compartir con nosotros este hermoso día, a compartir con nosotros los 4 años de Ñande Yara Ñe. Bienvenidas y buen día también a ustedes. Buen día, padre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, ¿qué noticias me traen? A ver, díganme, y así entonces vamos a escuchar. Primero, gracias por las felicitaciones. A ver, les escuchamos a ustedes. Y fuerza. Y después nos proponen lo que estamos trabajando juntos también como Ñande Yara Ñe, que le ofrecemos, ¿verdad?
siempre a todos nuestros seguidores. Bueno, me presento, mi nombre es María Eugenia, me acompaña mi compañera Florencia Rojas, somos de Monditour Viajes, un operador turístico ubicado en lo que es la ciudad de Luque también. Contamos con nuestra sede en la ciudad de Roma, en el que ya estamos con 13 años de experiencia. Antes de empezar esto, queremos felicitarle, padre, ¿verdad?, a usted por el aniversario del canal, también a su gran equipo de Ñandeyara Ñe'e, por difundir lo que es la fe, los valores, la esperanza que llega a cada uno de los hogares todos los días. Entonces le deseamos todo el éxito y bendiciones para sus futuros proyectos. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Entonces, esta agencia, es una agencia de viaje, ¿verdad? Entonces que estamos trabajando juntos ya desde el año pasado. Nuestra primera experiencia fue la de ir hasta México. Esa fue una experiencia maravillosa. Para mí también fue la primera vez. Y esa fue la primera vez que me encontré allí en México. Este año también estamos programando de nuevo, porque fuimos para el día de la celebración de la Virgen de Guadalupe, que es el 12 de diciembre. Y nos estamos preparando de nuevo, después ustedes nos van a explicar un poquitito más. Pero antes de eso, tenemos otra propuesta muy importante. Bueno, preséntenme un poco, díganme cómo estamos preparando. 4 años ya de camino en Ñandeyara Ñe'e, y muchas gracias por las felicitaciones. Y bueno, y ahora entonces vamos a proponer a nuestros seguidores, a tantas personas que quieren acompañarnos para que Ñandeyara Ñe'e, a través de los medios de comunicación, también pueda llegar a evangelizar a toda nuestra familia paraguaya y por qué no también al mundo, porque estamos llegando a muchísimos otros lugares también de los otros países. Sí, tenemos la peregrinación a la Virgen de Aparecida y también al Cristo Redentor, es del 16 al 24 de julio de este año. Es un itinerario de 9 días en el que estaremos visitando lo que es la ciudad de Aparecida y Río de Janeiro. Una experiencia enriquecedora en cuanto a lo espiritual y cultural. Vamos a estar conociendo uno de los mayores centros también de lo que es el Templo Mariano. Entonces vamos a poder conocer el Santuario Nacional de la Virgen Aparecida, conocer sus salas. Vamos a visitar también el primer lugar donde todo comenzó, que es el río Paraíba do Sul. Vamos a realizar un paseo en barco que ya incluye también en el paquete, que también, como saben, es donde encontraron los 3 pescadores la figura de la Virgen, ¿verdad? Luego encontraron lo que es la cabeza. Ellos lo sacaron del río y entonces ahí es donde se ocurre el primer milagro, que es que los pescadores estaban en una escasez y ya luego tuvieron bastante abundancia porque empezaron a salir los peces por doquier. Bueno, entonces estaremos visitando eso, también las salas, la pasarela de la fe, que es lo que une lo que es la Basílica Vieja con la Basílica Nueva. Aparte de esto, también en Aparecida vamos a estar visitando lo que es la sede de Canção Nova, una comunidad carismática que tiene sedes en diferentes partes del mundo. También vamos a estar visitando el santuario de Frei Galvão, el primer santo de Brasil. Entonces vamos a adentrarnos en lo que es su vida, tener momentos de oraciones personales. Y por otro lado también vamos a tener una experiencia de conocer en los Campos de Jordão, que es en una ciudad invernal famosa de Brasil por un clima frío y también por paisajes maravillosos rodeados de montañas increíbles. Qué espectacular. ¿Has visto el cuarto día? A ver, vos, Arnaldo, si podés poner el cuarto día, porque hablaba de Canção Nova. Ustedes saben, chicas, que yo estudié en Brasil, ¿verdad? Toda la parte de la filosofía. Entonces ahí dice Aparecida, Canção Nova, y después está también Frei Galvão y Aparecida, ¿verdad? Estos son los lugares. Y esta comunidad que está también aquí en Paraguay, Canção Nova, es de la espiritualidad salesiana. El fundador es el padre Jonas Abibit, y tuve la dicha y la gracia también de trabajar con él. Yo era estudiante jovencito todavía. En ese momento, a ver, ¿cuántos años tenía? Tenía 20 años. 20 años tenía yo en ese momento. O sea que ahora 60 menos 20, ¿cuánto da? Hace 40 años entonces, ¿verdad? Hace 40 años que yo estuve por Brasil y también trabajé ahí. Y ellos tienen la parte de la comunicación. Justamente lo que Ñandeyara Ñe'e hoy sería para nosotros, ellos estaban comenzando, cuando eso era radio todavía, Radio Canção Nova. Yo recuerdo que 20 añitos y yo trabajaba allí, ayudaba allí en la pastoral,
con otros hermanos nuestros también del Brasil, venían de toda parte de Brasil, todas partes de Brasil. Y después estaba ya la comunidad, incluso una de las fundadoras que se llama Lucía fue mi compañera, también ahí en la filosofía, es una de las fundadoras con el padre Jonas Abibit. Y entonces, y esto continúa, es una comunidad maravillosa, ellos tienen ahora el canal de televisión, siempre comenzaron con esa espiritualidad de la renovación carismática desde el espíritu salesiano, el espíritu de San Juan Bosco, que ahora en Brasil prácticamente ha llenado todo el Brasil, ¿verdad? Es un trabajo interesante. Entonces he visto nomás ahí que ustedes estaban colocando de visitar ese cuarto día. Y después escuché también cómo es eso de Río de Janeiro, pusieron también, ¿verdad? Sí. Bueno, pasamos a Río. Primeramente vamos a tener lo que es un city tour para conocer los puntos más importantes de la ciudad en el centro histórico. Además, allí vamos a conocer lo que serían las iglesias más importantes de Río, como la Catedral Metropolitana de San Sebastián, que es el templo más importante de la ciudad. También vamos a conocer el monasterio de San Bento y Nuestra Señora de Candelaria. Ya luego pasamos a realizar los tours más importantes y conocidos de Río de Janeiro, como por ejemplo el Pan de Azúcar. El Pan de Azúcar es un paseo en teleférico desde donde vamos a tener lo que serían las impresionantes vistas de Río de Janeiro. Y por último, pero no menos importante, vamos a visitar el Cristo Redentor, ¿verdad? Que es lo que la gente más espera también de conocer de esta ciudad. Vamos a tener un tour histórico en paseo en tren al Corcovado. Vamos a llegar aproximadamente en 1 hora y media y ahí vamos a tener una guía. O sea, en todos estos paseos vamos a tener una guía que nos va a estar comentando, ¿verdad?, la importante historia de cada lugar que vamos a visitar. E tudo se fala en portugués o vamos a hablar en castellano? ¿Cómo va a ser ahí? ¿En portugués o en castellano? No, todo el recorrido va a ser, tenemos de habla hispana. Habla hispana, sí, exactamente. bueno. Y claro, eso era un chistecito nomás que les hice, imagínate. Aunque nosotros todos ya entendemos portugués también, ¿verdad? Sí. El portuñol famoso. Bueno, hablando de Río de Janeiro, ahí también está el famoso ese puente, ¿verdad?, que atraviesa toda esa bahía. Son 14 kilómetros que va desde Río de Janeiro y llega hasta Niterói. Es una maravilla también ese puente, ¿verdad?, realizado ahí sobre el mar, sobre este océano impresionante del Atlántico, pasando de Río de Janeiro hasta Niterói. Y en Niterói hay otra cosa muy interesante, que es nada más y nada menos que la basílica dedicada también a María Auxiliadora. Recordemos, como yo le dije, la Virgencita y nuestro canal hoy, que nosotros cumplimos cuatro años de celebración de nuestro primer canal, Ñande Yarañe, lo pusimos todo bajo la advocación de nuestra Madre María Auxiliadora de los cristianos. Y allí se encuentra incluso la tumba nada más y nada menos que del Monseñor Lasaña. Todos conocemos aquí en Paraguay el primer colegio, la primera obra salesiana del Paraguay, de los salesianos, que lleva el nombre justamente de este obispo, Monseñor Lasaña, Luis Lasaña. Él vino, en aquel tiempo vino desde el Uruguay, vino ya como obispo, hizo las primeras averiguaciones, la primera visita, vino junto al presidente de la República del Paraguay en ese tiempo. Estamos hablando después de la guerra de 1870, imagínense. Llegó por primera vez en el año 1893, 1893. O sea que ya 70, 80, 90, 23 años después de la guerra. Antes no pudieron venir los salesianos, a pesar de que los primeros presidentes del Paraguay ya habían pedido que vengan a ayudar en la educación, porque el Paraguay estaba diezmado, imagínense, después de ese genocidio que hemos sufrido nosotros, ¿verdad? Entonces, Monseñor Lasaña viene a hacer las primeras averiguaciones y en el año 1896, un 23 de julio de 1896, llegan los 4 primeros salesianos al Paraguay. Y así comienza la obra salesiana. Bueno, el cuerpo de este obispo descansa allí, en ese lugar también en Brasil. Luis Lasaña, en Niterói.
una basílica hermosa dedicada a María Auxiliadora. Bueno, y díganos algunos detalles más, a ver un poco de este itinerario. Bueno, todos los tours y paseos mencionados están 100% incluidos en el programa. También es importante mencionar que este paquete es de pensión completa, ¿sí? Es decir, incluye el desayuno, el almuerzo y la cena. Además, también incluye lo que sería el ticket aéreo, el alojamiento en ambas ciudades, tanto en Aparecida como en Río. También el seguro al viajero, por supuesto. Vamos a tener una cena de despedida en Río que también va a estar incluido. La guía que nos va a estar acompañando durante todo el viaje y también un acompañamiento por parte de nuestro equipo. Algo que queremos recalcar bien, padre, ¿verdad? Que aparte de los mensajes de inscripciones que recibimos, también hay algunos otros mensajes que indican que esta peregrinación puede resultar un poco con un gasto importante, ¿verdad? Como mencionó Florencia, es importante tener en cuenta que ya incluye lo que es la pensión completa, ¿sí? Ya tienen el desayuno, el almuerzo y la cena totalmente cubiertos, también los tours y traslados mencionados en el programa. Más bien se deben preocupar para comprar, si quieren algún recuerdito, sus compras extras, ¿verdad? Entonces, más que nada, eso queríamos recalcar también. En cuanto a lo que son las inscripciones, ya estamos reservando y confirmando. Los cupos son limitados, por eso también invitamos a las personas interesadas que puedan ya inscribirse cuanto antes, ya que nosotros también tenemos que ver lo que es la logística con las aerolíneas, los hoteles, para que esta experiencia sea totalmente maravillosa para cada uno de ustedes. Así es. Contamos también con facilidades de pago, empezando por nuestro plan de pago propio, que son en 4 pagos hasta el mes de julio. También tenemos cuotas sin intereses para la gente que cuente con tarjeta de crédito del Banco Continental, hasta 12 cuotas sin intereses. Y también estamos trabajando con la cooperativa País García, con quienes pueden financiar su pago hasta 24 meses. Espectacular entonces un viaje que va a ser de maravilla. ¿Cuántos días me dijeron al final entonces? ¿Cuántos días son? Son 9 días. 9 días, 9 días entonces de una peregrinación, y lo más lindo es que cuando vamos a estos lugares del 16 al 24 de julio, y como yo les estaba diciendo, los primeros salesianos al Paraguay, con Monseñor Lasaña justamente, que había hecho todas las gestiones aquí, fue un 23 de julio, 23 de julio, y nosotros vamos a estar justamente en esos lugares también, 23 de julio, porque volvemos el 24 de julio, estaremos aquí. Ahora, lo más lindo es lo que ustedes están diciendo. Yo siempre les pedía eso también a las agencias, porque en esta oportunidad el padre Víctor Luis Cabaña también va a estar ahí como guía espiritual. Así es que vamos a ir como peregrinos, que es lo más importante, visitando estos hermosos lugares religiosos, rezando, pidiendo y poniendo en manos del Señor, por intercesión sobre todo de nuestra madrecita, la Virgen de Aparecida, que hemos visto son los primeros lugares donde el pueblo brasilero, así como nosotros también tenemos Cacupé, ellos tienen a la Virgen Morena de Aparecida. Y por otra parte, Canção Nova también, que es de la familia salesiana, también María Auxiliadora. Y luego ahí, como estábamos diciendo, Río de Janeiro, María Auxiliadora. En fin, son experiencias muy hermosas. Así que muchísimas gracias por la participación de ustedes. ¿Y qué más quieren decir de nuevo aquí a todos los que nos están siguiendo hoy en este día tan especial para nosotros? 4 años de nuestro primer canal católico en el Paraguay, Ñandeyara Ñe'e. Sí, padre, en este aniversario tan especial, ¿verdad? Nos alegra ser parte y poder compartir esta experiencia. Para mí la peregrinación no es solo un viaje, ¿verdad? Es algo más que en realidad toca el corazón y el alma. Por eso lo que sería recorrer, visitar lo que es el Santuario Nacional de Aparecida y llegar al Cristo Redentor, uno se da cuenta que es mucho más que visitar un sitio o un lugar. Es realmente una conexión con uno mismo, con Dios y con la Virgen María. Entonces a esas personas que están pensando aún en inscribirse, anímense a vivir esta experiencia. A veces puede resultar un poco no tan posible, pero con la fe se llega a ese camino y poder vivir esta experiencia sería maravilloso. Además, vamos a tener a semejante Padre como guía espiritual, así que le vamos a estar esperando con mucho entusiasmo.
Así es, desde Munditur estamos muy felices de poder compartir esta peregrinación con ustedes, junto a usted, Padre, principalmente. Y esperemos que siga así, Dios mediante. Y muchísimas gracias por la confianza nuevamente y por la invitación del día de hoy, que es un día muy especial. Bueno, eso es lo importante y nosotros estamos ya recibiendo aquí los mensajes. Ustedes ven aquí, envía tus mensajes al 0961-166-266. También pueden enviar a mi WhatsApp del personal 0986-404-603. Bueno, pon un poquitito más grande, Arnaldo, así yo puedo leer qué nos dicen estos mensajes. Pero mientras estamos viendo estos mensajes que ya están enviando, les digo que hoy la señora Nanina, también la señora, cumple años. Y ella saluda también a Ñandillara Ñe'e, agradece en una oportunidad a la señora Nanina. Ella también es pintora, ella también es artista y entonces ya nos hizo llegar su saludo y nosotros también le hacemos llegar las felicitaciones, ¿verdad? Porque hoy también ella cumple años en este 8 de abril. Así es que muchísimas felicidades y después vamos a apagar juntos las velitas. Aquí tenemos, como ya les dije, una hermosa torta que nos han ya traído y nos han regalado estas chicas que vinieron a presentarnos sobre este hermoso viaje que vamos a hacer, esta peregrinación a Brasil. Escucharon, ¿verdad? Que son varios lugares, 9 días excepcionales que pasaremos juntos. Así que todos estamos invitados. Hay que prepararse ya con las maletas allí y comenzar a pensar un poco en esta peregrinación. Bueno, también estamos recibiendo muchos saludos. Aquí está la hermana Severiana López. Bueno, ella es la religiosa que está llevando también adelante caminos de santidad. Estos caminos que cada uno de nosotros va trazando en su vida como buen cristiano. Ñandillara Ñe'e es lo que propone, ¿verdad? De a poquito nosotros fuimos sumando los programas, de acuerdo también a la necesidad. Fuimos sumando los programas de acuerdo a todo lo que significa un trabajo de evangelización. Y surgió, por lo tanto, esto de decir, necesitamos transmitir santidad, porque ese es nuestro objetivo. ¿Para qué vamos a estar aquí si al final no hacemos llegar este camino tan importante de la santidad? Así es que, queridos amigos, nosotros estamos por puesto. Y la hermana Severina López, o Severiana, mejor dicho, Severiana López, nos envía también sus saludos. Voy a ir leyendo un poco después, Arnaldo, en la medida en que vos tengas ahí, me vas pasando también y así podemos ir leyendo. Félix Sosa, muchas felicidades, padre, éxito siempre. Bueno, Félix, muchísimas gracias, estamos aquí. A ver, otro que viene, aquí ya está. Entonces vamos a ver un poco, a ver. Sí. Bueno, a ver un poco, gracias por comunicarse con Ñandillara Ñe'e. La Virgen les bendiga. Buenas noches, dice ahí, Padre Víctor. El de abajo, a ver un poco. Por los 4 años de nuestro canal, Miguel Ceballos, Miguel Ceballos, que es nuestro vicepresidente, justamente Miguel, muchísimas gracias, Miguel Ceballos, en este año 2026, él está asumiendo también la vicepresidencia de Ñandillara Ñe'e. Así es que muchísimas gracias, Miguel, y yo al mismo tiempo te auguro buen trabajo como nuevo vicepresidente de Ñandillara Ñe'e. Él estuvo también anteriormente ya como presidente durante un periodo muy importante, es decir, que ya estuvo trabajando a full por la evangelización a través de los medios de comunicación. Necesitamos siempre de laicos últimamente, entonces tenemos a las personas que se dedican, que ayudan, y todos ustedes, queridos amigos, todos son los que están sosteniendo nuestra evangelización. A través de sus oraciones, evidentemente. Esto es principalmente y esencialmente lo que nosotros les pedimos siempre. Aquí hay otro saludo
la señora Graciela González. Feliz aniversario al primer canal católico del Paraguay. Que sean muchos más con la bendición de nuestra Madre María Auxiliadora. Bueno, muchísimas gracias entonces por este saludo. Aquí tienen ustedes el número donde pueden enviar. Estos son los dos numeritos que ponemos a disposición. Ese es mi número, 0986-404-603. O si no, también al número anterior que pusimos allí, comuníquense también a ese número. Bueno, tenemos aquí a la señora Angélica Elsa Zárate Peña. Bueno, la señora, a ver un poco, incluso aquí envía la foto, le miramos un poco y los vuelvo a reconocer porque son gente que siempre nos ayudan y participan también en este trabajo tan lindo, porque todos nosotros trabajamos como la hormiguita, ¿verdad? Cada uno trae lo suyo, pero para hacer esta gran familia de Ñandeyara Ñe'e. 4 añitos que ya estamos cumpliendo. Yo suelo visitar los hospitales, a los enfermos, suelo visitar a las comunidades, por todas partes, ¿verdad? Donde nos llaman siempre, ahí está, Ñandeyara Ñe'e, es decir, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, como dice San Pablo, no puede ser encadenada. A endiga tío Yokobe Ñandeyara Ñe'e. Ñandeyara Ñe'e en la oceno y la lleva, como Saran Bijanguay ya lleva el Evangelio, la buena noticia quiere decir, es el Evangelio. Ojalá ella posea siempre. Y por eso, este feliz aniversario que nos dice la señora Angélica Elsa Zárate Peña, dice así, feliz aniversario a Ñandeyara Ñe'e TV. Bueno, si tenés por ahí Arnaldo, me vas pasando. Hay más aquí, los grupos. Sí, dice que tenemos ahí otro, muy bien, vamos a ir viendo todo lo que significa para nosotros. Aquí esto es una alegría. Bueno, este es alguien que está escribiendo de alguien que ha peregrinado con nosotros hasta Italia. Estuvo entonces peregrinando con nosotros. Feliz aniversario al primer canal católico del Paraguay. Y esta es justamente, es Romy. Romy es la que nos está saludando. Bueno, aquí hay un llamado telefónico. No sé si este llamado telefónico es por el saludo de Ñandeyara Ñe'e o son otros llamados, ¿verdad? Bueno, por lo tanto, ahora este no voy a atender todavía. Envíen mensaje por ahora y entonces para poder. Dice aquí la persona que nos escribe, Dila Flores Brizuela. Dila Flores Brizuela nos envía el saludo. Muchísimas felicidades, padre, que sean muchos años más. Soy Dila, la hermana de la doctora Ninfa, bueno, de una institución a la que llevas paz y amor en el IPS. Sé que rezas y rezaste mucho por nosotros, por mí. Seguí adelante y gracias. Bueno, muchísimas gracias aquí a Dila Flores Brizuela. Su hermana, la doctora Ninfa, siempre nos encontramos también nosotros allí en el IPS. Ella está encargada de toda la parte, ¿verdad? Es la directora de esa sección de quemados. Así es que, queridos amigos, es muy importante, ¿verdad? El hecho de trabajar juntos, el hecho de estar juntos también. Bueno, tenemos ahora la Conferencia Episcopal Paraguaya Pastoral de Comunicación Nacional. Está Subteniente Jara Pastore Asunción. Bueno, email, pastores, señor, padre Víctor Luis Cabañas, presente. KQP, abril 2026. Estimado padre Víctor, me dirijo a usted con profundo aprecio y gratitud para extenderle mis más sinceras felicitaciones por los 4 años de transmisión ininterrumpida de Ñandeyara Ñe'e TV, un valioso medio que ha consolidado como el primer canal católico llevando el mensaje de la palabra de Dios a innumerables hogares. Este aniversario no solo representa un logro técnico y comunicacional, sino también un verdadero testimonio de fe, perseverancia y compromiso evangelizador. A través de este canal
se ha logrado acercar la buena nueva a muchas personas, fortaleciendo la vida espiritual y promoviendo los valores del Evangelio en nuestra sociedad. Levantamos un poquitito más esa carta, así vamos leyendo lo que nos dice. Reconozco y valoro profundamente su dedicación, así como la de todo el equipo que hace posible esta misión, convirtiendo la comunicación en un auténtico servicio pastoral al pueblo de Dios. Que el Señor siga abundantemente, bendiciendo abundantemente esta obra y que continúe siendo instrumento de luz, esperanza y encuentro para todos. Con estima en Cristo, licenciado Marcos Cabaña, secretario ejecutivo Pastoral de Comunicación Nacional, Conferencia Episcopal Paraguaya. ¡Qué maravilla, che! Bueno, Marquitos, Marcos, muchísimas gracias por estas felicitaciones, muchísimas gracias también por hacernos llegar a nosotros este reconocimiento de un trabajo que, como yo les estaba diciendo, es un trabajo que lo estamos haciendo todos juntos, lo estamos haciendo como familia, lo estamos haciendo como cristianos comprometidos. Así se comienza. Nosotros cuando comenzamos esta idea, entre comillas, voy a decirle una idea loca, porque me decían, padre, pero es imposible, usted ni piense, me decían así, ¿verdad? Comenzar con un canal de televisión, porque eso cuesta mucha plata. Y cierto, no es que es un regalo, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que la gracia de Dios actúa en la medida en que nosotros también nos abrimos a su gracia. Y yo pienso que todos como familia, todos como aportantes, ustedes saben que nosotros tenemos 3 maneras, ¿verdad?, de mantener nuestro canal. Uno es a través de las empresas, de los cristianos, católicos, en fin, de todas las personas buenas de corazón que quieren el bien para nuestra nación, el bien para nuestro pueblo, el bien para nuestra gente. Upeandi Oreroñe, bueno, va a llevar la rombapo. Y bueno, ellos nos ayudan. Y yo agradezco, no quiero ahora poner todos los nombres así uno a uno porque me voy a olvidar sin falta y después ya voy a pasar un papelón porque ya a alguno le voy a ofender y voy a decir, padre, usted no me nombró, padre, usted no se acuerda que yo le había donado, padre, no se acuerda que yo le di plata, padre, no se acuerda que usted me pidió plata para poder llevar adelante y mantener el canal. Y bueno, por eso no quiero nombrar así uno a uno, ¿verdad? Pero son muchísimas personas, ¿verdad? Muchísimas personas que en estos 4 años, algunos ya por ese deseo personal de evangelizar, es decir, ellos mismos, hoy ya llevo allí esa PA y dicen, no, esto hay que apoyar y Ñande Yarañe tiene que ir adelante. Y eso es lindo, ¿verdad? Cuando el Señor toca nuestro corazón y nos dice, dale, fuerza, ánimo. Eso por una parte. Pero por otra parte está también aquello a quien yo personalmente, botá, la joga, dale, fuerza, o teléfono, o WhatsApp. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Me tenés que ayudar, porque en este momento estamos en rojo y por lo menos para salir de ese rojo, para pagar nuestras cuentas, hay postá, detamante, porque no hay otro. Ni que tú ya jalan por Yahoo, o lo que sea, sino que ayunde y vos me podés ayudar. Y bueno, uno tiene que poner la cara. Vaya bota, en Moita Mateo. Y eso es para que uno pueda seguir evangelizando. Y así entonces, por eso agradecemos a cada uno de ustedes toda esa fuerza que siempre nos dan también, porque esto nos ayuda a nosotros para seguir evangelizando. Porque yo sentado desde aquí, ¿cómo voy a hacer y cómo voy a llegar? Si es que después llega fin de mes y la gente te dice, padre, todos esos minutos que estuvo hablando ahí, todo ese tiempo que la gente le estuvo ahí trabajando con ustedes, me hago y coy del aire, o caruanado mantener a mi familia y se bueno, por lo menos mi simiña me da su escuela, ¿verdad? Porque cómo vamos a seguir. Así es que muchísimas gracias. Aquí, bueno, Nanina dice, estoy honrada de ser una de las primeras madrinas y hasta mi difunta madre. Ah, sí, también, Nanina, que hoy cumple años y le felicitamos, ¿verdad? Ahora ella está viendo la televisión, saca la foto, nos envía y me hace recordar de su difunta madre.
Ustedes saben que le pudimos acompañar, ¿verdad?, a su mamá durante todo el tiempo, no sé, fueron 2 o 3 años, no recuerdo bien cuánto tiempo, hasta que falleció su difunta madre. Bueno, que Dios la tenga en el cielo ya a su mamá. Bueno, aquí hay otro, Gustavo Irrazábal Morel. Bueno, Gustavo, ¿qué nos dice Gustavo? Feliz aniversario por este maravilloso canal. Y un saludo especial a la licenciada María Eugenia. María Eugenia es la que estuvo recién con nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces el saludo ahí llega también para María Eugenia, que vino aquí. Ellos también están ayudando de esta manera. Es la empresa, digamos así, Monditour, que es una agencia de viaje. Monditour me está ofreciendo este servicio y bueno, ellos prácticamente trabajan siempre como empresa para ellos, su agencia, pero principalmente mirando también cómo ayudarnos a nosotros y en Yarañé. Entonces ellos organizan todo y bueno, aquí la ganancia, lo que nosotros podemos recaudar, nosotros pagamos nuestros gastos, nosotros pagamos aquello que necesitamos pagar de la empresa para estos viajes. Lo demás, Padre, ñande Yarañé, para la evangelización. Y eso yo valoro mucho, ¿verdad? Porque quiere decir que es como dar el diezmo, ¿verdad? Es como dar el diezmo. Es como decir, bueno, yo como mi empresa, yo que vivo entonces de la gracia del Señor, y entonces le ofrezco aquí a ñande Yarañé como primer canal católico para que siga evangelizando. Bueno, seguimos aquí. Yo siempre agradezco, y ya que está todavía aquí Arnaldo, no sé si podés venir un ratito, sentate un poco aquí, y ahí que Iván es el otro también, entonces que te enfoque un poco, mostrarle ahí cómo tiene que hacer todo. Entonces, porque Arnaldo es el primero que ha ayudado y hasta ahora nos sigue manejando toda la parte técnica y tenemos que ser muy agradecidos, ¿verdad? Muy agradecidos con el Señor. ¿Pero por qué? Y porque utiliza, ¿verdad? Utiliza siempre de los valores, de las riquezas, de las cualidades de cada uno de nosotros. Así que 4 años de evangelización. Ustedes cuando me dicen, Padre, se cortó la transmisión, Padre, se apagó la luz, Padre, no sé qué cosa, se congeló tu imagen, etc. Bueno, ahí urgente, Arnaldo, ¿qué está pasando? Bueno, incluso yo tengo que agradecerle a Arnaldo, ¿verdad? Porque en este trabajo que estamos haciendo, yo puedo decir así, estamos haciendo, porque yo nunca me considero que sea yo el que hago. No, aquí esto es un equipo, toda una familia, así es que le agradezco a Arnaldo en este sentido, porque nos ayuda. Incluso comenzamos trabajando, incluso él comenzaba ad honorem, evidentemente, que después de a poquito también, en la medida en que fuimos creciendo, también se le va dando, como dice, todo obrero merece su paga, ¿verdad? No le puedo pues yo mantener 24 horas aquí teniendo su familia, sus hijos. Entonces, todo eso también uno tiene que mantener. Así es que todos nosotros, es como cuando nosotros pagamos el impuesto, ¿verdad?, al Estado. Entonces, eso tiene que ir a beneficio del pueblo, ¿verdad? Bueno, así con toda esa ayuda que ustedes le dan a ñande Yarañé, eso también no queda simplemente para no sé para qué cosa va el canal, sino que justamente para que pueda mantenerse, para que la estructura pueda continuar. Bueno, presentarle un poco aquí a Arnaldo. ¿Qué tal, Arnaldo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Muchísimas padre? gracias. Hoy 4 años. ¿Qué tal va tu experiencia en estos 4 años, Arnaldo? Contame un poco. Y del primer día, a ver, ¿qué te acordás de ese 8 de abril? O incluso antes, porque nosotros trabajamos mucho antes. ¿Te acordás cuando nos dijeron, Padre, su canal ya puede funcionar? Y ahí comenzamos a trabajar en serio. Sí, realmente, padre, esa emoción. Realmente empezamos a trabajar juntos desde el 2020, ¿verdad? Y ya empezamos a ver esa experiencia, buscar ese momento de tener nuestro propio canal, llegar al 22, esa previa de preparativos, realmente una emoción muy linda. Desde el momento también cuando empezamos a enviar la señal a Tigo, Tigo nos pidió unos días
de prueba, de señal, y empezar a enviar y saber que llega nuestra señal a Tigo. Es una emoción muy, muy linda que tuvimos, una experiencia muy enriquecedora también. Y realmente esa noche, ese 7 a la noche, esperar las 12, ver la cuenta regresiva, padre, y hoy ya 4 años de eso. Linda experiencia, más todavía cuando escuchamos a la gente que ve nuestro canal, que gusta de nuestro canal, que gusta de nuestra programación. Todos esos días de estar pensando cómo mejorar, de estar preparando los equipos y tratar de hacer lo mejor posible para que nuestra señal pueda llegar bien para todos ustedes, ¿verdad? Para que puedan ustedes disfrutar realmente y que pueda ser un momento de oración, que pueda ser un momento de reflexión y de catequesis, de aprendizaje, porque nuestro canal se basa en eso, ¿verdad? Claro. Es una linda experiencia, padre, realmente. O sea que te gustó y te sigue gustando. Me apasiona, padre. Vivo pensando todo el tiempo, vivo pensando cómo mejorar, cómo hacerlo para que pueda llegar a las personas. Y cada vez que escucho realmente esos mensajes, cuando la gente dice que ve, agradece a la gente, me emociona más y me da más fortaleza para seguir este proyecto y seguir apostando y dar lo mejor que uno puede para que pueda Bueno, llegar. y decime un poco, Arnaldo, alguna anécdota, por ejemplo, porque vos sos el técnico ahí y cuando algo se apaga, un bala ya de televisión, lo que sea, urgente, ahí le llaman, Arnaldo, ¿dónde va a estar? Solucionar que ande. ¿Alguna anécdota? ¿Cuál fue el momento, ya eso es peor que pudiste haber pasado o que pudo haber? Porque nosotros, bueno, tenemos la mejor técnica, a pesar de que tenemos lindos equipos traídos también de Estados Unidos, todo lo que uno quiera, ¿verdad? Pero no somos pues los number one, ¿verdad? Y alguna anécdota así que recordás un poco. Bueno, son varias. Varias luego, ay, bueno. Una de ellas, por ejemplo, creo que fue, estábamos trabajando hasta bastante tarde y después bien temprano nuevamente, las 5 de la mañana, antes de las 5 de la mañana, no sale y yo dormido todavía, no sé ni cómo hicimos funcionar nuevamente el canal, ¿verdad? Y otras experiencias como por ejemplo, que no fue ya culpa nuestra, sino más bien actualizaciones de Tigo, cosas así, justo, y todo el mundo reclamaba, creo que fue la muerte del Papa Francisco. No, Papa Benedicto. Benedicto XVI, sí, que todo el mundo estaba expectante a ese, y justo Tigo nos corta, ¿verdad? Momentos y experiencias así que uno intenta hacerlo mejor, intenta darlo todo y a veces no se puede, ¿verdad? Pero ahora creo que estamos bastante bien, ¿verdad? Hace mucho que no recibo más tanta queja y no tengo que estar despertándote a las 3 de la madrugada. Sí, yo creo que también, padre, eso se debe a que de a poco la gente va entendiendo realmente que este canal no puede sobrevivir solo, ¿verdad? No, realmente empezamos con pequeños equipos y hoy vamos creciendo, ¿verdad? Era necesario un generador que para cuando vaya la luz podamos seguir teniendo corriente, porque sin eso no podemos salir al aire. Claro. Y cositas así que realmente se necesita de un poquito de efectivo, porque un generador no es tampoco nada económico, y cositas así, ¿verdad? Que vamos necesitando y seguimos necesitando apoyo de todos ustedes, ¿verdad? Porque con eso vamos mejorando, ¿verdad? Claro. Y después hay también otra de las cosas interesantes que fue un paso. No sé si te acordás después de cuánto tiempo comenzamos ya a transmitir desde las comunidades, es decir, de las capillas. Y ahí tuvimos que adquirir primero un vehículo ciertamente de segunda mano, un vehículo antiguo, pero era el más baratito, ¿verdad? Y que vos mismo, incluso con tu papá, ¿verdad? Sí. Fueron armando, o sea, porque comprar un vehículo que te transmite desde afuera cuesta $250,000. Traer de Estados Unidos un equipo, o sea, porque es un pequeño canal sobre 4 ruedas, ¿verdad? Pero eso cuesta $250,000. ¿Cómo yo voy a hacer? A no ser que por ahí algún
empresario me esté escuchando y hoy a los 4 años me diga, padre, yo apuesto y aquí le entrego ese vehículo que cuesta $250.000 sin ningún problema. Incluso yo le voy a poner aquí como publicidad también, le voy a poner a full, le voy a poner su empresa, pero que me regale ese vehículo de $250.000, ¿verdad? Bueno, pero en fin, así nosotros comenzamos, compramos un vehículo, no sé, creo que era del año 2010, y fuimos armando de a poquito, comprando los equipos, y eso es lo que yo valoro muchísimo. También está, hablar un poquitito y decirnos un poco el que nos acompaña también, ¿verdad? Él no está en este momento, pero que siempre nos acompaña de la parte de todo lo que es la parte de computación también. Ahí está nuestro vehículo, esa vaina, ¿eh? Y por ahora el vehículo, ahora tenemos 2, ahí está cuando se estaba armando. A la cuenta vos tenés todo luego, mira, hasta fotos tenés, che, y yo no tenía, ahí está, ese es tu papá, ¿verdad? Ese es el papá. Mira sí. un poco ahí tu papá trabajando. Miren cómo íbamos armando. Ese es nuestro vehículo que habíamos comprado por primera vez. Entonces, ciertamente que no era, digamos así, la joya número 1 ni el más caro. Padre, ahí se nota que hasta usted está detrás de cámaras también ahí, porque somos 2, 3 los que estamos trabajando y en necesidad el padre también a veces ahí con la cámara usando sus dotes de camarógrafo. Ah, sí. No, y por eso, al comienzo todos hacíamos todo, ¿verdad? Así mismo. Entonces uno que pasaba el micrófono, otro que la luz, otro que tenía que hacer de guión, en fin. Todo es para comenzar así, pero poco a poco uno también va creciendo y esto es lo lindo. Bueno, mientras hablamos, quiero aquí saludar Belén Irrazábal. Ella envía un mensaje, dice feliz aniversario, que sigan los años en el nombre de Dios. Y dice saludos de mi abuela Chiqui. Bueno, su abuela Chiqui, seguramente que su abuela Chiqui, como siempre sabemos, las abuelas que están en casa 24 horas rezando con nosotros, doña Yarañé. Así que todas las abuelitas, todas las que están en casa, todas las que tienen ahí, nos están viendo hoy, 24 horas, mándenme ya el mensaje. O a este número, o si no, poner el otro también, que la gente muchas veces conoce más mi número, 0986 404 603. Ahí está mi número. Aquí Belén justamente me envía su saludo. Gracias, Belén. Y el saludo a tu abuela Chiqui, que Dios la bendiga, la mantenga siempre en la gracia de Dios, que nos siga acompañando. Aquí también, Lilian Benítez aquí saluda y nos dice muchas felicidades, padre. Y encima, ¿saben qué me dice aquí? Aquí le envío el recibo de mi colaboración. Esto sí que hay que aplaudir más luego, ¿verdad? No solamente nos saluda Lilian, entonces Benítez, o Liliana, perdón, Liliana Benítez envía también su aporte. Muchísimas gracias, Liliana. Bueno, 50.000 guaraníes nos envía como colaboración. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Siempre, toda colaboración es bien recibida y bienvenida. Arnaldo, ¿puedes poner también allí, por favor, el alias, ¿verdad? El alias 1014238, 1014238. Ese es el alias donde pueden enviar, 1014238. O si no, el mismo número que pusieron aquí, alias también, 0986-404-603. Cualquiera de estos alias ustedes pueden poner ahí. Bueno, aquí otra que nos está saludando y está mirando es Vivi Ceballos. Ah, muy bien, Vivi. Entonces nos está saludando Vivi y agradecemos el saludo de Vivi. Te acompañamos, Padre, aquí los Ceballos, abrazo grande. Muy bien, gracias, Vivi, y muchas oraciones, rezaque por nosotros rezamos también por vos. Y bueno, y que tu mamá que ya está en el cielo nos bendiga también. Bueno, muy bien. Aquí entonces estamos recibiendo muchas felicidades. Aquí este joven que siempre me suele ayudar e incluso estuvo en el programa, no sé, ahora está trabajando,
Le veo aquí la foto que está con su amigo Santi Peña, con el presidente. Entonces, Iván, bueno, Iván aquí me envía un saludo. Padre Víctor, felices 4 años de Ñandeyara Ñe'e. Me alegra mucho poder ayudarte y ser parte de este camino. Gracias por todo lo que haces. Dios siga bendiciendo este proyecto. Y aquí envía también una foto. Bueno, aquí está llegando otra de las grandes colaboradoras. Si puede sentarse aquí ya. Entonces, ahí Arnaldo ya le va a indicar. También Miguel Silva Cabañas. Miguel Silva Cabañas. Aquí sí que somos parientes ya nosotros con Miguel Silva Cabañas. Bueno, buen día, padre. Feliz aniversario. Todos los días lo vemos de San Juan Bautista. Bendiciones. Feliz 4 años de bendiciones. Bueno, estamos entonces en vivo. Estamos en vivo, Miguel, y te saludamos. Arnaldo, si me puedes pasar de nuevo ese, para que puedan ver de YouTube, ¿verdad? Pásame un poco a mi... Bueno, aquí nos está llamando la señora Jonás, pero hay que decirle a la señora Jonás que nos envíe mensaje, ¿verdad? En este momento. Aquí ya está viniendo otra de las, se va a sentar aquí ya enseguida y vamos a estar conversando con otra de las personas que tiene un programa dentro de nuestro canal católico, el primer canal católico Ñandeyara Ñe'e. Entonces, aquí tienen, comuníquense con nosotros, pueden enviar su mensaje al 0986-404-603 y al alias los que quieran colaborar. Ahí, gracias a Dios, y hay una persona que colabora con nosotros, nos envió un 50.000 guaraníes y bueno, y así vamos a ir juntando hoy también, porque yo la vez pasada el domingo estaba así recordando y a la gente le dije, bueno, escuchen, el miércoles 8 celebramos 4 años del primer canal católico del Paraguay, Ñandeyara Ñe'e, así le dije. Así que todos estamos invitados para este cumpleaños. Y después hice la pregunta, a ver, usted señora, y estaban ahí una pareja, y le dije, usted señora, usted señor, cuando se va a un cumpleaños, ¿qué es lo que lleva? Le dije, así no va para ver la reacción. Y me dice, y padre, cuando nosotros vamos a un cumpleaños y dice, llevamos un regalo. Ah, bueno, eso yo espero de ustedes el miércoles 8, le dije. Bueno, era un chistecito, pero un chistecito que tiene que apuntar a la verdad. Bueno, estamos nosotros aquí y le recibimos a, bueno, ella misma se va a presentar. A ver, presentate un poco. Aquí está a mi lado. Bueno, ¿qué tal? Buenos días y bienvenida. Buenos días, querido padre, acá. Nada más que felicitarle, decirle que realmente este canal es una bendición, una gran bendición para todos. Y realmente estos 4 años de evangelización, y no solamente evangelización, sino de presencia real de la iglesia. Así que Iglesia Peregrina es el programa que tenemos todos los sábados y a las 21:30 horas se emite. Y realmente transmitimos todo lo que es el peregrinar del cristiano, todas las acciones. Mire que estamos, padre, muy bendecidos y veo también que usted con todo su trajinar, realmente llevando la palabra de Dios en todos los rincones, pues no solamente esto ya es nacional. Acá nosotros le vemos a usted en todas las partes, realmente predicando y también anunciando la palabra y haciendo las formaciones bíblicas. Así que muchas felicidades, padre, por esa labor incansable. Bueno, muchísimas gracias, Marisol. Marisol, entonces, como ustedes están viendo, ella misma se presentó, Iglesia Peregrina. Iglesia Peregrina es así como dice el nombre, ¿verdad? Estamos peregrinando todos juntos. Yo suelo insistir mucho en mis prédicas también para que la gente se dé cuenta, ¿verdad? Y la gente sepa también, ¿verdad? Todo lo que significa Ñandeyara Ñe'e, la iglesia peregrina, todos somos juntos, ¿verdad? Aquí hablando, mira, apenas vos hablaste, Marisol, y el señor Miguel, Miguel Silva Cabañas, el que nos está enviando su saludo desde San Juan Bautista Misiones. Miguel, explícame un poco, porque vos sos Silva Cabañas, eso es lo que quiero saber, Gina. Sacame un poco de la duda, porque Cabañas, somos parientes y no nosotros, ustedes de Misiones. Bueno, presentate un poco. Pero lo más lindo es que Miguel, como nos está viendo y está recibiendo, dice, padre, aquí le envío 100.000 guaraníes, ¿viste?
Él ya vio el alias, ahí está el alias, 1014-238. Entonces enseguida, ahí ya chuqui a su celular y enseguida. Gracias, Miguel, que Dios te bendiga. Che. Bueno, y presentate un poco, decime un poco, aquí está. Dice, aquí Miguel responde ya enseguida, amén, amén, Padre, soy el encargado del coro de la Catedral de San Juan Bautista. Sí, Cabaña soy padre, o sea que somos parientes entonces, Miguel. Bueno, te agradezco y bueno, y la música, ñandé Cabaña, ¿cuál ñandé gusta oír la música? Y a mí también me gusta, así que algún día me tenés que invitar para tu coro o para ir a San Juan Bautista, vamos a ir como ñandé Yarañé. Dale para Miguel, así que preparen también ahí su coro, preparen, hablen con el párroco, con el obispo, lo que sea, y vamos también a animarnos. Yo les pido a todos, más que llamarme por teléfono para hablar, entonces escriban el WhatsApp. No podemos en este momento atender así a cada uno la llamada telefónica. Bueno, entonces seguimos un poco tu experiencia, quiero saber, Marisol, sobre todo de este tiempo, cuánto tiempo ya estás con Iglesia Peregrina, cuál es un poco tu impresión y cómo estás trabajando con la gente. Ya estamos nosotros como canal 4 años. Sí. Pero vos que nos estás ayudando ya, ¿cuánto tiempo que estás con nosotros? Estoy aproximadamente, realmente desde el inicio, estuve en la fundación, fui la que hice la constitución del estatuto, estoy encargada de la parte, ¿cómo se dice?, notarial, Padre. Pero no obstante, como programa estamos hace aproximadamente 1 año y medio, aproximadamente, y fue un desafío muy grande, pero a la vez he abrazado con mucha fuerza, porque he visto esa gran oportunidad de llegar en todos los hogares, ¿verdad?, con este programa, porque nada más que, imagínense, estuvimos en todas las asambleas desde ese tiempo de los obispos del Paraguay, le hemos presentado a toda la teleaudiencia quiénes son nuestros obispos. Ellos siempre se han realmente han dado todo también, ¿verdad?, de ese tiempo, de ese pequeño tiempo que disponían, y realmente fueron emitidos mensajes maravillosos de los obispos, de muchos sacerdotes que también fueron invitados. Realmente es un espacio donde las personas pueden realmente transmitir las labores pastorales. Las personas pueden también transmitir sus testimonios. Es un espacio maravilloso, así que estoy tan feliz, estoy muy feliz y muy bendecida también, porque el Señor no se deja ganar en misericordia, nos llena de salud, nos llena de fuerza y también de providencia, porque Él provee. Y entonces uno crece en fe, querido Padre, uno va creciendo en fe. Y bueno, invitarle a todos, realmente a todas las personas que apoyen, que se comuniquen, que estén con nosotros, porque es una labor gigante, grandiosa. Y felicitamos, por supuesto, en estos días, a todos los jóvenes que están en el canal, a todos los liturgistas que apoyan siempre, a los coros y también a los camarógrafos, a las personas que están de cerca. Y bueno, es todo una estructura que realmente es bendecida por Dios. Bueno, te agradezco infinitamente entonces, Marisol, todo este aporte, ¿verdad?, que vos estás haciendo. Aquí me están enviando, justamente Miguel Cabaña me envía misa de la vigilia pascual, dice, soy una persona que toca la guitarra, y aquí ya envía tu foto, él está mirando ahora mismo, así que ya envía la foto de que nos está viendo en vivo y en directo. Muchas gracias, Miguel. Aquí tenemos otro entonces que nos está enviando, la señora Jonás Ortiz, la señora. Ella es directora y es dueña también de una escuela, la señora Jonás. Y aquí también nos envía su regalito la señora Jonás, muchísimas gracias. Ya envió un aporte, 106.000 guaraníes que nos llega entonces para poder mantener nuestro primer canal católico del Paraguay. Así que agradecemos la generosidad y gracias, Jonás. Nosotros solemos también pasar por la gente, hermosa familia,
y lo más importante, que están dedicados ellos como familia a la educación. Ellos tienen una escuela, un colegio, en varias oportunidades incluso ya estuve con los educadores, con los profesores que trabajan ahí, y siempre con los valores importantes de la vida del Evangelio, la vida cristiana. Transmitir la palabra de Dios. Hacemos parte, ¿verdad?, de esta gran familia siempre, porque Ñande Yarañe significa eso. Es la palabra de Dios que llega a toda la familia, a todos nuestros hogares. La Ñande Yarañe es para todos, ¿verdad? No es solamente para los ancianos, para los enfermos, para los sacerdotes, para las monjas, sino que es para el presidente de la República, es para el ministro. Y bueno, y todos tenemos que escuchar para poder vivir la honestidad, el amor, el deseo de hacer el bien siempre, ¿verdad? Así como nuestro obispo de Caacupé, el monseñor Ricardo Valenzuela, el domingo pasado había dicho, ¿verdad?, que todos tenemos que buscar el bien común. Nuestros obispos nos insisten mucho en este aspecto. Aquí la señora Chiquita Benialgo, muy bien, ella, felicidades Ñande Yarañe, primer canal católico, dirigido por el padre Víctor Luis Cabañas. Viva el Paraguay, viva País Cabañas. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, así es que envíen, yo les pido que envíen mensajes, no llamen por teléfono, no llamen por teléfono porque no les voy a poder atender en este momento. No llamar por teléfono, sino que escriban el WhatsApp, escriban por WhatsApp porque en este momento estamos en directo, así es que Techi, por ejemplo, está llamando, pero le pido que escriba por WhatsApp y así entonces le podemos responder. Todo por WhatsApp en este momento, las llamadas telefónicas no podremos atender en este momento. Bueno, tenemos también otros, esto sí que es interesante y esto también, Marisol, a mí me entusiasma porque estos son los compañeros míos en el año 1986, 1986, 1987 y 1988, compañeros do Brasil, São Paulo, Lorena, cuando nos ¿cómo se dice? Estivemos estudiando en Brasil. Bueno, saludos pascuales y muchas felicidades, dice aquí, para el hombre más fuerte del grupo. Y bueno, y así entonces por el aniversario de Ñande Yarañe. Entonces agradecemos a todos porque esto justamente nos ayuda a todos nosotros también a fortalecernos para la evangelización. Muchísimas gracias y seguimos rezando y acompañándonos juntos. También aquí estamos viendo los de otros que están enviando. Vamos a ver, la señora Celia Candia. Bueno, muy bien, la señora Celia Candia de la comunidad María Auxiliadora de Lambaré. Aquí también solemos estar presentes nosotros, Marisol. Feliz aniversario al canal Ñande Yarañe. Gracias, Padre Víctor, por su apoyo a la comunidad, el primer director del canal católico Ñande Yarañe. Por su apoyo a la comunidad María Auxiliadora de Lambaré. Y le esperamos hoy para la misa. Bueno, hoy es miércoles, entonces hoy vamos a estar justamente allí. Y como ustedes saben, Ñande Yarañe, nosotros pusimos bajo la advocación de nuestra madrecita, bajo el título de Auxiliadora de los cristianos. María Auxiliadora de los cristianos, como decía San Juan Bosco, ella lo ha hecho todo. Mi suegra, dice Celia, te está viendo, la señora Salustiana te envía saludos. Bueno, a la señora Salustiana, que ya tiene más de 80 años, ella siempre ahí, firme, como rulo de estatua, decimos nosotros, ¿verdad? Siempre en la misa, presente en primer lugar, la casa de la señora Celia, y donde vive también su suegra, la señora Salustiana, está ahí, a 2 casas nomás de la Capilla María Auxiliadora en el barrio de Lambaré. Bueno, qué lindo, queridos amigos. Así entonces, Marisol, quiero preguntarte a ver alguna de tus experiencias así lindas, porque vos recorres muchísimo. Yo veo que vas pasando por muchas iglesias, por muchas comunidades. ¿Cuál es tu impresión? Porque
Veo que estás desde el obispo, haciendo Así es. entrevistas a los obispos, al cardenal, pero también veo que estás con el más humilde ahí en el ranchito de las personas, iglesia peregrina. ¿Cuál es tu experiencia y cómo lo estás viviendo este hermoso mensaje que transmitís? Y la verdad, Padre, es algo maravilloso. La presencia de Dios en todos los hogares, porque realmente las personas ya empiezan a conocer el canal, empiezan a valorar el canal. Y como bien lo estás diciendo, la impresión es esa, que la gente tiene un brío, tiene una alegría, un gozo al ver que este canal se acerca no solo a las catedrales, no solamente a los lugares imponentes e importantes, también a las capillas humildes, también en los barrios humildes. A mí me llega mucho de que las personas, todas las gentes, como que están queriendo mejorar, están queriendo como que se inyectan de ánimo. Entonces uno ve el avance de todas estas personas. Yo pude ver y constatar, la última vez estuve en una capilla en Cerrito Ñembú, Padre. Entonces me di cuenta de que la gente cómo está progresando, cómo está animada. Las capillas están todos con aires acondicionados. Las capillas están hermosas. Incluso hicimos un saludo muy especial que después le voy a solicitar a los camareros que pasen un poco y que muestren, porque hicimos un saludo especial desde esa capilla. Entonces, para que vean un poco cómo realmente este canal está con los humildes, con las capillas, en todo el Paraguay estamos. No solamente estamos en las catedrales. Y gracias a Dios, los obispos siempre nos han recibido bien, siempre agradecen que nosotros estamos utilizando la comunicación, que es muy grande, porque realmente hay pocos sacerdotes ya. Algunas iglesias, en unas parroquias están como que todavía organizándose algunas capillas. Entonces esto es lo que le mantiene y le mantiene espiritualmente a todas estas personas que están con algunas, por decir, ¿verdad? De repente no tienen ese acompañamiento ya de los sacerdotes, de los ministros, por la poca cantidad que tenemos. Así que la misión es orar, la misión es realmente mejorar cada vez más. Y yo también le quiero preguntar, Padre, también sobre eso. ¿Cómo usted se siente cuando usted llega a ese pueblo humilde y que les tira? Yo he visto que les tira de todas partes porque hay muchas necesidades. Entonces, quiero saber cómo se siente motivado, si se siente motivado y si tiene esa comunidad de oración. ¿Cómo se siente fortalecido? ¿Está en camino? Porque es mucha actividad para una sola persona. Bueno, en realidad yo puedo decir que es una experiencia maravillosa para todo sacerdote. Todo sacerdote, como dice la carta a los hebreos, es elegido del pueblo, sale del pueblo, pero que está siempre para el servicio, ¿verdad?, del pueblo. Estamos nosotros para servir, somos ministros. El ministerio es administrar. El ministerio significa ponerse al servicio de la gente. Yo sé que algunas veces el pecado, y nosotros lo sabemos muy bien, y es siempre lo que hablamos desde Ñandillara Ñe'e al presentar la palabra de Dios, se nos presentan situaciones así un poco complicadas o situaciones algunas veces difíciles cuando encontramos y decimos, bueno, por ahí buscamos nuestro confort, nuestras comodidades. No es que nosotros nos ponemos siempre a disposición al 100%. Por eso hay que rezar, ¿verdad?, por nuestros sacerdotes. Recen por mí. El Papa Francisco siempre decía, recen por mí, recen por mí. Y es una de las cosas que yo también siempre pido, ¿verdad? Porque es la única manera de sentirnos nosotros también acompañados, fortalecidos, para poder hacer un buen servicio al Señor. Aquí, por ejemplo, fíjense, muchas de estas comunidades en el campo, Capilla San Antonio, estamos viendo ahí a través de las imágenes, también estábamos viendo todos los lugares donde Ñandillara Ñe'e va llegando de a poquito. Ciertamente que lo hacemos
muy silenciosamente por no poseer todavía muchos recursos económicos, ¿verdad? Porque al final de cuentas los recursos económicos son los que ayudan, nos fortalecen para que nosotros podamos prestar este servicio, ¿verdad? Pero no nos quejamos. Miren esta hermosa ruta, esto viajando, yendo como para hacer, ¿verdad? Un trabajo también en medio de la gente, en medio de todos aquellos que necesitan de la palabra de Dios. Así es que, Iglesia Peregrina, con este programa que estás llevando, yo te felicito, te agradezco también por todo lo que se puede transmitir a la gente y por todo lo que se está llegando. Además, a través de Ñande Yarañe nosotros podemos conocer todo lo que la iglesia, porque la iglesia, la palabra eclesia quiere decir comunidad. Entonces eso es lo que nosotros estamos también recibiendo a través de Ñande Yarañe. El conocimiento de que somos muchos y que no es uno solo el que hace iglesia. No es solo el cardenal, o no es solo el papa, o no es solo el país, o no es solo el catequista, sino que somos todos juntos. Y esto es lo más lindo y esto es lo que agradecemos a Dios. Bueno, un último mensaje ahora, Marisol, y así vamos recibiendo a todos los que son los actores principales de nuestro primer canal católico, Ñande Yarañe. ¿Qué más querés comentar y querés dejar así como mensaje hoy al cumplir 4 años de evangelización a través de los medios de comunicación? La verdad que le felicito, Padre, por todo ese emprendimiento, porque esto es un emprendimiento espiritual, entonces es una batalla grandiosa. Le deseo realmente esa fuerza. Estamos para apoyar siempre la evangelización. Realmente aprendemos muchísimo con cada predicación, así que ánimo, Padre, mucha fuerza. Y Iglesia Peregrina está aquí también, le quiero ofrecer un refrigerio. Queremos también que después pasemos también a compartir, porque como se dice, también estamos en el año del bien común, donde tenemos que compartir. Por lo tanto, están invitados así también al párroco, al padre Silvio Suárez, también, ¿verdad? Le agradecemos tanto porque él nos ofrece estos espacios maravillosos, así que muchas gracias y muchísimas felicidades, querido padre. Bueno, hablando de eso te agradezco, Marisol. Justamente hablando del padre Silvio Suárez, es el que está actualmente también aquí con nosotros. Después, si podés atender un poco, porque el padre Óscar González, creo que sigue grabando todavía, después invitarle un poco también para que pueda pasar, porque él era párroco cuando nosotros comenzamos aquí con Ñande Yarañe, ¿verdad? Televisión. Él es el que me recibió aquí hace 6 años que yo estoy haciendo camino aquí en San José Obrero, en esta parroquia maravillosa que nos han recibido. Y bueno, te agradezco y que Dios también te bendiga en este apostolado y gracias por tu ayuda y gracias por todo el servicio que estás prestando a la comunidad. Vos no le estás prestando el servicio al País Cabaña. País Cabaña pasa, mañanita ya va a estar en su nicho y en su tumba, pero tiene que continuar la evangelización. La gente tiene que seguir anunciando a Jesucristo y cada uno de nosotros es responsable de esa comunicación. Así que muchas gracias por este servicio que le prestás a la iglesia. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Padre, por la confianza. Gracias. Bueno, y seguimos nosotros. Aquí tenemos el saludo de Malena Aguilar. Malena, entonces, también envía su saludo, las felicitaciones. También aquí Julie Acosta también envía sus felicitaciones por los 4 años. Y también otras personas más. A ver, aquí está Elizabeth que también envía sus felicitaciones. Dice, felicidades, que Dios te bendiga. Después le tenemos a Mirna Ríos. Ella está trabajando en la ANDE, esta señora Mirna, y que siempre nos invita también y solemos ir para la celebración eucarística mensualmente. Hablando de Mirna, también me hace recordar del señor Félix Sosa, que es actualmente el presidente ahí de ANDE, ¿verdad? Él también suele participar de la Eucaristía ahí en primera línea con la gente que trabaja en la ANDE, y yo siempre le suelo decir entre chiste y de veras le digo que ellos tienen que ser luz, 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 luz,
pero luz para las naciones, luz para los demás, con la vida, con el ejemplo, con la honestidad, con el amor. Y también el señor Félix siempre me suele decir, ahí en Ciudad del Este, mis suegros, no voy a ver la televisión, 24 horas de Ñandeyara Ñe'e. Entonces le mandamos también un saludo, muchas gracias, las felicitaciones allí de la señora Mirna Ríos, que Dios siga bendiciendo y guiando este camino de evangelización que lleva al cielo. Entonces, ahora le estamos recibiendo también a Sandra Riera, si ya puede ubicarse aquí y vamos a seguir hablando un poco. Nosotros están pasando, ¿verdad? Todos los que están colaborando, pero de una manera magnífica, ¿verdad? Feliz aniversario, Ñandeyara Ñe'e. Gracias por tanto, Padre Cabañas, Ñandeyara Ñe'e. Que la Virgen María Auxiliadora, bajo cuyo patrocinio han puesto el canal, el primer canal católico, siga bendiciendo su labor evangelizadora. El doctor Pichín Rivarola, él también ahora, él ya se jubiló en IPS, el doctor Pichín Rivarola, siempre nos encontrábamos, él también participaba siempre ahí de las Eucaristías que celebramos en IPS, ¿verdad? Todos los días ahí se celebra a las 7 de la mañana, en IPS, ahí también estamos presentes y después la visita que hacemos a los enfermos. El doctor Pichín Rivarola dice que grande, vamos todavía por mucho más, Padre Víctor, que Ñandeyara Ñe'e haga vivir a Cristo, viva la iglesia, viva Ñandeyara Ñe'e. También aquí tenemos las felicitaciones de Lauri. Lauri dice, muchas felicitaciones, Padre Víctor, que Dios lo siga bendiciendo abundantemente con toda su misión. También Olga, ella es catequista en San Cristóbal. Feliz aniversario, Padre Cabañas. Dios te bendiga siempre y lleve su palabra por todo el mundo. Bueno, ahora entonces aquí le recibimos a otra de las grandes protagonistas que ya me ha quitado todo el rating. Entonces, Ñandeyara Ñe'e, y le recibimos entonces a Sandra. Ella tiene un programa que se llama El Tiempo con Dios, pero yo le suelo cambiar y le digo El Tiempo de Dios. Bueno, bienvenida Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Qué alegría poder compartir aquí con ustedes. Feliz de formar parte de este emprendimiento maravilloso de Ñandeyara Ñe'e, que ya cumplimos 4 años que estamos aquí en el canal transmitiendo la palabra de Dios, que es lo más lindo que realmente puede llegar a tener el ser humano, el tesoro de la palabra de Dios. Qué lindo, Sandra, yo te agradezco. ¿Y vos cuántos años ya que estás trabajando? ¿Y cómo? Contá un poco tu historia, ¿cómo comenzaste vos y entraste ahí a full? Pues yo te escuché que vos estás en los mejores medios ahora. Vos te he visto ahí con una señora La Vega ¿verdad? Ahí, hermosísimo, una entrevista que te hicieron. Estuve mirando, muy lindo, todo lo que significa ese trabajo de evangelización. Y escuché que vos decías ahí más de 20 años que ya estás con este trabajo de evangelización. Y ahora a full con Ñandeyara Ñe'e. Y la gente valora muchísimo tu trabajo. Contá un poco tu historia, ¿cómo comenzaste aquí con Ñandeyara Ñe'e? Bueno, padre, en realidad estoy hace 30 años. 30. Escuché mal años, entonces yo ahí. 30 años en la palabra de Dios, que realmente es, como decía recién, el tesoro más grande que encontré en la vida. Y comencé con Ñandeyara Ñe'e cuando comenzó el programa, ¿verdad? Estamos aquí cuando comenzó el canal, con el programa de Tiempo con Dios hace 4 años. Entonces, estamos desde el inicio y, bueno, usted se fue a mi casa, me pidió para tener un programa que en un principio dije, no me animaba, pero llegué a la conclusión de que Dios le prepara a uno para lo que tiene que hacer y, bueno, dije que sí. Y estoy feliz porque es un tiempo dedicado a Dios, es un tiempo donde crecemos, no solamente los que reciben, sino también yo, ¿verdad? En ese conocimiento de la palabra de Dios para después pasar a la aceptación y por sobre todo que sea la práctica de nuestra vida. Qué lindo entonces. Entonces, 30 años ya, sí. Sandra, y viste,
realmente Dios entonces te fue preparando para lo mejor, ¿verdad? Porque ahora a través de Ñandeyara Ñe'e también este servicio que estás prestando es maravilloso. Y yo eso te lo digo así porque yo recorro mucho y escucho a la gente y les gusta. No solamente la reflexión, que puede ser una reflexión, hasta incluso puede ser una reflexión teórica, ¿verdad? Sino que lo que nosotros podemos transmitir, y yo pienso que todo eso es lo que intuyen, ¿verdad? Con qué convicción uno lo está transmitiendo. Y eso es lo más lindo, ¿verdad? Lo que uno va viviendo y lo que uno le va tocando también en el corazón. Pero veo que Dios entonces te fue preparando, porque escuché también ahí en ese programa con la señora Vega, que decía que en un momento en que Dios también te tocó. Sí. Parece que era a los 30 años también ahí, ¿verdad? Algo así era, o 28, sí. Algo así era, bueno. Entonces son momentos de Dios. ¿Y por qué le llamaste a este programa así, Tiempo con Dios? Porque me basé en lo que dice en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, cuando dice, cuando quieras hablar con Dios, entra en tu pieza, cierra la puerta y habla con Él, que Él conoce lo que hay en tu corazón. Entonces, tenemos que buscar todos los días tener nuestro tiempo con Dios. De hecho, la propia iglesia nos da las lecturas diarias para que esta palabra de Dios no solamente sea algo teórico que conozcamos, sino que sea parte de nuestra vida. A eso tenemos que llegar, ¿verdad? De que la palabra de Dios sea nuestra vida, que sea lo que guardamos en nuestro corazón como el tesoro más grande que tenemos, y entender que la única manera de conocerle a Dios es teniendo experiencias espirituales con Dios. Y eso lo conocemos a través de su palabra, ¿verdad? En el Salmo 34 dice, hagan la prueba y vean cuán bueno es el Señor. Y qué tan lindo poder experimentar esa presencia con Dios, pero para eso tenemos que tener un tiempo para Dios, un tiempo con Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que dentro de nuestras 24 horas del día tengamos un tiempo para Él, un tiempo único y exclusivamente donde abramos nuestro corazón y le dejemos a Jesús que ingrese en nuestra vida para que nos moldee de acuerdo a su voluntad. Qué lindo, y eso es verdaderamente lo que todos necesitamos. Y hablando de tiempo con Dios, aquí estoy recibiendo, Sandra, algunos mensajes, quiero leer un poco. La doctora Lilia. Buenos días, padre, soy la doctora Lilia, tengo 95 años. Les deseo muchísimas felicidades por el aniversario de Ñandeyara Ñe'e. Les veo todos los días por el canal, 24 horas. ¿Te das cuenta entonces? O sea que sí o sí, la doctora Lilia. Imagínense, 95 años y ella ahí siempre nos está acompañando. Bueno, ¿y cuál es un poco tu experiencia así? Una vez me dijiste que ahora vos te vas por el shopping y hasta la gente, vos no sos Sandra, ¿a quién te veo? Te suelen decir así, también parece. La verdad que el canal hizo que la gente me conozca más, ¿verdad? Y bueno, quizás era más reducido la cantidad de gente que me conocía antes, porque lo que hacía era enseñar en las iglesias, enseñé 15 años en el Shesta, ¿verdad? Después también en casas particulares, y a través del canal es como que se abrió esa posibilidad de conocerme más y de poder llegar también a más personas. Sí, una vez en el shopping se acercó un muchacho y me dio las gracias, me dijo que él se sentía tan mal ese día y que justo prendió la televisión en el canal Ñandeyara Ñe'e, y que lo que escuchó en mi programa fue un mensaje que le llegó al corazón. También me hablaron de Pedro Juan Caballero, que me podían conocerme ahí, ¿verdad? Y que también el programa llegaba, después también en Concepción. Entonces, realmente dio esa posibilidad de poder llegar a más gente, y por sobre todas las cosas que la palabra de Dios pueda ser transmitida y pueda llegar y tocar los corazones, porque eso es lo que buscamos, ¿verdad? No es realmente nuestro brillo, sino que Cristo brille en el corazón de las personas a través de la palabra de Dios. Qué lindo entonces. Y bueno, te das cuenta el servicio que uno puede prestar dentro de nuestra
sencillez y humildad también, ¿verdad? Porque nosotros no somos, como yo suelo decir, la última Coca-Cola del mundo, ¿verdad? Sino que dentro de nuestra sencillez, dentro de lo que el Señor también nos ha regalado, dentro de las posibilidades también de nuestra formación, sin embargo, que se puede hacer tanto bien. Bueno, Sandra, quisiera que dejes así un mensaje de ánimo, de entusiasmo. Mira que estamos apagando la cuarta velita. Aquí tenemos nuestra tortita que después nosotros, aquí díselo, que nos regalaron para celebrar justamente los 4 años de Ñandillara Ñe'e. ¿Cómo estás mirando? ¿Cómo estás también vos dejando así un mensaje para toda tu gente, todo lo que nos escuchan? Son muchos que siguen verdaderamente Tiempo con Dios y les gusta ese programa y se enriquecen y fortalecen espiritualmente. Entonces un mensaje para ellos y también para tantos otros que están siguiendo y están queriendo crecer con nosotros a través de la palabra de Dios. Peñandillara Ñe'eru Vive. Bueno, quisiera contar, Padre, la experiencia que tuvimos justamente con Ñandillara Ñe'e. Cuando usted se fue a hablarme a mi casa para tener un programa, todavía usted no había logrado alcanzar el monto de dinero necesario para poder comenzar el canal. Y me acuerdo que usted me dijo, ¿vas a tener un programa? Yo le dije, sí, Padre, ¿y cuándo va a comenzar? No sé todavía porque tengo que juntar todavía el dinero. Y el monto que usted me dijo, yo dije, Dios mío, esto no va a comenzar, pero nunca porque faltaba un montón, ¿verdad? Y entonces, después de menos de un mes, usted me dice, ya logramos y vamos a comenzar. Primero era en marzo, después finalmente se comenzó en abril, ¿verdad? Con lo cual nos muestra de que cuando Dios está de por medio, nada es imposible. Para Dios todo es posible. Entonces, entender que tenemos que aprender a escuchar lo que el Señor nos dice, que es una bendición para nuestro país tener un canal católico donde se conozca, se transmita la palabra de Dios, se hable de Dios, porque tantos canales que hablan de tantas tonterías muchas veces que no enriquecen el alma. Y sin embargo, nuestro canal sí transmite ese tesoro que es eterno. Nosotros hoy estamos acá para crecer espiritualmente todos juntos, entender que somos comunidad, que nos necesitamos los unos a los otros, que tenemos que rezar los unos por los otros y que tenemos que trabajar todos juntos por el reino de Dios, que es lo más lindo. Entender que el Señor nos da el tesoro de la palabra de Dios. Y ese tesoro tenemos que guardarlo en nuestro corazón para que sea parte de nuestro día a día. Dar gracias a Dios por la oportunidad de estar 4 años y para poder seguir creciendo en el canal y por sobre todas las cosas, ¿verdad? Que estemos siempre trabajando y entendiendo que es para Jesús, que es para Cristo, que es para el reino de Dios. No es para nosotros, es para Dios. Gracias, Padre. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias, Sandra, por tu participación y por animarnos, entusiasmarnos también a nosotros. Y mientras le vamos recibiendo ahora al padre Oscar González, le vamos a recibir aquí. Él también es, y a él es a quien en primer lugar tenemos que agradecerle, porque él era párroco aquí en San José Obrero. Y él es el que de cierta manera, entre comillas, pero eso va muy en bambalina, eso yo después nomás me entero, ¿verdad? De que toma asiento, padre, ahí, entonces bienvenido, aquí está en medio de nosotros el padre Oscar, le vamos a hacer entonces la entrevista enseguida, vamos a hablar y vamos a escuchar, pero eso es lo que agradecemos y aquí oficialmente después de 4 años también que estamos ya saliendo en directo, después más adelante vamos a procurar también siempre hacer este camino de ofrecer así en vivo y en directo. Antes de recibirle ya al padre Oscar, quiero agradecer aquí al señor Rufino. Él está escribiendo desde Ñemby. Muchas felicidades a Ñandillara Ñe'e. Vamos por más. Atentamente, Rufino de Ñemby. Y envía aquí su comprobante y dice, les apoyo y doy mi granito de arena. 50.000 guaraníes, entonces envía ahí al alias
1-014-238. Muchísimas gracias, Rufino. Y así entonces nuestra evangelización, seguimos adelante. Aquí también nos envía Eli. Eli también. Buen día, Padre. Muchísimas felicidades por este aniversario. Y envía 7,000 guaraníes. Un poquito, Padre, pero todo es ayuda. Y que Dios le bendiga a seguir evangelizando. Bueno, bienvenido, Padre Oscar González. Y vamos a escuchar un poco esta experiencia tan linda, porque vos tenés un programa todos los días que nos instruye con ese saber tan lindo que es desde la historia de la iglesia, pero sobre todo desde una patrología, de un estudio mucho más profundo todavía, de la espiritualidad cristiana que se va formando en el seguimiento de Jesucristo. Bienvenido, Padre Oscar. Felices Pascuas y feliz aniversario. Realmente doble felicitación y augurio, ya que esto nos llena de alegría, nos llena de esperanza. Recordar 4 años pasa rápido. Y no solamente 4 años, ya que hace 5 años que comenzamos a grabar para ver si quienes podían estar interesados. Y la gente estaba entusiasmada desde el inicio, ¿verdad? Pero faltaba ver si los canales habituales, hasta que después surgió también la necesidad y tal vez también la efectividad, porque hacer así nomás, eso no queríamos. Eso es lo que yo recuerdo. Queríamos hacer lo mejor posible, queríamos entregar y ofrecer y compartir con la gente una programación católica, Entonces quiere decir que somos pioneros acá en el Paraguay, y eso seguramente la gente ya lo sabe suficientemente. Y ser pionero no es poca cosa, ¿verdad? Ser pionero no es poca cosa, porque después ya viene el desafío de mantener y siempre mejorar. Uno no puede ya volver atrás, no se puede equivocar, y entonces siempre es un desafío permanente. Para mí constituye también un espacio de oración, porque realmente necesitamos rezar unos por otros, necesitamos rezar con la gente. El año antepasado la iglesia lanzó la necesidad y un programa de la oración, así como los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a rezar, y nosotros estuvimos muy contentos porque nosotros estábamos haciendo eso, no solamente enseñar, sino rezar con la gente, ¿verdad? Y crecer en la oración. Los discípulos también preguntaron a Jesús, aumentanos la fe, y experimentábamos y sentimos. Yo estoy muy agradecido porque veo que el Señor nos tiene que regalar mucha fe por todas las malas cosas que pasan. Ahora la guerra, por ejemplo, ¿verdad? La guerra, y el Papa está pidiendo oraciones, y saber que nosotros vamos por buen camino es la mayor satisfacción que podemos tener, humanamente hablando inclusive. Claro, y eso es entonces, Padre Oscar, y sobre todo nosotros agradecemos muchísimo tu servicio, porque la gente siempre comenta, ¿verdad? Y algunos dicen, el Padre Oscar siempre nos ubica y nos explica y nos hace entender verdaderamente cómo es ese camino de la vida cristiana bien interpretada, toda la teología a través de los padres de la iglesia. ¿Qué es lo que encontramos en este programa, Padre? ¿Y qué es lo que como objetivo sobre todo estás transmitiendo y querés hacer llegar como esa hermosa catequesis, ¿verdad? El estilo mistagógico, ¿verdad? De hacer llegar un poco la verdad de la fe, pero bien reflexionada ya de un sentido más teológico. Me suelen decir
Padre, es muy profunda su reflexión y entonces para mí eso también es un desafío. Y recordar que nosotros hemos rezado con los religiosos, las religiosas, los seminaristas y las chicas que están en las casas de formación para que puedan tener también un espacio educativo, un espacio que apunte a la interioridad, un espacio que sea un compartir sencillo, lo cual no es fácil. En la televisión, en la comunicación no es fácil porque la reflexión, la meditación es algo que se realiza, cada uno lo hace mentalmente. La contemplación no es fácil, aunque somos de una cultura que contempla, que observa, ¿verdad? Pero la velocidad, el ritmo de vida siempre nos está desafiando. Entonces el segundo objetivo fue rezar con los laicos. El año pasado, por ejemplo, con los laicos, porque la mayoría de los laicos no tienen, por ejemplo, el oficio de lectura como son los 4 tomos que clásicamente se utilizan, ¿verdad? Y últimamente, con Papa Francisco, la Conferencia Episcopal de la Argentina publicó en 6 tomos. Y la novedad es que tenemos los años par e impar para las catequesis. Y entonces tenemos las reflexiones o las catequesis de los papas, San Juan Pablo II, Papa Benedicto, Papa Francisco, y ahora seguramente hay que ir pensando ya cómo ir registrando y guardando los dichos de Papa León XIV. Y también las homilías o aquellas cosas que reiteradamente está diciendo nuestro obispo. Son los 2 desafíos, son 2 los desafíos. Rezar con los laicos, por eso en la Semana Santa tomamos los laudes, no los salmos que ya durante 3 años y pico, casi 4, estábamos usando y que la gente ya tenía escuchando solamente. Pero algunos quieren tener en sus manos y no es barato, o sea, no es gratis tampoco, ¿verdad? El oficio de lectura es poder tenerlo en la mano para poder ir reteniendo algunas expresiones. Y por lo tanto ahora estamos haciendo los laudes y a los laudes le agregamos las catequesis mistagógicas de los padres de la iglesia. Y también si cae el día de un santo, por ejemplo, la conmemoración, recordamos y así nos ubicamos en la historia para que se pueda concretizar más y tomar mayor conciencia de que esa palabra no es una palabra aérea, sino que es una palabra de Dios vivida, vivenciada por la comunidad cristiana, por el pueblo de Dios en las diferentes circunstancias de su vida. Qué bien, muchísimas gracias, Padre Óscar González. Como yo les estaba diciendo, en el año 2000, ¿cuándo? 21, ¿verdad? En el 22 comenzamos, ¿verdad? En el 22, pero el 21 cuando estábamos todavía en pandemia. Exactamente, ¿te acordás? Exactamente, sí. En pandemia es que todo el trajinar, ¿verdad?, de preparación, Arnaldo sobre todo con la parte técnica, nosotros aquí en la parroquia buscando aquí el salón, cómo comenzar a hacer funcionar, porque trabajar ya con todo el set, y nosotros estamos aquí, gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos también otros lugares de donde, porque Ñandeyara hoy en día se mueve mucho por el estilo de trabajo, ¿verdad? Tenemos prácticamente 4 lugares de donde estamos trabajando y estamos transmitiendo. Uno es allá en Lambaré, en Baxió, y sobre todo eso también tenemos que agradecer mucho el apoyo de los, ¿cómo que se llaman? Los de Malta, ¿verdad? Sí. Los caballeros de Malta, que desde un comienzo, el señor Richard Kent, sobre todo siendo presidente, ahora está su hijo Willy está ahora como presidente también, el doctor que es el embajador de la orden, el doctor Acosta, en fin, toda esa persona buenísima, todas esas familias, ¿verdad?, que nos apoyaron desde un momento
e incluso así comenzamos a trabajar. Ahora incluso estamos preparando ya para el mes de mayo un encuentro para celebrar juntos estos 4 años de presencia. Bueno, parece que aquí están apareciendo también ya después la torta, tenemos que ya hacer ahí, apagar un poco las velitas, tenemos que comer ya la torta por los 4 años de presencia. ¿Qué mensaje, Padre Oscar, querrías dejar así a tanta gente, tantísima, que tienen 24 horas de Ñande Yara Ñe'e ahí en sus casas y nos siguen acompañando y rezando y profundizando, sobre todo con tu programa, porque ese es un programa de una formación teológica, patrística, eclesial, histórica, ¿verdad? Muy profunda y muy válida, porque eso es lo que necesitamos también en nuestra iglesia. Yo creo que estamos viviendo una época muy acelerada, cambio de época, y también la gente, desde la niñez hasta la ancianidad, se vive dos realidades, dos modos de vivir, dos estilos de vida. Entonces creo que nos movemos entre el aburrimiento y la ansiedad. El aburrimiento es un mal porque va a un extremo de no se descansa, entonces la necesidad de compensar, la necesidad de buscar el equilibrio, ¿verdad?, en todos los ámbitos. Y el otro extremo es la ansiedad, o sea, querer ya resolver, hay muchos males, la ansiedad. Y entonces todo está yendo más rápido, ¿verdad? Y entonces yo quisiera y pido oraciones de la gente, y así como le escriben te escriben a vos, Padre, y le escriben también a otras personas, que puedan llegar aquellas propuestas, aquellas preguntas, ¿por qué no decirlo? Aquellas críticas también que a mí me gustan los desafíos, porque las críticas nos ayudan a crecer y a hacer mejor, a mejorar nuestro servicio. Por favor, entonces, no solamente felicitaciones, que estamos muy agradecidos y Dios lo sabe, ¿verdad?, sino también aquellas sugerencias, críticas y pedidos que vamos a hacer lo posible por responder al pueblo santo de Dios. Muy bien, muchísimas gracias, Padre Oscar. ¿Puede darnos una bendición también, Padre Oscar, por favor? Porque es importante, 4 años de camino y con este trabajo y con este esfuerzo también, porque es también un esfuerzo. Vos ahora está como párroco allá en la catedral, en la parroquia de Villa Lisa, ¿verdad? Sí, y siempre hacer el esfuerzo de volver hasta aquí, todas tus grabaciones, tus reflexiones, pero nunca entonces faltaste a tus programas. Y eso es muy importante porque la gente también valora mucho eso. Entonces te pedimos una bendición para toda la gente y para nuestro canal también. Por intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Asunción, algún santo patrono que cada uno de ustedes prefiera, descienda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y permanezca para siempre. Amén. Felices Pascuas, feliz aniversario Ñande Yara Ñe'e para la gente del campo y de la ciudad. Muchísimas gracias, Padre Oscar. Entonces, así, queridos amigos, estamos nosotros celebrando estas primeras 4 velitas que apagamos en el día de hoy. Aprovecho también para agradecer aquí a la señora Gloria García. Ella es mamá de María Eugenia y dice muchísimas felicidades y éxitos siempre. Y ahí ella leyó nuestro alias y por lo tanto nos envía 100.000 guaraníes. Éxitos y sigan con este programa. Ayudan ustedes a mucha gente. Qué lindo, queridos amigos. Esto es lindo sentir, escuchar, por una parte,
que podemos ayudar a mucha gente. Ahí le agradecemos al padre Oscar que él con su servicio, con su preparación, sobre todo también desde la patrística. Ustedes recuerdan, queridos amigos, que la patrística es esencial y fundamental para nosotros, porque la patrística es la que va formando y va haciendo la teología sobre la palabra de Dios. Es decir, hay que interpretar bien la palabra de Dios, ¿verdad? Lastimosamente después, sobre la palabra de Dios, tuvimos muchas herejías, incluso muchos cortes. Imagínense en el año 1500, sobre todo con Lutero, de repente a 1500 años después, querer una interpretación de acuerdo, después de 1500 años. Es como después de 1500 años vos descubrís, decís, todo lo que ustedes dijeron durante 1500 años, todo equivocado, todo equivocado. Lo que yo digo ahora, después de 1500 años, queridos amigos, eso entonces es salir justamente de uno de los elementos más importantes de lo que nosotros le llamamos tradicio, que quiere decir transmisión, de lo que significa la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Y por eso que la misión del padre Oscar González, en el sentido de la patrística y en el sentido también de una historia de la Iglesia, en la interpretación profunda, ¿verdad?, de lo que es la palabra de Dios, la Biblia, ellos tienen una misión esencial y fundamental. Bueno, queridos amigos, mientras nosotros estamos aquí saludando a todos ustedes, el señor Pablo Jiménez, felicidades, Padre Cabaña, ñande Yara, ñe. Bueno, aquí siempre estamos recibiendo todas las felicitaciones. El señor Rufino, ya hemos dicho, de San Roque, que él nos saluda también, envía 50.000 guaraníes, feliz aniversario, ñande Yara, ñe. Vamos por más desde Ñemby, le agradecemos. También vamos a ver un poco, tenemos la doctora que ya hemos dicho, aquí algo más, vamos a ver un poco. La escuela bíblica, esta escuela bíblica, queridos amigos, la hemos formado en estos días, hace poco, hace 3 encuentros, prácticamente casi un mes que hemos comenzado en la parroquia Sagrados Corazones. Allí hemos iniciado entonces, Sagrados Corazones, iniciamos la escuela bíblica. Y entonces aquí ellos nos envían también saludos. La señora Vero López es la que nos envía, dice felicidades Padre, de Yarañé, 4 años de evangelización. Aquí nos envía también la doctora Esther Escandriolo. Ella es odontóloga, entonces la doctora Escandriolo. Buenos días, merecidas felicitaciones, Padre. Gracias, doctora. Aquí nos envía también Patricia Doria. Buenos días para todos, especialmente felicidades, Padre. Ñande Yarañé, 4 años. Gracias por compartir. Bueno, después tenemos aquí Teresa Adami. También lluvia de bendiciones para Ñande Yarañé. Muy buenos días a todos y bendiciones infinitas, Padre. Oscar Zapena Pastore. Aishi Yaranga, Ñande Yarañé. Entonces aquí tenemos por los 4 años, ¿verdad? Estamos comenzando 4 añitos de Ñande Yarañé. También tenemos el saludo de Elizabeth Franco. Feliz aniversario a Ñande Yarañé, primer canal católico del Paraguay. Después tenemos a Margarita Rolón. Que Dios continúe regalando bendiciones para usted, Padre. Muy bien, muchas gracias. También María Elena Guiberno. Entonces también con alegría. Después también envía saludos María Elena, ya dijimos. Feliz aniversario, Ñande Yarañé. Después Cecilia González, feliz aniversario y por muchos años más. Y por último aquí tenemos a Graciela Bo. Graciela Bo dice gratitud
por unirme a ustedes. Feliz aniversario. Bueno, así entonces, queridos amigos, estamos recibiendo estas salutaciones y estamos mirando. Ustedes tienen ahí nuestro número de celular donde pueden escribir al 0986-404-603. Y también pueden ahí, si quieren apoyarnos, si quieren ayudarnos, tienen el alias 1014238. Bueno, ustedes están viendo, queridos amigos, en este momento se pueden ir pasando nuevas fotografías que son hermosísimas. ¿Saben por qué? Porque estas son las primeras adquisiciones, fíjense, y eso todo con la ayuda de ustedes. Todas esas son esas cámaras, ¿visten lo que están viendo ahí? Son pequeñas cámaras que ahí están ya afuera. Cada una de esas camaritas, ¿sabe cuánto cuesta? $1000. Así que entonces todos los que quieren ayudar, ahí nos pueden ayudar comprándonos una de esas camaritas. Y bueno, algunos nos envían lo que pueden y bueno, y todo es bien recibido. Y gracias a eso es que tenemos también imágenes maravillosas. Se dan cuenta que son cámaras portátiles y estas son cámaras robóticas. Prácticamente estas cámaras lo único que nos hacen es hablar por nosotros, ¿verdad? Lo único que nos hacen. Pero después estas cámaras nos ayudan porque se van moviendo solitos en la medida en que uno le va ordenando. Y ya de Yarañé así estamos creciendo. Como proyecto, nosotros tenemos muchas cosas todavía, muchas cosas, estamos comenzando. Seguramente que ni nosotros, nuestra generación, verá todo lo que significa el proyecto Ñande Yarañé, todo lo que significa todavía la realización y la planificación de todo lo que estamos queriendo realizar. Pero por lo menos lanzamos, ¿verdad? Lanzamos el puntapié inicial, la pelota comienza a rodar y somos nosotros los que después tenemos que continuar, es decir, los hijos, los nietos, los bisnietos. Así es que tenemos que entusiasmarnos, hacerles llegar esta evangelización, hacerles llegar, como dice esa música, Cristo vale la pena. Bueno, queridos amigos, yo les voy a dejar en este momentito para que ustedes sigan un poco, tengan un tiempito de respiro, y sobre todo, antes quiero leer un mensaje también que está llegando de Selva Belloso. Selva Belloso, celebro con alegría el feliz y bendecido aniversario de Ñande Yarañé, que es mi pan espiritual de cada día. Que María Auxiliadora siga bendiciendo su maravillosa obra, Padre, obra de santidad, querido Padre Víctor Luis Cabañas. Bueno, aquí entonces también la señora Techi Rodríguez. Buenos días, Padre, felicitaciones por un año más del primer canal católico del Paraguay. Que bendiga tu ministerio para seguir evangelizando a través de las redes. La comunidad de María Auxiliadora de Lambaré te apoya siempre. Y ustedes saben que ahí el grupo juvenil, los jóvenes muy entusiastas siempre, trabajando a full, ¿verdad? Y ayudando siempre en las actividades de Ñande Yarañé. Así que le agradecemos también a todos esos jóvenes. También envía Jessica Elizabeth Jiménez. Entonces, Jessica, ella también nos ayuda, está trabajando con nosotros. Feliz 4 años Ñande Yarañé. Felicidades, Padre. Gracias por llevar la palabra de Dios a tantos corazones a través de sus programas. Que su labor siga iluminando a más personas para seguir ayudando y fortaleciendo. Dios lo bendiga siempre. Bueno, ahí estoy viendo incluso algunas fotografías. Qué interesante. Hasta un helicóptero vemos allí. Bueno, aprovechamos y le agradecemos al señor Pocho también. Bueno, este es cuando fuimos nosotros al campo a visitar a muchas personas, fuimos a llevar la palabra de Dios, celebración eucarística, y cuando es tan lejos, ¿verdad? Ya no podemos llegar, entonces lo hacemos a través de helicóptero. Bueno, esta foto que están viendo, esta fue la peregrinación que hicimos. Nos encontramos en este momento en la Basílica de Juan Diego, eso es en México.
Esto es interesante, ahí estábamos rezando ante un cuadro maravilloso que representa la figura de Juan Diego. Así es que le agradecemos también aquí a Jessica y a muchas otras personas. Bueno, queridos amigos, feliz aniversario, dice, del aniversario de Ñandeyañe. Padre, que Dios y la Virgen María les bendigan. Hoy siempre bendiciones, abrazos. Soy Fermina, comunidad de María Auxiliadora Lambaré. Siempre los veo, bendiciones. Bueno, yo les dejo en este momento, queridos amigos. Ustedes sigan disfrutando de nuestros programas y después volvemos nosotros enseguida. Que Dios les bendiga a todos. Y gracias, Señor, por estos 4 años de Ñandeyara Ñe'e Televisión. Bueno, trae un poco la torta. Vení, por favor, aquí. Bueno, aquí está la torta. Bueno, ponete ahí atrás, así entonces, para que se te vea aquí bien. Entra adentro. Ahí estamos, todos juntos. Y vamos a cantar un poco. Que lo cumpla feliz, que los cumpla feliz, en tu día dichoso, que los cumpla feliz. Viva Ñandeyara Ñe'e y viva la evangelización. Y por muchos años más, ay de mí si no evangelizara. Muy bien. Pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Sabemos que no hay nada más importante que sentirte seguro y cómodo al caminar. Por eso, en Calzado La Economía, le ofrecemos comodidad a tus pies, para todas las edades y estilos, elegante, casual y deportivo. Precios a tu alcance y facilidades de pago. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa, con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida. No se trata solo de elegir una carrera. Se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copyright. No. Is free to you. Like me.
What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, you can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. Ella es Julia y todos hablan de su panadería. De Luis, dicen que arregla todo en su taller. Siempre recomiendan el vivero de María. Todos ellos dicen con orgullo que son nuestros socios. Porque cuando nos contaron sus ideas, respondimos con microfinanzas para apoyarlos, préstamos a medida, convenios con MIPYMES. ¿Vas a esperar que te digan cómo llevar adelante tu negocio? Hacete socio de la cooperativa Medalla Milagrosa, Top of Mind 2025. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Sabemos que no hay nada más importante que sentirte seguro y cómodo al caminar. Por eso, en Calzado La Economía, le ofrecemos comodidad a tus pies, para todas las edades y estilos, elegante, casual y deportivo. Precios a tu alcance y facilidades de pago. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa, con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida no se trata solo de elegir una carrera. Se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled.
You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. Ella es Julia y todos hablan de su panadería. De Luis, dicen que arregla todo en su taller. Siempre recomiendan el vivero de María. Todos ellos dicen con orgullo que son nuestros socios. Porque cuando nos contaron sus ideas, respondimos con microfinanzas para apoyarlos, préstamos a medida, convenios con MIPYMES. ¿Vas a esperar que te digan cómo llevar adelante tu negocio? Hacete socio de la cooperativa Medalla Milagrosa, Top of Mind 2025. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Sabemos que no hay nada más importante que sentirte seguro y cómodo al caminar. Por eso, en Calzado La Economía, le ofrecemos comodidad a tus pies, para todas las edades y estilos, elegante, casual y deportivo. Precios a tu alcance y facilidades de pago. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa, con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida No se trata solo de elegir una carrera. Se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it.
wait a minute. We're not getting paid for this. Ella es Julia y todos hablan de su panadería. De Luis, dicen que arregla todo en su taller. Siempre recomiendan el vivero de María. Todos ellos dicen con orgullo que son nuestros socios. Porque cuando nos contaron sus ideas, respondimos con microfinanzas para apoyarlos, préstamos a medida, convenios con MIPYMES. ¿Vas a esperar que te digan cómo llevar adelante tu negocio? Hacete socio de la cooperativa Medalla Milagrosa, Top of Mind 2025. Con el pacto de Iglesia Peregrina, en este momento presente acá por los 4 años, 4 añitos de nuestro canal Ñande Yarañé, el primer canal católico. Así que estamos muy bendecidos, estamos todos festejando, felices. Aquí está con nosotros Iván, está Arnaldo, está Cristina. Son jóvenes realmente que están llevando realmente este canal adelante. Así que felicidades a todos. Estamos aquí muy felices, tenemos realmente grandes proyectos, grandes evangelizaciones, grandes presencias, ¿por qué no decirlo así? Porque este canal sí que realmente combate, ¿ve? La lucha diaria, porque ellos están en los en vivos, misas en vivos en todas las capillas, en todas las parroquias de todos los lugares de Central, Capital y por qué no decirlo también, estuvieron por muchísimos departamentos del Paraguay, ¿verdad? En lugares muy alejados. Me consta que creo que estuvieron en Canindeyú. ¿Cuántas veces estuvieron por Canindeyú, por Cazapá, por Villarrica, Ubucuí? Realmente, esta incansable labor de todos los que están en este canal. Queremos también leer un saludo. Acá, Juan Carlos Cantero, feliz aniversario, 4 años de Ñande Yarañé, desde los jóvenes, de parte de los jóvenes de la parroquia San Cristóbal, muy cercana al canal, mediante Iglesia Peregrina. Que Dios bendiga el primer canal católico paraguayo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, un joven altruista que está en mi parroquia y estuvimos realmente en varias oportunidades ya emitiendo algunos programas. Y bueno, esta es la juventud de la que se mueve, está presente. Estamos también en el año jubilar. Entonces, ¿qué nos pide este año? Que terminó el año jubilar, que fue de la esperanza, y ahora tenemos la acción. Esa acción es ahora. Del gozo de la esperanza pasamos a la acción. Por lo tanto, este canal está realmente realizando esa labor de acción de hacer una iglesia en salida. Imagínense todo lo que conlleva esta comunicación. Entonces, estamos más que felices, son 4 años de mucha lucha espiritual, porque hacer esto es realmente una gran realmente lucha espiritual. Estamos todos con fuerza, animados mediante la oración, mediante las comunidades, mediante los apoyos. También recibimos hoy mensajes, recibimos aportes. Este canal se sostiene mediante tu colaboración, mediante esa presencia tuya. Es lo que hace al canal realmente. Tenemos aquí mucha gente que realmente se están conectando. Entonces tenemos increíble, excelente, viva Ñande Yarañé, viva el fundador Padre Víctor Luis Cabañas. Estos están escribiendo felicidades al Padre Víctor, que el Señor le siga dando salud para continuar tan necesario en estos tiempos difíciles donde la humanidad se aleja de Dios. Feliz aniversario a Padre Víctor y con Dios por delante el éxito es seguro. Felicidades al Padre Fundador. Feliz aniversario para Ñande Yarañé
en la persona del Padre Víctor Luis Cabañas. Que Dios y Madre, la Madre María, la acompañen siempre en esta misión tan importante. Gracias, Padre. Feliz aniversario, Ñandeyara Ñe'e. Gracias por tanto, Padre Víctor Cabañas. Que la Virgen María Auxiliadora la acompañe siempre. Felicidades también al Padre Fundador. Muchas bendiciones. Buenos días, Padre Víctor. Muchas felicidades por los 4 años exitosos de nuestro canal. Vamos leyendo así los mensajes que van enviando todas las personas y todos los televidentes. Felicidades al primer canal católico de nuestro país, gracias a su tesonero esfuerzo. Que los cumplas feliz al primer y único canal católico del Paraguay, Ñandeyara Ñe'e, Gloria y Eugenio Seifar. Muchísimas felicidades, Padre, por este día tan especial. También le saludan feliz, que el Señor les siga bendiciendo siempre. Tenemos pero realmente muchísimos mensajes. Que Dios los bendiga a cada uno por tan hermosa labor y que sigan llevando la palabra de Dios a todos los lugares del mundo. También tenemos acá, está con nosotros Cristina, que es una joven laboriosa, es una joven que siempre está presente con nosotros. Ella también está con nosotros, nos va a emitir un mensaje a todos los jóvenes que en este momento realmente hay jóvenes que realmente esperan este momento, esperan una voz, ¿verdad?, para que se acerquen a nuestra iglesia, que estén todos unidos, porque realmente los jóvenes son los que van a llevar adelante. Este canal es llevado por jóvenes, los camarógrafos y las personas que están aquí son todos jóvenes. Por lo tanto, los jóvenes tienen esa fuerza para poder transmitir el reino de Dios. Aquí siguen los saludos, muchas felicidades, bendiciones, feliz 4º aniversario Ñandeyara Ñe'e, gracias por difundir la palabra de Dios. Y esto es lo que realmente pide nuestro Dios magnífico, que nos dice, vayan por todo el mundo y evangelicen. Y esa es la consigna. Tenemos que evangelizar y llegar a todos los hogares del Paraguay y a todos los hogares del mundo entero. Tenemos también gente que tenemos en las pantallas, si pueden ver, están las capillas, está la presencia del canal en tantos lugares. En toda la zona, en todos los lugares donde recibimos esa llamada, ahí el canal está presente. Por lo tanto, el canal es de todos. Este canal es un espacio de cada católico, de cada laico que quiera transmitir. No es solamente evangelizadora, es también es un profeta, asume el rol de profeta, porque acá se puede anunciar, se puede denunciar, es un espacio del laico, es un espacio de la Iglesia Católica. Por lo tanto, apoyemos siempre, esperamos tu mensaje, esperamos también tu colaboración. Por lo tanto, los saludos son bastante y me gustaría también leer el de Cristina, si podés emitir un mensaje, solamente un saludito a la gente. Tenemos un material de apoyo para sí. iniciar el canal. Qué maravilla, qué maravilla. Vamos a ver. Sí. Mientras que ya lo preparamos. Sí, sí. Ñandeyara Ñe'e, primer canal católico del país. 24. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Sabemos que no hay nada más importante que sentirte seguro y cómodo al caminar.
Por eso, en Calzado La Economía, le ofrecemos comodidad a tus pies, para todas las edades y estilos, elegante, casual y deportivo. Precios a tu alcance y facilidades de pago. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa, con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste. Porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida No se trata solo de elegir una carrera. Se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón. Carreras conectadas con los desafíos del presente. Docentes que enseñan desde la experiencia. Y una propuesta que se renueva constantemente. Porque vos también estás en movimiento. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. wait a minute. We're not getting paid for this. Ella es Julia y todos hablan de su panadería. De Luis, dicen que arregla todo en su taller. Siempre recomiendan el vivero de María. Todos ellos dicen con orgullo que son nuestros socios. Porque cuando nos contaron sus ideas, respondimos con microfinanzas para apoyarlos, préstamos a medida, convenios con MIPYMES. ¿Vas a esperar que te digan cómo llevar adelante tu negocio? Hacete socio de la cooperativa Medalla Milagrosa, Top of Mind 2025. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso. En los 4 añitos de Ñande Yarañe, el primer canal católico. Pero bienvenidos a todos los que nos están viendo. Este canal, este es un espacio para ti. Acá estamos realmente en un estudio. Les cuento que estamos en San José Obrero, en la parroquia maravillosa, aquí en Villamorra, acá en Asunción. Y también hacemos en vivos, nos vamos, el padre Víctor Luis Cabañas tiene un grupo maravilloso que le acompaña en todos los rincones de nuestro país, ¿verdad? Del Paraguay. Estamos aquí con Cristina
Cristina Riquelme. Ella es una joven que hoy nos viene, nos visita, nos quiere saludar, quiere emitir un mensaje. Ella es una joven muy talentosa. Ella misma les va a comentar un poquito, ¿verdad?, cómo ella está con nosotros, cómo ella se siente, cómo realmente le ofrece a Dios, ¿verdad?, esos talentos que ella tiene. ¿Cómo estás, Cristina? ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Más que nada, felicidades por este nuevo año, ¿verdad?, de aniversario. Sí. Estamos celebrando un programa católico, gracias por este puente de fe, ¿verdad?, y de esperanza. Y nada, feliz por poder venir a apoyar y ayudar, estar siempre presente en las decoraciones. Y más que nada, estoy muy feliz, muy agradecida por la oportunidad. Qué bueno, nosotros aquí le tenemos a Cristina. Ella tiene un talento maravilloso, ella siempre nos ayuda a la ambientación, ella es una liturgista donde realmente siempre estamos a tono con ella, ¿verdad?, porque ella tiene esa capacidad de traer los banners, de poner todos los eslogans. Estamos con el año del bien común. Realmente siempre estamos, ¿verdad?, acompañando al mensaje de la iglesia. Por lo tanto, le agradezco a Cristina, que siempre está con nosotros con todo ese apoyo, porque no todos tienen ese talento, ¿verdad? Entonces hay que destacar. Y Cristina, un mensaje para los jóvenes que nos están viendo, porque quiero que les cuente que hay jóvenes, pero faltan mucho más jóvenes, así, de repente, que quieran. Hoy, por ejemplo, nosotros estuvimos esperando jóvenes, ¿verdad?, que tenían ese ministerio de música, no pudieron llegar, y así, muchos jóvenes necesitamos para hacer realmente iglesia. Yo creo que la mayoría quiere venir, muchas veces el factor tiempo es la dificultad, lastimosamente. Pero yo sé que hay muchos jóvenes que quieren compartir, quieren estar presentes, quieren dar su ayudita, su grano de arena, quieren venir. Yo, por ejemplo, hay veces que realmente no tengo tiempo, pero me hago ese poquito tiempo para venir a ayudar, a colaborar, a dar mi granito de arena. Y nada, que se puedan hacer un poquito de tiempo para tener esa alegría, esa fortaleza que a veces te da cuando das un trabajo, un servicio. Porque más que nada es un servicio que te llena en el alma y en el corazón dar lo mejor de uno. Qué bueno. Vos sabés, Cristina, que tenemos mensajes, ahora que estamos en un en vivo, ¿verdad? Hay gente que está realmente emitiendo unos mensajes. Y acá voy a leer: felicidades al equipo directivo, técnico y humano de Ñandeyara Ñe'e por los 4 años de vida en la evangelización desde Upacaraí. Muchas gracias. También le saludamos a Jorge, que es nuestro camarógrafo, que también es de Upacaraí. Muchas gracias. Y mucha gente que se está conectando realmente, y es para agradecer a Dios. Estamos en este año maravilloso del bien común. Esto es un bien común. Imagínense que cuántas personas no pueden llegar a una iglesia, una capilla, por falta de tiempo, enfermedad, porque hay mucha gente que ya están en cama, cuántos ancianos que ya no pueden salir de las casas. Entonces, este canal les acerca, imagínense las misas diarias, este canal acerca esa comunión espiritual con nuestra iglesia. Por lo tanto, estamos viendo justamente en imágenes lo que es la transmisión de las diferentes parroquias, de los diferentes lugares donde ya estuvo. Por lo tanto, es un gran canal de bendición. Estamos muy contentos con la creación de este canal, Ñandeyara Ñe'e. Realmente hay espacio suficiente, las personas que tengan proyectos, las personas que quieran acercarse, que quieran apoyar. Tenemos también ahí en imágenes el alias para que ustedes puedan también apoyar económicamente.
Si quieren, también hay bastante espacio para poder transmitir programas. Y le invitamos a todos, a los jóvenes, a las personas de pastorales, a todas las personas que quieran realmente estar con nosotros. Es muy importante la comunicación en estos tiempos. Y bueno, vamos a leer un poquito lo que es el bien común. La iglesia hoy nos pide promover el bien común. Ya ven en imágenes cómo realmente la comunicación acerca todos los espacios. También nos pide nuestra iglesia para que podamos acercarnos cada vez más a todas las personas que sufren, a todas las personas alejadas, a todos los jóvenes, esté en las condiciones en que esté. Por lo tanto, realmente es una bendición el primer canal católico. Hoy también queremos rezar, ¿verdad?, para que realmente nuestro canal vaya creciendo, que se vaya fortaleciendo. Y vamos a rezar juntas. Te invito, Cristina, vamos a rezar un Padre Nuestro y un Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Estamos muy contentos, sabemos que esta es la obra de Dios, por lo tanto tenemos que ser agradecidos y realmente estar en oración permanente. Vamos a ir leyendo entonces algunos mensajes. Acá, por ejemplo, tenemos: hoy quiero felicitar con mucha alegría a todo el equipo del canal Ñande Yarañe por estos 4 años de servicio, entrega y evangelización. Doy gracias a Dios por este camino recorrido y por cada persona que hace posible que la palabra llegue a tantos hogares. También quiero felicitar especialmente al programa Iglesia Peregrina, animándole a la escribana Marisol a seguir adelante con esta hermosa misión de evangelizar, acompañar y sembrar esperanza en el corazón de la gente. Que Dios siga bendiciendo abundantemente al canal y a cada uno de sus programas. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a Diego y su familia. Estamos entonces también aquí leyendo un poquito de todo lo que es la evangelización. Estamos leyendo algunos mensajes en donde las personas están agradeciendo también los espacios de evangelización. Le estaba diciendo que la oración del bien común es tan importante porque la iglesia va diciendo exactamente qué es lo que espera. Dice que nosotros tenemos que realmente llenarnos del Espíritu Santo. Tenemos que formarnos, dice. Tenemos que ser asiduos, dice, a la fracción del pan, a la enseñanza de los apóstoles, que seamos reconocidos como verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, viviendo el mandamiento del amor. Entonces, esto es lo que pide la iglesia, nuestra Santa Iglesia, y donde lo encontramos plasmado en esta oración del año del bien común. Por lo tanto, Ñande Yarañe es un canal de evangelización, es el canal en donde nos acercamos a las personas que más necesitan, y bueno, es algo maravilloso. Por lo tanto, vamos a seguir leyendo los mensajes, vamos a seguir viendo también los aportes. Estamos aquí para servir. Realmente este canal siempre se destacó por esto, por servir y por estar realmente. Acá decimos: feliz aniversario, Ñande Yarañe.
Gracias por tanto, Padre Víctor Cabañas, que la Virgen María Auxiliadora lo acompañe siempre, es Sadi. Después está también Iris Parra. Felicidades, Padre, maravillosa su misión evangelizadora. Gabriela, felicidades, Padre. Raquel, feliz aniversario, Padre Víctor. Con Dios por delante, el éxito es seguro. Sonia Aguilera, felicidades, Padre Víctor, que el Señor te bendiga dando salud para continuar tan necesario, y es tan necesario en estos tiempos difíciles donde la humanidad se aleja de Dios. Excelente, viva Ñandecharañe, viva el fundador Padre Víctor Luis Cabañas. Graciela. Tenemos muchísimos mensajes, por lo tanto también tenemos también la comunidad de la parroquia San Cristóbal, en donde las personas también están enviando sus mensajes. Estamos también con las comunidades de diferentes formaciones, porque el Padre Víctor Luis Cabañas tiene muchos grupos de formaciones y de formados, que somos los que siempre asistimos en los estudios bíblicos. Por lo tanto, a todas las personas que apuestan por la evangelización y formación, le damos gracias también, porque de lunes a lunes estamos en estos programas y en estas formaciones bíblicas, que es tan importante conocer la palabra de Dios. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Que nos formemos, porque como se dice, cada cristiano que no se forma, se deforma. Entonces, estamos todos invitados a estar en todos los lunes en el estudio bíblico que se realiza acá justamente en forma presencial en San José Obrero, en la parroquia San José Obrero. Acá también la señora María Estela Fretes dice que también felicita al canal Ñandeyarañé por sus 4 años. Es una gran bendición de tener a todos los hermanos, a todas las personas, a todos los teleaudientes, a los televidentes, a toda la teleaudiencia. Entonces le pedimos para que siempre esté en oración, que siempre nos tenga en cuenta, porque es una misión muy grande, es una lucha espiritual grandiosa. La oración del bien común siempre nos pide, nos solicita que impulsemos la formación, porque nos pide hoy la Iglesia que nos eduquemos, que nos formemos, y para poder lograr una salud integral. Por lo tanto, todo esto pide la Iglesia, la Iglesia sería toda la comunidad, pastores y laicos. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a todo esto que nos pide hoy en día nuestra Santa Iglesia. No es solamente los pastores quienes son, es desde el Papa. Nuestro Papa es nuestro pastor, luego viene el arzobispo, los obispos diocesanos, luego los laicos. Por lo tanto, tenemos que estar muy enterados, tenemos que estar realmente a sabiendas, tenemos que estar en conocimiento de lo que nos pide. Entonces le estoy leyendo algunas cositas que tenemos dentro de esta oración. ¿Por qué? Porque ellos quieren que nosotros seamos constructores de una sociedad justa y fraterna. Imagínense, con estas formaciones y con todo esto que nos ofrece nuestra Iglesia, ¿qué es lo que quiere? Quiere que nosotros nos insertemos en la sociedad. ¿Por qué? Porque piden una sociedad justa y fraterna. Imagínense lo que piden y lo que esperan. Una sociedad justa y fraterna. Por lo tanto, es un llamado muy fuerte. Y acá estamos, el canal está día a día con los diferentes programas, misionando, evangelizando. Entonces, la oración del año del bien común es lo que tenemos que tener plasmado, ¿verdad? Esas directivas tenemos que tener realmente presente y orar, si es posible, cada día, para que podamos realmente entender y encarnar un poquito el pedido de nuestra Iglesia. Pide también que, como le dije, que estemos realmente en oración.
nos pide que estemos llenos del Espíritu Santo y que entremos a caminar, que entremos como esa iglesia peregrina que somos, que empecemos a caminar, porque lo que quiere es una sociedad transformada, quiere una sociedad realmente que se sienta plena, realizada, que realmente esté, que realmente que las personas se sientan realmente, que se sientan bien, que la mayoría de los jóvenes tengan trabajo, que la mayoría de las familias tengan el pan de cada día, que todas las personas tengan una casa, que tengan un hogar. Por lo tanto, es muy grande el desafío de este año del bien común. ¿Y qué hace nuestro canal católico? Es justamente acercar todo este pedido, acercar todas estas directivas y estar en oración. Y estar presente en todas las comunidades, en las más alejadas, con los más humildes. Tenemos también acá un mensaje. De muchas comunidades realmente. Acá tenemos también: felicidades Padre, maravillosa su misión evangelizadora. Ella es Iris Parra. Ella también se une a todo lo que es la evangelización. Feliz aniversario número 4, que este proyecto continúe floreciendo e impactando positivamente. Muchas gracias a los jóvenes también, que siempre están presentes, que están con todos sus saludos, con todo esto, con esta presencia. Es muy importante la presencia de las personas. Felicidades, Padre Víctor, por aniversario de Ñandeyara Ñe'e. Que Dios y la Virgen María le dé siempre sabiduría para seguir expandiendo la palabra de Dios. La doctora Victoria. Feliz aniversario, Padre. Que Dios y la Virgen lo bendiga y que siga siempre con tan bella misión por muchos años. Mirta Duarte. Bueno. En este momento nos despedimos de ustedes. Espero que estén presentes y que puedan realmente disfrutar de todas las programaciones. Feliz 4 años del primer canal católico Ñandeyara Ñe'e. También a los amigos, a los colegas, por supuesto vayan realizando preguntitas también que vamos a hacerle llegar al Padre. Bueno, nosotros ya queremos arrancar esta mañana tan hermosa del mes de abril, 8 de abril, que estamos aquí en compañía del Padre Víctor Cabañas, como hemos dicho. Queremos preguntarte, Padre, ¿qué papel cumplen hoy estos medios de comunicación en la misión de evangelizar? La iglesia siempre desde el principio como mandato, ¿verdad? Vayan y evangelicen. Eso es lo que tenemos nosotros en el mandato de Jesucristo. Mateo 28:20 comienza, ¿verdad? Y entonces este ya es un mandato de evangelizar. Sí. Pero claro, en aquel tiempo ellos tenían que salir caminando casa por casa, como nos dice el Evangelio, ¿verdad? Y viva voz, encontrarse. O también si miramos un poco los griegos, como hacían el famoso areópago. Eso era en el mercado, es como decía el mercado 4. Te subís a una silla o lo que sea. Había un lugar especial, ¿verdad? Como una plaza en el centro. Y desde ahí ellos predicaban, anunciaban. Pero no era solamente anunciar el aspecto religioso, sino que la comunicación es justamente entrar en comunión, ¿verdad? Para eso pues sirve la comunicación. Exacto. Es decir, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros comunicamos algo, nuestro objetivo y nuestro deseo es que la comunidad pueda caminar juntos. Porque vos tenés una idea, yo tengo otra idea, entonces, pero si no nos comunicamos, y de aquí nace también las redes famosas. Exacto, o sea que todo lo que tenemos hoy, con el avance tecnológico, y usted aquí, Starsoft, ¿verdad? Así, sí, entonces, ustedes justamente trabajan sobre estas cosas, claro, que son cosas muy interesantes, que nosotros como evangelizadores tenemos que ponernos al día también. Vaticano II, 1965, Inter Mirificat se llama el documento, ¿verdad? Del Vaticano II, uno de los documentos que habla exclusivamente de la comunicación social. Y ya en aquel tiempo se hablaba de las redes, pero no se habla todavía así como nosotros hoy entendemos las redes, claro, de la tecnología. Pero la idea que tenemos que estar en redes, ¿verdad? Como la red del pescador, todo unido
y haciendo fuerza, ¿verdad? Exacto. Pero con un solo objetivo, ¿verdad? El de la pesca, la red, el de la pesca, tener fuerza, pero todos tenemos que estar unidos, ¿verdad? Eso es interesante. Entonces, estos medios de comunicación hoy sirven para nosotros, primero para hacer llegar el Evangelio, que es nuestra misión principal, evangelizar. Evangelio quiere decir buena noticia. O sea, entrar en redes, que todos estemos comunicados, que todos sepamos. Pero siempre el aspecto evangelizador, la buena noticia, no apunta solo a un aspecto, digamos, religioso. Porque una vez la gente escucha y dice, bueno, evangelizar, te va a hablar ya otra vez de religión, te va a hablar ya otra vez de no sé qué cosa. Alguna vez la gente es así, ¿verdad? Sin embargo, evangelizar quiere decir entrar en un camino de humanización. Entonces, ¿cuál es el rol y cuál es el papel importante aquí que cumple la iglesia como tal, con todos sus documentos y todo lo que nos dice estos medios de comunicación? Y es de hacer llegar un mensaje de unidad, un mensaje de trabajar juntos como comunidad. Es lo mismo que vos en tu familia, por ejemplo, ¿verdad? Si vos no estás en comunicación con tu esposo, o no estás en comunicación con tus hijos, ¿qué pasa después? Y se rompe esa red. Claro. Se rompe la comunicación. Y esto es lo mismo, ¿verdad? Para que nosotros podamos decir, necesitamos caminar según valores y principios. Es el nuevo púlpito, por decir así. Tal vez antes era, el sacerdote se subía allá en el púlpito. Hasta eso cambió, ¿verdad? Porque hoy en día el sacerdote, cuando predica, ya no sube a un púlpito, sino que frente a un micrófono, porque la modernidad ya te facilitó. Hoy nos facilita mucho más. Te agradezco porque nos felicitaste por los 4 años y justamente ese es nuestro púlpito, nuestra comunicación, ¿verdad? Para evangelizar y llegar a más gente. Qué lindo, padre, eso que estás diciendo realmente, porque muchas veces el evangelizar uno relaciona mucho, así como decía, ¿verdad? Hablar de religión, pero no es meramente hablar de religión, es eso de humanizar, de comunicar, de llegar y de formar esta red que fortalece. Recuerdo la palabra de una profesora una vez, donde ella estaba elogiando mucho justamente lo que es mi familia, y hablo un poquitito de mí, no solo hablar mucho de mí, pero en este momento aprovecho, y me decía, siempre yo les veía, somos 5 hermanas, padres, 5 hermanas, mi mamá y mi papá, por la gracia de Dios, una familia hermosa, y me decía, siempre yo me acuerdo, ustedes todas chiquititas, todas en escalerita, y era como, así como un palito chino, me dice que vos un palito chino, uno solo puede romper, pero cuando ves en bloque, intenta romper y no se puede. Y ella valoraba mucho esa unidad nuestra, esa unidad familiar, y es tan lindo, así como mencionás, padre, es como una red, ¿verdad? Y es lo que también nosotros hoy en día queremos hacer con nuestros 2 hijos, con Ivana y Yelén, ¿verdad? Luis, justamente esa familia unida que uno busca, a pesar de las cosas que uno pasa en el día a día, hoy en día sobre todo que tenemos horarios distintos en universidad, en colegio, en trabajo, pero volver a encontrarnos, ese estar juntos, unidos, el mirarnos a los ojos, el dejar de repente los celulares, las cosas y encontrarse, preguntarle a cada uno cómo les fue, cómo pasó, qué de lindo le pasó hoy, cómo viviste este día, qué querés lograr. O sea, el volver a comunicarnos es tan importante y tan interesante, ¿verdad? Así que el evangelizar se trata justamente de todo eso, así como bien decías, padre. La humanización, y eso es lo que más necesitamos, ¿verdad? Y por eso el religar, viene de ahí, religarse a tu esencia, buscar lo esencial y lo fundamental de la persona. Entonces, la evangelización, la buena noticia es anunciar que tenemos que vivir en redes, que tenemos que vivir unidos, tenemos que entrar en comunicación, en una común unión. Excelente, padre, me encanta. ¿Y por qué es tan importante justamente que la iglesia esté presente también en los espacios digitales? Hoy en día, estábamos hablando recién de la comunicación como tal, nuestra gente vive ya en la era digital, ¿verdad? Los hijos de usted, no sé tus hijos cuántos años tienen, pero tus nietos después y así los que vendrán, evidentemente que tienen esta otra posibilidad. Yo estoy enseñando, por ejemplo, en el seminario, ¿verdad? Los seminaristas, y yo les suelo decir, yo cuando estudiaba me iba a la biblioteca y tenía que ir a buscar en la ficha, sacar un libro, mirar la página, a ver si había, tenía que leer, mirar, buscar a ver si respondía a lo que yo necesitaba, ¿verdad? Para comunicarme. Y muchas veces encontraba y no encontraba, pero perdías todo un día o estaba en la biblioteca. Te decían luego, angullá de biblioteca, te decían porque vos estabas ahí estudiando, buscando. Bueno,
Hoy en día, yo les digo, ustedes tienen todo, ¿verdad? Cierto. Y ustedes conocen mucho más porque están con esta empresa, ¿verdad? De Starsoft, ¿verdad? Sí, Para ustedes. Y lo que significa la agilidad en todo, ¿verdad? Así Entonces, ¿por qué es que la gente, así ante esta pregunta que me está diciendo, ¿verdad? Sí. Justamente que la iglesia tiene que estar presente en estos espacios digitales. Primero, porque la gente ya está con los medios de comunicación. Nuestros jóvenes, nuestros niños. Así es. Ciertamente que va a tener su problema, ¿verdad? Como siempre, ¿verdad? Porque todo es mucho más rápido, pero al mismo tiempo lo que es rápido, una vez nosotros desechamos y descartamos muy rápidamente. Antes, por el hecho de que vos tenías más tiempo, lo dedicabas con esfuerzo, como decimos, lo que nosotros conseguimos con esfuerzo parece que lo saboreamos más, ¿verdad? Y cuando se te da todo parece que vos vas descartando. Pero la iglesia siempre fue en vanguardia, siempre, en todo sentido. Es la iglesia misma la que comienza con el saber, por decir, las universidades. Todo eso comienza dentro de los monasterios, ¿verdad? Claro. Hoy en día, claro, eso se ha abierto y ya el mundo, el laicado, todo eso se puso en camino. Entonces, es una humanidad que camina, pero que tiene que caminar porque la palabra iglesia quiere decir comunidad. Entonces, cuando hablamos, la iglesia tiene que estar presente en estos medios digitales. Claro, evidentemente, tiene que ser la primera. Sí. Y más todavía porque hoy en día muchas personas no es que se acercan tanto ya a lo presencial y algunas veces les es más difícil, ¿verdad? Llegar a lo presencial. Por ponerte nomás un ejemplo, Sí. la vez pasada estaba hablando con el monseñor Valenzuela, ¿verdad? Sí, Él me decía, 4.500.000 paraguayos ven esa misa de las 7 de la mañana. Por eso que después este diputado ahí se enojó tanto contra el obispo porque le dijo, les cantó las 40, o sea, le dijo, pero lo dijo demasiado bien. Bueno, pero claro, 4.500.000 que aplauden, y dice, es cierto, por fin alguien dijo algo. Y encima se pone a criticar, ¿verdad? Sobre cosas. Eso nosotros le llamamos el Huawei Capi, y le decimos nosotros a esa forma. Pero, en fin, la iglesia tiene que llegar a través de los medios de comunicación porque así es la única manera como llegamos a todos. Y lo importante es hacer llegar el evangelio. Bueno, es una parte de mi reflexión, claro, pero después sí. podemos Me seguir encanta, más. No quiero robarte todo el tiempo, ¿verdad? Porque por ahí tenemos más preguntas, ¿verdad? Tenemos más preguntitas, sí, padre, bueno, pero me encanta lo que nos está diciendo y es tal cual, así como decís. ¿Y cómo cambió justamente la forma de transmitir el mensaje evangelizador con la llegada de las redes sociales? Bueno, aquí cambió mucho porque ciertamente te decía, antes parecía que buscábamos con más empeño, necesitábamos más empeño, investigar, sentarnos, reflexionar, estudiar. Hoy incluso con los chats GPT, todas esas cosas, vos ponés, ya te viene. Pero esa es una cosa maravillosa. Pero ¿sabes por qué? Porque es también, y esta es la riqueza de la tecnología, yo suelo leer y suelo utilizar, ¿verdad? Pero porque te trae respuestas, no es que te está inventando. Claro. Es la respuesta de, yo diría, de la humanidad. Bueno, eso de acuerdo a cuánto pagás también, ¿verdad? Porque tiene esa capacidad, ¿verdad? De la inteligencia artificial de entrar y de traerte los documentos, pero que existen y que están archivados en todo el mundo del pensamiento humano. El pensamiento humano, ¿entendiste? Todo lo que se pudo ir guardando. Y tal vez para nosotros, si fuésemos solamente a una biblioteca y tener que buscar uno en el libro, no llegaríamos, ¿verdad? Claro. Hoy en segundos, pero te trae la información y podés seguir investigando y más, ¿verdad? Entonces, pero aquí cambia, ¿verdad? La forma de la comunicación, porque la comunicación de esta manera se puede volver, como te dije, muy superficial cuando nosotros tenemos tanta información, tenemos tantas cosas lindas y positivas, pero al mismo tiempo se vuelve para nosotros. No es que la información que te manden, te envíen, esté mal, que también puede ser un peligro. Claro, sí. También puede ser un peligro, porque nosotros sabemos bien que los medios de comunicación también pueden ser interferidos, ¿verdad? Todos los medios pueden ser interferidos en este sentido. Y entonces te envían informaciones a medias o informaciones negativas, informaciones totalmente diversas, ¿verdad? De acuerdo a una ideología. Claro. Bueno, eso todo como se va proyectando.
Ustedes saben mejor porque ustedes preparan los programas también, ¿verdad? Espero como ustedes hacen con cuentas, ¿verdad? Claro, Más sí, trabajan con las cuentas. Espero que no pongan que 2 más 2 es 5, ¿verdad? No, no Pero, hay nada. pero si uno pone eso, esa Claro. información también puede ser desvirtuada, ¿entendí? Exactamente. Y ahí está el peligro. Pero esto no quiere decir que nosotros tenemos que rechazar, no. Ujú. Por eso que es importante siempre la investigación, por eso que es siempre importante el sentarse, reflexionar, mirar, y la iglesia dentro de la tradición se llama, es decir, de la transmisión de los valores, siempre tiene en cuenta y va muy a paso de plomo en este sentido, pero jamás va a rechazar, al contrario, Claro. va a procurar y lo va a poner siempre más y más al servicio, ¿verdad? Del Qué pueblo, de lindo. la gente. Y no solamente para la iglesia como tal, ¿verdad? Sino que para todos los cristianos de por sí. Claro. Porque yo, como sacerdote, para informarme, para saber cuál es la realidad, cómo está viviendo mi pueblo, mi gente, entonces voy teniendo esa información. Eso es importante, siempre un contexto histórico, un contexto social, un contexto donde uno pueda moverse. Eso es para el que va a trabajar. Así como ustedes, seguramente que antes de hacer un programa, todo eso, primero preguntan todo, a ver, qué es lo que Así ustedes mismo, quieren, claro. a dónde quieren llegar, a quién quieren Sí. llegar, todo eso. Y de acuerdo a eso se elabora el programa, ¿verdad? Entonces, ustedes ahí comienzan, elaboran, miran. Así también, dentro de una evangelización es lo mismo. Si yo me voy y estoy trabajando en un asentamiento, tengo que informarme con quién voy a trabajar. Exactamente. ¿Será que ahí voy a encontrar chicos abandonados, chicos sin padres, chicos que están en la droga, padres alcohólicos, no sé? Claro. Entonces, yo de acuerdo a eso, tengo que organizarme y hacer mi programa como hacen ustedes, ¿verdad? Exacto, claro, sí, en de base a ese grupo evangelización. que va a recibir. Y por eso es que todo lo que es comunicación, porque comunicación no es solamente televisión o radio, Claro. eso es un amplificador de lo que nosotros estamos queriendo comunicar, Ujú. que ya es una forma de comunicar, pero amplificando nosotros ahora mismo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo una charla aquí entre 4 paredes nosotros, Claro, sí. pero se amplifica porque llega a muchas personas, no se escucha. Bueno, pero no queda en esto simplemente, sino que la comunicación va más allá todavía, porque nosotros detrás de esto, Interminífica, sobre todo ya en el Vaticano II, nos invita y nos dice sobre qué comunicamos. Y eso es lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Excelente. Y aquí es donde vamos juntando muchos materiales, porque la inteligencia artificial hoy nos trae los datos. Claro. Yo siempre le digo a los muchachos, recuérdense que esta es una inteligencia artificial, Ajá. pero vos tenés que poner la inteligencia natural, es decir, vos tenés que pasar por tu razón, Exacto. tu relectura, entender verdaderamente sobre estos valores y principios, entonces después vas a amplificar. Yo recuerdo que una vez alguien me decía, padre, yo quiero que usted estudie comunicación, que haga el doctorado en comunicación, etc. Y yo le dije, no, yo no quiero estudiar eso. ¿Para qué yo voy a estudiar? ¿Cómo tengo que manejar una cámara fotográfica, un video, hacer un canal de televisión? No. Eso vamos a hacerle estudiar a la gente que después se van a dedicar a eso para amplificar, porque eso para mí es como un amplificador, le decía. Lo que yo quiero, ¿sabe qué es? Estudiar el contenido. ¿Qué es lo que yo voy a comunicar? ¿Entendés? Entonces, eso es lo que yo buscaba. Bueno, al final, después de mucho más o menos, me escucharon y me dijeron, bueno, anda a estudiar Biblia, ¿verdad? Eso, y claro, porque el contenido, ¿qué es lo que yo tengo que comunicar? Porque después me pueden enseñar, ¿verdad? Me pueden decir, padre, póngase así, póngase así, mira la cámara, haga esto, haga aquel gesto. Bueno, todo lo que uno quiere que pueda aprender en el momento. Sí. Pero dedicar 6 años para dedicar, yo entiendo lo que significa, ¿verdad? Estudiar, entender cómo se maneja la comunicación, todo eso. Pero eso yo le puedo dejar a otros, le decía. Lo que yo tengo que comunicar, ya que me preguntabas eso de la evangelización, es transmitir ese mensaje. El mensaje central para nosotros como iglesia, como comunidad, y vos como mamá sabes muy bien, ¿cuál es el contenido que yo le tengo que transmitir a mi hijo? Después vas a aprender a ver si con un chachá en la cola o con una palabra fuerte. El cómo, ¿verdad? O el cómo. Ese es el medio, el qué, ¿verdad? Entonces ahí tenés que entrar en comunicación, pero para eso tenés que saber el contenido. ¿Qué yo quiero de mi hijo? ¿Qué yo quiero de mi hija? ¿Cuál es el contenido? Comunicación
qué nosotros queremos o cómo nosotros trabajamos, yo con mi esposo, usted ahí con Luis, ¿verdad? Así mismo, sí. Y entonces, de acuerdo a eso proyectan. Viste que eso es el contenido. Y desde ahí entonces la iglesia es madre y es pedagoga más de 2000 años, ¿verdad? Qué maravilla, qué lindo, padre. Es apasionante realmente este mundo. Me encanta porque es tan cierto lo que decís, el contenido, ¿qué es lo que voy a transmitir? Claro, claro. Tal cual. Nosotros muchas veces de eso es lo que yo digo así, entre comillas, de eso es lo que pecamos, digo, ¿verdad? O sea, que nos falta un poco transmitir ese deseo de hacer llegar el contenido esencial y fundamental de nuestra sociedad. La iglesia siempre está llamada a decir la verdad, a buscar la honestidad, a buscar la solidaridad, la caridad, el amor, todos los valores que definen a Dios, la justicia por excelencia, Sedek, se dice eso en la Biblia, en hebreo, ¿verdad? Que quiere decir justamente característica esencial y fundamental, que es el contenido, ¿verdad?, de la Biblia, a final de cuentas. Excelente, padre, me encanta. Sí. Y veo que aquí también nuestra querida audiencia está atenta también. Estamos teniendo, digamos, bastante personas que están acompañándonos a través de las redes. Así que, bueno, me pone muy feliz y estamos muy agradecidos también entonces con ustedes que estén compartiendo este espacio tan interesante con nosotros. Padre, y digamos un poquitito cuáles serían esos principales desafíos al comunicar valores y fe en un entorno tan, digamos, inmediato, cambiante. Bueno, como esto es rápido, ¿verdad? O sea, la comunicación hoy en día, nosotros miramos el celular, ahí rápido lo pasamos. Dicen que ahora más o menos tiene que 3, 4, 5 segundos nomás durar tu información. Imagínate un poco. O sea que todo es muy rápido. Sí. Claro que también nosotros nos estamos adaptando a este nuevo estilo de comunicación que por una parte está muy bien, ¿verdad? O sea, nos adaptamos, o sea, cada vez somos más rápidos en el captar la idea, pero hay un grave problema que puede ser muy superficial. Yo cuando comencé, y hoy estábamos celebrando 4 años de nuestro primer canal católico en Yarañé, ¿verdad? Sí. Justamente cuando pensamos en esta idea que muchos me decían, padre, usted está loco, esto no va a poder mantener, un canal es muy caro, y cierto, es muy caro mantenerlo, pero que lo hacemos con la gente. Pero justamente mi preocupación era por otra parte, la desinformación también. Exacto. Primero la superficialidad, porque cuando es todo rápido, vos no podés entrar a indagar y a buscar los elementos esenciales y fundamentales. Yo sé que la gente en el futuro de la comunicación, volverá de nuevo a buscar la profundidad. Porque hoy en día lo que estamos buscando y procurando es que todo sea medio superficial. Yo recuerdo que antes de comenzar el canal, yo llamé hacia especialistas, ¿verdad? Que trabajaban en los canales. Pero algunos me decían, yo hace 30 años, padre, que otro ya estaba jubilado, otro hace 20 años, ¿verdad? O sea, con mucha experiencia. Pero ¿saben cuál era la experiencia de ellos? La gran mayoría era que teníamos que buscar cosas así rápidas, que atraiga a la gente, padre, su canal. Porque si no, nadie le va a mirar, nadie va a ver. Usted, padre, su canal tiene que ser así, show, que esto, más o menos. Yo me quedé, claro que le escuché y le agradecía todo eso, pero estaban apuntando justamente a lo contrario, ¿verdad? Nuestro mundo es un gran péndulo, yo le digo siempre. O sea, hay momentos en el cual, como ahora, nuestra comunicación es muy superficial y muy rápida. Los jóvenes buscan todo rápido. Pero ahí está el problema de la superficialidad. Y entonces eso se vuelve también en desinformación, porque vos te enteraste de algo, pero vos no fuiste a lo profundo. Entonces, mi idea, justamente a través de Yarañé, siempre fue la de profundizar. A tal punto que yo los temas que trato, o sea, los míos, también los otros, porque hay otros laicos, y ahora vos también me tenés que acompañar en algún programa, ¿verdad? De profundizar, ¿verdad? Con la gente. Yo, por ejemplo, hago un libro de la Biblia, comienzo con el capítulo 1, con el versículo 1, y a eso le dedico, a solo eso, le dedico por lo menos 1 hora. Toda una catequesis solamente sobre eso. Imagínate, creo que cuando tenga 120 años más o menos, yo estaría casi terminando la Biblia, si es que llevo 120 años. Espero que Dios me dé 130 para asegurarlo, ¿verdad?
Porque todos los días un capítulo con un versículo. Entonces vamos de a poquito, pero para no ser superficiales. Y como te decía, como es un péndulo, la desinformación es muy peligrosa cuando todo es rápido, superficial. Entonces la gente pierde atención. Y eso pues es lo que incluso los romanos antes decían, ¿verdad? Lo que vos tenés que hacer a la gente es pan y circo, decía. O sea, todo, darle de comer y circo, alegría, todo desinformado, todo rápido, pesa. La gente no se va a preocupar de ir, de prestar atención, ¿verdad? Y todos estos medios te llevan a una desatención. Ahora, para no decir, porque yo tampoco con esto no estoy haciendo una crítica y diciendo esto no sirve, no, porque en todo caso esto nosotros tenemos que utilizar como el gancho famoso. Esto es para llamar la atención. Claro. Estos son elementos que simplemente te llaman la atención, porque si vos lo presentás bien, lo haces bien, entonces va a ser ese gancho que la gente enseguida, a ver, ¿qué pasó aquí? Claro. Entonces vas a seguir. Sí. O sea que ahí también está lo elemental y lo fundamental de una comunicación, ¿verdad? Para no estar perdiendo la atención. Después hay otra cosa, el problema también de la coherencia, porque en la comunicación muchas veces nosotros podemos decir tantas cosas lindas, pero la gente, todos nosotros tenemos lo que le llamamos el sexto sentido, ¿verdad? El sexto sentido es la intuición. Es decir, yo puedo hablar, puedo decir esto, pero después enseguida la gente dice, bueno, así como me habla, así como se expresa, así como hace esto, aquello, este es un boletero de primera, te puedo decir. Te das cuenta que la comunicación por eso es muy importante decirlo desde adentro. Es decir, yo recuerdo un sacerdote que era nuestro profesor, ¿verdad? Antes, que apuntaba siempre a informar, es decir la verdad. Pero ¿cómo lo vas a decir? Decía, si hoy viene tu obispo y te dice, éramos seminaristas, te dice, padre, quiero que este domingo me hagas una homilía en la misa central, ¿verdad? De Cacupé, vamos a decir nosotros. Entonces yo ahí me quedo todo duro y digo, ¿qué le voy a decir a la gente? ¿Qué le puedo? ¿Qué es lo que va a decir la palabra? ¿Qué es lo que yo le puedo decir? ¿Qué es lo que yo le puedo decir? Dice, si vos así ya pensaste, equivocado. Quiere decir que no te vaya ni a predicar nada. Si vos te vas a preguntar, ¿qué yo le puedo decir? Dice, si alguien viene, tu obispo te dice, hoy quiero que predique en Cacupé, por favor. Entonces, ¿cómo tendría que ser tu actitud? Gracias, monseñor, porque yo tengo algo profundo que tengo que comunicar a la gente. ¿Te das cuenta que es una cosa espectacular, ¿verdad? Porque el otro quiere decir, me voy a ir a comunicar algo, voy a decir algo. ¿Qué es lo que yo puedo decir? ¿Qué es lo que puedo decir? Entonces, allí por acá y digo, bueno, esto, aquello. Y sin embargo, si voy a decir, me diste la hermosa oportunidad porque yo tengo algo por dentro para comunicar, ¿verdad? Eso a mí se me quedó. Mira que eso hace 35 años que yo estaba estudiando, ¿verdad? Justamente, y era la parte homilética, ¿verdad? Que en paz descanse ese sacerdote que ya era nuestro profesor. Pero qué lindo, padre, ¿verdad? Justamente el poder tener esa confianza en que Dios va a inspirarnos en ese momento, el Espíritu Santo, para dar lo más lindo que podemos para transmitir a la gente, ¿verdad? Es realmente hermoso. Y muchas veces, justamente ayer estaba viendo en estos reels que aparecen, ¿verdad? Una psicóloga muy conocida y renombrada que me encanta escucharla. Ella decía justamente que se fue un día a una charla, estaba yendo creo que a Zapá, decía, con su jefe, que era el que iba a dar unos temas, hablando justamente sobre inteligencia, ¿verdad? Los tipos de inteligencia que tenemos. Y ella decía, ¿verdad? Cuando les dijo, bueno, ustedes también, porque eran dos chicas, decía, prepárense las patas y van a hablar también. Le tomó de sorpresa, pero nosotros, ¿qué vamos a decir? Claro. Bueno, y de golpe salieron, porque eran temas que ellas de verdad conocían y dominaban. Y bueno, se iban hablando hasta que cuando a ella le tocó, porque iban intercambiando, al último decía ella, ¿verdad? Le tocó a ella hablar y se quedó en blanco. Sí. Se quedó en blanco del susto, porque era un montón de gente en vivo ahí, ¿verdad? Tenía como un pánico escénico. Se quedó en blanco y bueno, y después dijo, bueno, discúlpenme, voy a tener que leer lo que preparé. Y la gente ahí se rió, la aplaudió. Claro. Y bueno, y después terminó y ella le dijo a su jefe, ¿verdad? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Qué era lo peor que te pudo pasar? Y olvidarme. Y te olvidaste. ¿Y qué pasó? Nadie murió, no pasó nada. La gente al contrario te aplaudió, compartió contigo ese momento, disfrutaron. O sea,
lo peor que pudo haber pasado en su mente ya pasó. Sí, y no pasó nada malo después. O sea, al final ella se lució, transmitió, comunicó, claro. Y fue algo lindo. Y dijo, a partir de esa oportunidad que me dio mi jefe, decía ella, a partir de ahí yo me animé y pude. Y ahora da charlas magistrales, hermosas, ¿verdad? Y realmente, hablando de charlas, padre, acá justamente voy a compartir un poco la opinión de aquí, de una persona que está viendo también en vivo. Sí, y dice justamente, él se llama Jorge Alberto Piri Flores. Saludos al padre Víctor, estuve en una charla en Tuparendá, muy buen sacerdote. Dice, así que qué gusto que la gente te recuerde así. Rocío Marecos también nos dice, excelente el padre Víctor Cabañas, éxito para estar solos, así que gracias también, Rocío, por tu mensaje. Qué lindo que la gente pueda estar compartiendo con nosotros este momento tan especial, ¿verdad? Y pasando también sus felicitaciones y su cariño al padre Víctor también. Padre, ¿cómo se puede evangelizar sin que el mensaje se sienta lejano o impuesto? Bueno, la gente hoy en día rechaza todo lo que es impuesto. Sí, viste que nuestra cultura es así, pero como te estaba diciendo, nosotros vivimos en una sociedad y el aspecto del contexto, yo siempre le digo eso, cultural, antropológico, nosotros tenemos que mirar desde este punto de vista el péndulo de la historia. Hay momentos en el cual somos muy positivos, ¿verdad? Vamos a hacerlo positivo, pero después entonces ahí nos volvemos ya muy rígidos con las leyes, con las normas, etcétera. Entonces comenzamos a imponer. ¿Qué pasa? Y la gente llega a un momento en el cual la sociedad se va cansando de imposición. Exacto. Por eso, los grandes santos, y entre ellos San Juan Bosco, vamos a preguntarle a Luis, tu esposo, porque Luis era mi compañero en el seminario, entonces él conoce muy bien lo que decía San Juan Bosco. El equilibrio, decía. El péndulo tiene que estar en el equilibrio. Porque también después está lo que nosotros le llamamos los zurdos, ¿verdad? O sea, la izquierda, ¿verdad? Pero la historia siempre va entre derecha e izquierda. Derecha e izquierda. Así va. Es la historia. Entonces, hoy, la gente con todas las posibilidades que tiene de comunicarse, de escuchar, de saber, de leer, de entender, de informarse, entonces rechaza mucho lo que es impuesto, todo lo que es imposición. Exactamente. Entonces, le gusta mucho, eso sí, escuchar el aspecto testimonial, el testimonio. Yo me doy cuenta, porque en estos 4 años también de televisión de Yarañé, me doy cuenta que la gente sigue mucho cuando uno hace invitaciones, así como estas entrevistas, por ejemplo, cuando son testimoniales. Yo, por ejemplo, tengo un programa que se llama Ñande Upuipuepu Pore, así se llama, o sea, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, a esos viejitos, yo me voy y les visito en su casa y les hago el reportaje. Y hablamos con ellos, ¿verdad? ¿De dónde viene, señora? ¿Cómo fue en su tiempo? ¿Cómo usted se formó? Y vos sabés que la gente después, cuando yo camino por ahí, por la calle, me encuentro en el hospital, sobre todo porque yo estoy mucho por los hospitales, ¿verdad? Visitando a la gente, etcétera. Viene y te dice la gente, padre, estuve viendo, viste ese viejito allá que vino, había sido, él era allá de Cuí, él era allá de Casapá, él era allá de Concepción, ¿verdad? Que vino. Y cómo se fue forjando, ¿verdad? O sea, son testimonios, ¿verdad? Bueno, pero como te estaba diciendo, aquí, cómo se puede evangelizar, ¿verdad? Si se siente lejano o impuesto. Eso de sentirse lejano, la gente, como le dijeron a Pablo, sí, te escuchamos muy bien, pero hasta mañana vení otro día que te vamos a escuchar. ¿Por qué? Y porque algunas veces nosotros hablamos muy en el aire. Estas son también influencias, lastimosamente, de interpretaciones así, muy rígidas de lo que es verdaderamente el mensaje, ya que estamos hablando de la evangelización, ¿verdad? Como si fuese una imposición, ¿verdad? Yo te impongo, vos tenés que hacer así, tenés que vivir así, esta es la regla. Está muy bien, pero recordemos que siempre la misma palabra de Dios dentro de la evangelización, la Biblia, es el medio. Esto es pedagogía. La Biblia te enseña cómo tiene que ser tu camino. La Biblia no viene a imponerte, sino que te llama a la conversión, porque si no, no tendría que existir esa palabra conversión, porque conversión quiere decir volver a tu origen. Eso quiere decir volver a tu origen. La palabra que utiliza el hebreo es el shub, famoso, ¿verdad? Estoy caminando en una dirección y shub te dice girar, como dice el paraguayo,
Volearte la vuelta. Ahí con la paraguaya. Volearte la vuelta. O sea, volver a tu origen. Es decir, a tu esencia. ¿Qué es lo que te va a ayudar a vos a ser vos mismo? Eso es religarte, religión, tu esencia. ¿Quién soy yo? Descubrirte. Y eso lo encontramos, la religión no la encontramos solamente en el aspecto ritual. Ritual es el medio que nosotros utilizamos para entrar en sintonía, pero no nos podemos quedar en lo ritual. Si yo me quedo con una velita, o si yo me quedo simplemente con un rosario, lo que sea, está muy bien. Ese es un medio que me va a ayudar a llegar a mi objetivo. A través de esa oración, a través de ese rito, yo tengo que llegar a entenderme a mí mismo y conocerme a mí mismo, aquietar mi alma y saber religarme por esencia, entonces, ¿verdad? Y esto te está diciendo que no es solamente el aspecto religioso, sino que también desde el mismo aspecto filosófico humano. Sócrates ya decía, conócete a ti mismo. Es decir, el aspecto humanizante es esencial y fundamental para que nosotros podamos, ante esto, ¿verdad?, el mensaje no sea lejano. No tiene que ser lejano. Pues si yo simplemente desde lejos, es como decir, ese que está en un partido de fútbol, ahora ahí yo le digo, ¿verdad? Me cago en la gola, chutaba, ahí donde pituá, después cané. Así, ¿verdad? El que está mirando desde es muy afuera. Fácil, muy cómodo. Muy fácil. Yo te quiero ver allá. Estás jugando como el número 9. Vos, ¿verdad? De que ni para correr 10 metros no servís, ¿verdad? Así mismo. Entonces, testimonial quiere decir, nosotros somos los que mojamos camiseta, nos movemos, hacemos, trabajamos. Eso a la gente le gusta y eso le interesa y a eso la gente apoya. Pero cuando es testimonial, ¿verdad? Entonces, nuestra comunicación evangelizadora tiene que apuntar siempre al aspecto testimonial. Después todo lo demás, ¿verdad? Así, para que no sea lejano, ¿verdad? Claro, entonces, sí. hablar entonces de tu experiencia. Por ejemplo, si yo te pregunto tu experiencia, vos como mamá, entonces vos te vas a enorgullecer y vos me vas a contar tu experiencia. Tal cual. Que puede ser que otra madre que no tuvo tus posibilidades o tuvo 15 hijos. ¿Vos cuántos hijos tenés? 2. 2, bueno. Una nena, bueno, feliz. Ahí está, feliz ya con 2. Pero imagínate, Sí. esa señora, yo suelo encontrarme. ¿Cuántos hijos tiene la señora? 14, 13, 12. Amongacuaba y ya todos los hijos, ¿entendés? Y su experiencia Sí, es diferente, claro. es por diferente, supuesto, ¿verdad? sí. Pero siempre es enriquecedora. Enriquecedora totalmente, Porque claro. es esa persona. Así Porque mismo. esa persona hizo y sigue haciendo lo suyo, ¿entendiste? Desde su realidad y de esa experiencia. Yo solo, como te dije, ¿verdad? Cuando recorro por ahí, le escucho a la gente, me dicen, padre, qué lindo que estuvo esa señora, esa que tenía 13 hijos. Dice. ¿Verdad? Y le preguntaba, esa de señora, haremos un garupala de me fuera, le digo. Oír, o pumar, o ñote, abatí, comandar. A la semana se han 10, ñamiba. Espectacular. O sea, son experiencias. Bueno, y eso es lo que comunica el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué Jesús atrajo tanto a la gente? Porque Él, dice, enseñaba y su doctrina era diferente, dice, a la de los escribas y los doctores de la ley. Que simplemente le decía que fardos tenían que alzarse los hombros y no eran capaces de mover con un dedito, dice. Así dice el Evangelio. Jesús, ¿qué hacía? Recorría toda la Galilea, visitaba, curaba, o sea, llegaba hasta la situación de la gente. Entonces, por eso esta pregunta me parece espectacular, porque es la que nos llama a todos nosotros, ¿verdad? Exacto. El mensaje que se sienta, pero real, humanizante, cercano, y no lejano, y simplemente de un aspecto muy doctrinal. Claro. Porque también tenemos que entender que lo doctrinal, no es que estamos despreciando lo doctrinal, porque nosotros llegamos a una ley, por ejemplo, la Constitución del Paraguay. ¿Por qué llegamos a hacer una constitución? Porque esas tienen que ser las normas, esta es la doctrina que nosotros tenemos que seguir, pero nosotros tenemos que humanizar. Esa ley es para que nosotros podamos ser más humanos, vivir de una manera más cercana. Pero entonces quiere decir que nosotros tenemos que hacer una introspección, traer a nuestra vida, hacer parte de nuestra vida. El Evangelio es eso. Jesucristo es eso, ¿verdad? Entonces la evangelización, así como nuestro tema es de evangelizar, ¿cuál es nuestro medio? ¿Cuál es nuestra estrategia? ¿Cómo le vamos a evangelizar verdaderamente a la gente? No en baretebe con argelería, sino que sobre todo
de unas leyes y de la propuesta del Evangelio, ser humanos, hacer que la relación sea humanizante siempre. Me encanta, padre, realmente me conmueve, yo soy muy sensible y me emociona, ¿verdad? Cuando decía justamente cómo evangelizaba Jesús, cómo enseñaba, él viviendo ahí con la gente, con el pueblo, haciendo el mismo las cosas, y eso realmente llega muchísimo, así como decís, y qué lindo que podamos tener nosotros justamente esta herramienta, tenemos la Biblia, y como decía, es el medio justamente para humanizar, porque todo lo que nos enseña ahí es precisamente para volvernos más humanos unos con otros. Luis y yo también somos chestatianos, estamos en el movimiento de Chestat, y justamente ahí tenemos lo que son los medios ascéticos, en donde, por ejemplo, a través de un horario espiritual, donde yo anoto lo que quiero lograr día a día, las metas que me propongo en el día a día, en el mes, en el año, lo que quiero lograr, lo que queremos lograr como pareja, como familia, nuestro ideal personal, ideal matrimonial. Este es el medio, precisamente ahí anotamos. No siempre cumplimos todo lo que está allí escrito, pero justamente es lo que te ayuda a encaminar y lograr aquello que te vuelve mejor ser humano, ¿verdad? Entonces, esos medios son tan importantes y sabemos que, así como decía el padre, el medio no es el fin, es el camino para lograr ese algo mejor que queremos justamente ser y transmitir. Entonces, como decía, el testimonio es tan importante, ¿verdad? El testimonio de esta gente que vive cosas y que vos estás mostrando cómo transmite, cómo llega realmente eso a los demás, importantísimo. ¿Y qué tal vos llegaste bien a tu hijo ahí? ¿Qué tal? Vamos a tener una parejita, me dijiste. Una parejita. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Iván tiene 22 años. 22. Y Ayelen tiene 17, así que bueno, Ayelen está en el colegio y va a la universidad. Espectacular, son las edades más lindas de los hijos. Disfrutamos tanto en serio con ellos, ¿verdad? Y yo creo que 2 para mí es el número ideal, porque digo, bueno, Luis le llevaba a Iván al fútbol, yo a Ayelen a la danza, y cada uno, entonces pues podíamos dedicarle el tiempo a cada uno. Y es muy lindo realmente. Claro, bueno, claro. No, la verdad que sí es la mayor bendición, es el mayor tesoro el tener unos hijos tan maravillosos como ellos, ¿verdad? Y un papá que apoya, acompaña y está siempre presente, ¿verdad? Claro. Padre, y en cuanto a las características que debe tener hoy un comunicador que quiera aportar justamente a la evangelización. Claro. El comunicador, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros procuramos también hacer a través de nuestros programas, del canal de televisión, de Yarañé. No es cuestión aquí de ser técnicos, por ejemplo, en la evangelización, o técnicos de la palabra, ¿verdad? De Dios. ¿Verdad? Porque yo puedo ir, me pongo ahí y digo, bueno, aquí hay una palabra que está en hebreo, su significado es esto, aquello, ¿verdad? Y, o sea, me vuelvo técnico simplemente. El Papa Benedicto XVI incluso escribió dos libros muy importantes, Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y nos hizo una crítica bien fuerte, Benedicto XVI. Este es un gran estudioso, un gran investigador. Yo hasta Benedicto XVI quisiera que el día que lo hagan santo, no solo lo hagan santo, sino que le hagan verdaderamente padre de la iglesia. Este es dentro de una manera de mirar toda la contribución que él ha dado a la iglesia, ¿verdad? Dentro de su pensamiento. La gente muchas veces, sí, pero no era como Juan Pablo II, que esto, aquello. Juan Pablo II es otra característica, fue un showman. Él estudió con los salesianos, ¿verdad? En tiempo de la guerra, pero el salesiano pues siempre es teatro, música, canto, deporte, ¿verdad? Entonces Wojtyla tenía esa característica. Benedicto XVI no, Benedicto XVI era un alemán y él era del piano, del sentarse, y eso es, viste que el temperamento es diferente. Es diferente. Pero su contribución en cuanto a la capacidad intelectual, yo eso lo digo con propiedad porque yo hice mi doctorado justamente utilizando las reflexiones, ¿verdad? O sea, siempre me llevaba hacia investigaciones que Benedicto XVI incluso, ¿verdad? Trabajó. Entonces, por eso es que yo lo digo con propiedad, ¿verdad? Y por eso que digo, pero este era un padre de la iglesia, ¿verdad? O sea, la contribución y los elementos, pero bien claros, ¿verdad? Sin titubear. Pero con una reflexión no es que podría ser, tal vez, por aquí. No. Mira, según la lógica, y claro, como un alemán, ¿verdad? Un alemán no te va a dar 10.000 vueltas, ¿verdad? Para decirte algo, sino que va directamente, pero desde una investigación profunda. Bueno, entonces, por lo tanto, ante esta pregunta que me decía, la característica,
Uno no es simplemente ser técnico aquí, sino que uno tiene que ser, decía Benedicto XVI, testigo. Él en ese libro, en un momento, le critica, por ejemplo, a todos los biblistas que simplemente quieren entrar, dice, en un estilo histórico crítico, es lo que él miraba mucho, ¿verdad? Como diciendo, bueno, esta es la historia así, esta es la historia así, como que le pone en una baldosita y ahí termina todo. No. Si esto nosotros encontramos hoy la Biblia escrita aquí, es porque hubo una comunidad que necesitó escribir eso. Es decir, la Biblia se escribe sobre una relación profunda del hombre dentro de su comunidad. Entonces, vos, por ejemplo, en tu casa, vos decís, le decía a Luis, aquí necesitamos hacer un quincho. Pero ¿por qué vos decís aquí en el patio necesitamos hacer un quincho? ¿Por qué vos dirías? A ver, ¿por qué diría Noelia? Y bueno, porque necesito tener un espacio donde podamos compartir en familia, con amigos. Ahí está. Sí. Bueno, la Biblia es así. O sea, si yo necesito escribir algo, ¿verdad? Y contarte algo, es porque hay una necesidad de esa comunidad. Ahí mismo me respondiste, pero así tal cual, ¿verdad? Porque ¿por qué yo quiero un quincho aquí o quiero una piscina? ¿Por qué quiero una piscina? Solamente para mandar así, decir, ay, qué chuchi que tiene una piscina, después nunca te tiraste en la piscina. O bueno, no soy esa ahí. No, me gusta tirarme en la piscina. Porque hay eso, o si no, hay otro que me dice, padre, yo compré esa caminera, nunca se va a caminar, ¿verdad? La cinta va a caminar. Y después dice, tu percha es demasiado cara ahí, porque yo nunca usó, o moela y ya, bebé. Como perchero le tiene. Como perchero. Bueno, entonces, esto, por ejemplo, es espectacular, ¿verdad? Porque Benedicto XVI dice, si se escribió esto, es porque se quiso dar un testimonio. O sea, algo se quiere transmitir. Jesús que camina sobre el agua. ¿Por qué la comunidad te pone aquí y te dice que Jesús camina sobre el agua? Entonces, por eso, claro, ahora no vamos a entrar a explicar todo y hacer una exégesis aquí de todo lo que significa ese Jesús que camina sobre el agua, pero les dejo un poquitito ahí. Ay, que les pique un poquitito. Tú sabes la cantidad de mensajes que tenemos, padre. Yo creo que esto amerita otro programa más, porque qué lindo, qué lindo. Sí, para entrar simplemente, ¿verdad? Porque hay una necesidad. ¿Por qué está contando esa realidad? Porque quiere decir que hay una necesidad. Entonces, caminar sobre el agua, por ejemplo, significa vencer el mal. Y ahí tenés que hacer todo ese ejercicio. El mal siempre era representado con el mar, con el océano. ¿Entendiste? Jesús que camina sobre el agua, sobre el mar, es que camina sobre el mal. Jesús es capaz de vencer al mal. ¿Entendiste? Ese es el significado profundo teológico. ¿Entendiste? Pero siempre tenés que mirar desde un contexto narrativo, y entra todo el elemento de lo que vos estás leyendo. No haga el estilo protestante que, sí, ¿por qué dice aquí? ¿Por qué está así? Entonces vos ya te quedás ahí cerrado a eso. No, literal, no es literal. La palabra de Dios, Benedicto XVI, justamente por eso insiste mucho en ese aspecto. Después, dentro de un contexto histórico se llama, o sea, eso que te dije, ¿por qué Noelia quiere un quincho en su casa? Entonces, históricamente, ¿qué es lo que necesito? No tenemos dónde reunirnos, queremos un domingo reunirnos aquí y queremos una piscinita allá, porque hace calor, etc. O sea, ese es tu contexto histórico, tu realidad de familia, tu realidad. Ahora podemos hacer una piscina porque los hijos ya crecieron y no va a ser peligroso que se vaya y se calle y se ahogue. O sea, todo eso es historia. Todo es histórico. ¿Entendiste? Bueno, después no te quedas tampoco solo en lo histórico, sino que después das un paso y decís, ¿cuál es mi contexto cultural antropológico? ¿Qué significa eso? Es decir, Noelia verdaderamente le gusta una piscina porque ella vio que esa es una cosa maravillosa, como puede disfrutar con su familia, se siente bien, tiene un lindo parquecito, tiene aquí un jardín hermoso ahí con su piscina. O ella culturalmente vino, no sé, allá del río Mondaú, allá de lejos, y le gustaría, no, ella quiere ir a bañarse en un arroyito, no le gusta la piscina. Ese es el aspecto cultural, o sea, lo que vos recibiste en tu formación. Y nosotros somos herederos de la formación y de la tradición, transmisión que recibimos nuestros padres. ¿Entendiste? O a uno que le gusta comer asado y el otro dice, no, nunca. O a otro, atención, que culturalmente, por ejemplo, pues le mete la bebida. Eso también. ¿Viste? Te das cuenta que la evangelización
vos tenés que entrar en el contexto de la persona. Cierto. Entonces, bueno, yo no te puedo juzgar a vos. Me voy y entro en una casa y le veo a un señor totalmente borracho. No es que me voy a ir y le voy a decir, porque la palabra de Dios y te vas a ir al infierno y esto y que aquello. Sí, todo lo que vos quieras, seguramente que está escrito que te vaya al infierno. Doctrinalmente, vamos a decirlo así. Pero no es la forma de evangelizar, ¿verdad? Sino que la evangelización tiene que ser, yo tengo que mirar el aspecto cultural antropológico. ¿Qué le pasó a este señor? ¿Qué pasó a esta familia? ¿Qué es lo que le llevó al vicio de la caña? Etcétera, etcétera. Bueno, yo te estoy poniendo ejemplos simplemente para que nos entendamos ante esta pregunta, ¿verdad? Que vos estás diciendo aquí. ¿Qué características entonces tenemos que tener? Primero tenemos que ser auténticos en nuestra relación. Porque si no es falta de autenticidad. Quiere decir que yo no reconozco una situación histórica, cultural, antropológica de esa persona. No reconozco. Entonces no hay autenticidad en tu prédica, en tu anuncio, en tu evangelización. Bueno, detrás de todo esto es que nosotros estamos también ahí con Yañe, ¿verdad? Porque queremos que exista una autenticidad, que se transmita, ¿verdad? Después, otra característica es también el lenguaje cercano, ¿verdad? O sea, ¿cómo yo voy a hacer? Recuerdo un sacerdote, esto era en Buenos Aires, que me decía, ¿cómo yo hice para que un señor que estaba adicto verdaderamente a la bebida pueda salir? Porque su señora ya le rechazaba, los hijos ya le rechazaban, cada vez que venía, aquello. El sacerdote le dijo, ¿sabes qué? Cambien la estrategia. Cuando llega borracho, recíbanle al papá, ¿qué te pasó? ¿Cómo estás? ¿Por qué venías así? O sea, hablarle en positivo. Y tal cual dice. Después, pero no, es que el primero ya cambió todo. Claro, Entonces ahí ya viene la perseverancia, ¿verdad? Entonces tiene que ser la metodología. Entonces tiene que haber también en nosotros una formación sólida. Esto tiene que ser formación verdadera, ¿verdad? O sea, donde nosotros podamos entender, podamos saber, podamos escuchar y ver un poquitito. Este es el único camino. Y al final de cuentas, eso es la palabra de Dios, porque Jesús dice que tiene que ser el amor, ¿verdad? Tiene que ser eso que nosotros vivimos, y de ahí viene la autenticidad. Entonces eso es lo que transmitimos y eso es lo que después le va a cambiar también a la Qué gente. maravilla, qué lindo, padre, qué lindo a través de este testimonio que estabas comentando un poquitito, ¿verdad? Cómo se logró ese cambio en la persona, ¿verdad? Como decía hace rato, el convertirse, el volver a su esencia, ¿verdad? El cambio que hizo a través del amor que le transmitió su familia, ¿verdad? ¿Y cómo se puede llegar, hablando un poquitito de los jóvenes, que también hace rato mencionaba, ¿verdad? A través de los medios de comunicación, sin perder esa esencia del mensaje? Los jóvenes realmente son muy auténticos. Eso yo puedo decir porque yo con los jóvenes que trabajo cuando yo tenía ya 15 años, por decir así, ¿verdad? O sea que ya hace casi 40 años que estoy con los jóvenes y vi también y formación salesiana, ¿verdad? O sea, incluso no solamente como joven, sino que desde niño, ¿verdad? Toda una familia salesiana, vivía en los patios salesianos, ¿verdad? Yo soy de Concepción y entonces ahí nosotros recibimos y bebimos esa formación salesiana, la presencia. Bueno, entonces, ¿cómo hay que hacer con los jóvenes? Y San Juan Bosco decía, no basta amar, dice, lo que aman los jóvenes. Porque yo puedo decir, sí, yo amo, me gusta el fútbol, sí, yo amo, me gusta el básquetbol, sí, yo amo, me gusta esto o aquello, ¿verdad? Él decía, San Juan Bosco, no basta amar lo que ellos aman, sino que los jóvenes se den cuenta verdaderamente que ellos son amados. Ellos tienen que sentir. Si ellos no sienten que vos les amás, que vos le querés, de balde. ¿Entendiste? Porque yo puedo decir, yo amo el fútbol. Sí, está bien, vos amás el fútbol, pero en una forma ya es tercerizada, ¿entendiste? O sea, muy lejana. Él simplemente se queda casi como endoctrinado. Entonces al joven, para transmitirle, necesitas que ellos se den cuenta que verdaderamente vos le amás. Y tal vez como el testimonio que dijimos hace rato, ¿verdad? Esa persona cambia, pero en la medida en que siente que hay un verdadero amor y una preocupación seria. El hijo, ¿por qué se apega tanto a la mamá o al papá? Porque siente verdaderamente que su mamá y su papá le quieren y le aman. Exactamente. Y ese es el lenguaje y esa es la forma como nosotros tenemos que utilizar, ¿verdad?
Después todos estos medios de comunicación son llamativos, ¿verdad? Porque el joven así está, chus, Sí. ¿verdad? Pero eso es solamente llamar. Después ellos tienen que ver que ahí hay una preocupación tuya de traerle lo mejor y lo esencial para que ellos puedan crecer y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Qué lindo, padre, qué lindo. Y yo creo que en todas las relaciones siempre es importante, además de sentirse amado, el saberse amado, porque el decir, el demostrar, el transmitir, qué lindo, tanto a los hijos, en una relación de pareja, en todo siempre es muy importante sentir ese amor y que se demuestre, ¿verdad? ¿Y qué errores cree usted que se deben evitar al momento de comunicar temas de fe en redes o en medios masivos? El problema es cuando nosotros damos mucho la vuelta y no decimos la verdad. Ciertamente que la verdad pica, ¿verdad? Nos duele, no Claro. queremos escuchar, ¿verdad? Pero hay que ser directo. Por eso yo decía hace rato y ponía el ejemplo de esto que pasó el domingo pasado. El monseñor Ricardo Valenzuela fue muy directo, ¿verdad? Lo dijo. Pero primera vez yo estaba analizando que no, ni una palabra de lo que dijo está fuera de la realidad. Es así tal cual. Pero claro, a mí me da pena porque después el que salió ahí a gritar y encima decía, soy un exalumno salesiano. Yo me agarraba la cabeza, exalumno salesiano. Ay, Jesús mío. Y que salga así a decir estas cosas, barbaridades. O sea, ¿qué quiere decir soy exalumno salesiano? Quiere decir que desaprovechó a Don Bosco. Es decir, le conoce realmente una formación salesiana. Lo que dijo aquí lo diría Don Bosco y le daría un tobayepete también Don Bosco en ese sentido. Don Bosco era muy exigente en ese sentido, ¿verdad? Entonces, el lenguaje tiene que ser directo. Y el joven ama verdaderamente lo que es lo directo. O sea, Cierto. cuando vos das y nunca decís más o menos de decidir y de erepay, entonces claro que después el lenguaje se vuelve complicado, ¿verdad? Exacto. Y cuando en la religión tenemos eso complicado, no decir, entonces. Después también los mensajes que son moralistas. ¿Saben por qué? Porque lo moralista, entonces lo único que te hace es te está machacando y te dice, vos Noelia, sos una persona, o sea, que no vi solamente el aspecto moral doctrinal, yo le digo, ¿verdad? Y ese aspecto nomás. Y después también responder con agresividad. Eso también es un problema serio. Sí, sí. Porque cuando yo respondo con agresividad, por ejemplo, lo que dice un monseñor Valenzuela en su homilía, y que yo le tenga que decir, no, yo te voy a corregir tu homilía. Vos tenés que decir esto, porque eso es lo que a mí me gusta. No. Quiere decir que vos sos huaycapi. Y quiere decir, la verdad pica. Y entonces, en este sentido, la comunicación verdaderamente no podemos después devolver con agresividad. Si uno verdaderamente no tiene cola de paja y si está bien, va a decir, bueno, qué lindo mensaje verdaderamente. Exacto. Y como dicen los españoles, que se ponga el saco a quien le queda, ¿verdad? A peagoina. O pita por ahí te la saco de seina, entonces, la agresividad, y esto, que aquello, y hay que restringir, y hay que... No. O sea, yo digo, es agresividad, ¿verdad? Contra, no digo luego los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son medios, como dicen, sino que contra el mensaje. Exactamente. Y el mensaje, pues, es lo esencial decir, ¿verdad? El mensaje es lo que nosotros tenemos que transmitir. Así mismo. Entonces, desde ahí, también otra cosa que es peligrosa y tenemos que evitar es el contenido vacío. Porque muchas veces nosotros proponemos, y eso pues son los famosos discursos, te hacen famoso el alaparey, que promete parey, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Sí. Contenidos vacíos. También en el aspecto religioso, mucha atención. Porque entonces en el aspecto religioso nosotros le podemos meter a la gente y eso es lo que le lleva después al fanatismo. Hay mucha gente fanática porque no entiende la sustancia del Evangelio. No entiende que siempre el encontrarnos con Jesucristo es una liberación profunda del hombre, ¿verdad? Y que tiene que responder a eso que Dios le había dado como cualidad. O sea, Noelia, ¿cómo tiene que realizarse? Como Noelia, vos sabés cuáles son tus cualidades, qué riqueza te dio Dios y cómo tenés que aprovechar, ¿verdad? Sí. Y dentro de eso, yo no te puedo imponer, Noelia, desde ahora vas a hacer así, ¿no? Porque vos tenés que realizarse en ese camino. Eso tenés que descubrir. Qué lindo, padre, me encanta. Y bueno, como yo sé que también el tiempo apremia y
y estamos robándote mucho tiempo, pero a la vez estamos ganando aquí. Todo lo que te estamos escuchando es muy enriquecedora esta charla contigo. Quiero hacerte 2 últimas preguntitas, padre. Sí. Si se puede, entonces, ¿qué oportunidades ofrecen hoy las plataformas digitales para construir mensajes que inspiren y acerquen? Bueno, primero, luego, aquí nosotros tenemos la posibilidad de ser masivos, como te dije hace rato, ¿verdad? Sí. La masa, o sea, llegar a más personas. Sí. Este es el gran púlpito, decíamos al iniciar. Esta es la amplificación de la palabra de Dios. Yo también, cuando vine recién, una anécdota que te cuento, porque yo terminé mi doctorado en Biblia, ¿verdad? Y entonces vengo y, claro, todo entusiasmado, ¿verdad? Que estuviste en Alemania, padre, ¿verdad? Bueno, en realidad yo comencé en Italia, ¿verdad? Después Francia, un poco Francia, después Inglaterra, Irlanda. Wow, en Alemania, lindo, en Alemania era más bien para estudiar el alemán, ¿verdad? O sea, porque el doctorado vos tenés que tener algunas lenguas que sí o sí tenés que manejar por lo menos para leer y para entender. Y sobre todo del aspecto de la Biblia. Porque la Biblia, los mejores pensadores en Biblia fueron los alemanes los que comenzaron. Alemanes, franceses y ingleses, ¿verdad? O sea, ahí tenemos los 3, ¿verdad? Los 3 idiomas. Después ya entran los otros idiomas, ¿verdad? Que son necesarios para la Biblia, el griego, el hebreo, el arameo, el sánscrito. O sea, estos ya son riquezas que uno va aprendiendo, pero para poder leer después el texto como tal. Bueno, pero aquí la comunicación hoy en día, estos medios nos ayudan a llegar a mucha gente, ¿verdad? Entonces cuando vos llegas a mucha gente, y ojalá hoy también los medios, y yo estuve en una conferencia en San Pablo, dice que con esta inteligencia artificial, ya en 1 o 2 años más, aquí nosotros estamos hablando en español o en guaraní, y en la China, Estados Unidos, en México, nos van a escuchar ya en chino, o sea, al mismo tiempo en que estamos hablando, ¿entendiste? O sea que no te preocupes vos ahora de aprender chino, ¿verdad? Sino que vos vas a hablar aquí en castellano y allá ya te van a escuchar en chino. Mira qué interesante, ¿verdad? Bueno, pero estos son los elementos interesantes, ¿verdad? Que nosotros como evangelizadores tenemos que mirar. El alcance masivo por una parte, ¿verdad? Por otra parte, que también con estos recursos aquí tenemos miles y miles de maneras de atraer a la gente. Yo estoy hablando aquí y detrás de nosotros ya puede estar pasando un video, una fotografía, ya puede pasar esto, aquello, tu testimonio, ¿verdad? Podés traer los recuerdos de tu vida, todo lo que vos quieras. O sea, aquí hay muchas posibilidades, ¿verdad? De formatos como podemos ofrecer. Eso es muy importante, ¿verdad? Al mismo tiempo, nosotros, todo esto, no es que solamente hoy lo que estamos hablando aquí, después de esto mismo, pues mañana, pasado mañana, dentro de un año, nosotros 4 años que estamos como canal Ñande Yarañé. Y hoy, cuando comenzamos nuestro programa, ¿qué hice? Lo que el 8 de abril del año 2022 nosotros habíamos lanzado a las 0 horas, hoy puse de nuevo. ¡Qué maravilla! Lo que nosotros dijimos ese 8 de abril, era un viernes de dolores en el año 22, ¿verdad? A las 0 horas, nosotros estamos todos ahí, cuenta regresiva, 10, 9, así estaba en la televisión, y yo salgo ahí hablando, ¿verdad? Y proponiendo, está comenzando, pidiendo bendiciones. Entonces, eso se vuelve masivo, y eso se vuelve para que la gente entienda, ¿verdad? Porque la preocupación siempre es llegar a comunicarnos en esta gran aldea para que podamos vivir y todos juntos estirar el carro. Porque ese fue el objetivo. El objetivo no es aquí, yo comunico para que yo sea el ídolo, para que yo sea el fulano de tal, para que yo sea esto o aquello. No, nosotros comunicamos, no hacemos marketing. Esto no es marketing, sino que esto es entrar en el corazón de las personas para que todos seamos uno. ¿verdad? Todos caminemos hacia los mismos objetivos dentro de nuestra diversidad. Dentro de nuestra diversidad. Qué lindo, padre, qué maravilla. Y bueno, para ir redondeando un poquitito, ¿qué mensaje le daría a quienes sienten el deseo de comunicar, servir y evangelizar desde su profesión, desde su lugar de trabajo, desde donde estén? Bueno, y ese es nuestro compromiso como cristianos.
Cuando Jesús dice ahí, comenzamos también nosotros nuestro programa recordando ese capítulo 28, ¿verdad? De San Mateo, el versículo 20 dice, vayan, bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué quiere decir? Primero el ir, ¿verdad? Entonces el ir. Y eso vos te vas a ir, vos como Noelia, él como José, yo como Víctor, todo, cada uno, él como Luis, cada uno. Entonces, ¿cómo tenemos que evangelizar? ¿Cómo se llaman tus hijos? Iván y Ayelén. Iván y Ayelén. Entonces, ellos tienen que evangelizar como Iván, como Ayelén, en su contexto, en su realidad, con su edad. Yo también eso digo mucho en mis prédicas. Algunas veces la gente me mira así, medio algunos se asustan, porque yo digo, ¿cuántos años es lo que más voy a vivir? Digo, y la gente se asusta cuando yo digo, y a algunos le pregunto, señora, ¿usted cuántos años me pongo que yo voy a vivir? Todavía le digo, se queda así, no me quiere decir, porque mira que yo tengo 60 años, le digo, ¿cuántos años más me pone? La pasada uno me dijo 30, bueno, 90, muchas gracias, le digo. Después le pregunto a una chica, ¿verdad? Que tenía 15, 16 años, 10 años, me dijo, ¡ay, Jesús mío! Y ahí le grité, le digo, ¡ay! Vos ya me querés muerta. Bueno, entre chiste y de veras, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el mensaje principal? Que cada uno de nosotros, verdaderamente, en este tiempo, y este es nuestro tiempo, ahora, Noelia, este es el tiempo de tu familia, de tus hijos. Después nosotros pasamos. Yo le digo a la gente, en mi homilía le digo, bueno, a ver, dentro de 50 años, ¿dónde vas a estar? Yo le digo, algunos no me quieren responder, se quedan, algunos me dicen, pues sigo, oye, yo algunas veces me hago así el chistoso, pero algunas veces hasta no le quiero preguntar, por ejemplo, está ahí una señora que tiene 70 años, y le digo, señora, dentro de 50 años, ¿dónde va a estar? ¡Ay, Jesús mío! Porque viste que nos choca por esto, ¿verdad? Te choca. Entonces, 70 más 50, ¿cuánto da? 120 años. Y posiblemente ya vamos a estar todos ahí en el túmulo. Ojalá en el cielo, padre. Bueno, eso ya, el cielo todo vamos a estar, ¿verdad? Pero digo nomás en el sentido bien antropológico, bien humano. Y entonces, ¿pero por qué les digo eso? Para que meditemos y entremos en nuestra realidad y digamos, ¿qué yo hoy estoy haciendo aquí? Entonces, yo tengo 60 años. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? A mí me tocó el año pasado, se me subió todo mi azúcar, diabético, había sido, no sabía eso. Y me voy y el médico, 600 de azúcar. Y me dijo, padre, usted está por un milagro, usted no tiene en este momento coma diabético, me dice. Inmediatamente, me interné 10 días. Bueno, me internaron. Y que no me podía bajar la azúcar. Me bajaba 300, 350, 380, etc. Bueno, y así. Hasta que después, más o menos, después de 10 días, me pudieron controlar. Bueno, entonces, y mira, es interesante porque yo ahí en esa experiencia de los 10 días del hospital, 2 días lo que más me quedé así. Y vos sabés que mi vida pasó así como si fuese un rayo, por decir así. ¿Verdad? Y dije, yo tengo 59, tenía en ese momento, ¿verdad? Tengo 59 años. ¿Qué hice yo en este mundo? Esa fue mi pregunta, y que me venía a mi cabeza. Pues yo parecía que me sentía morir ahí, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿y qué es lo que yo hice? ¿Qué es lo que yo hice? Nada. Opama la serie, como decía yo. Y así, ¿verdad? Pensaba, ¿qué hice? ¿O qué estoy haciendo? Decía yo. Nada, no hice nada. O sea, yo evaluaba y dije, pero ¿qué es lo que yo estoy dejando? ¿Verdad? Para nuestra sociedad, para nuestra gente. ¿Qué huellas, verdad? Estoy dejando, ¿verdad? Y eso me pasó. Menos mal que fue un día y medio por ahí, no, si no me iba a desesperar, ¿verdad? Porque, mira, yo te puedo hacer la lista de todo lo lindo que hace, padre, y todo lo que está dejando. Y después nomás ya, al salir ahí dije, bueno, ahora tengo que comenzar a trabajar en serio, ¿verdad? Porque este es nuestro tiempo. Si nosotros no aprovechamos, después ya vamos. Recuérdate que eres polvo y al polvo volverás. Así mismo. Así que hagamos hoy lo que tenemos que hacer. ¿Verdad? Las cosas. Y Charles Paliza, ¿cómo era? González Paliza. Él decía, en vida, querido hermano, en vida. En vida, así mismo, padre. Qué lindo, realmente me encantó compartir contigo esta mañana tan hermosa. Aprendimos muchísimo. Te quiero leer un poquitito los mensajes también. Sí, vamos a escuchar algunos de ellos, por lo menos, porque la gente está realmente aquí súper contenta, ¿verdad? Nos dice
A ver un poquitito. Ana León dice, excelente, me encanta. Qué linda la comparación, padre, que hiciste antes y hoy. Y cómo influye la teología en todo. Después nos dice Luján, saludos al padre Víctor Cabañas, escuchándole desde Ciudad de Luque. Ah, mira, qué bien. Gracias. También aquí Arnaldo Paredes dice, gracias, padre, por estar con nosotros por este medio, porque muchas veces nosotros, los contadores, trabajamos entre semana, sábado y domingo, feriados completos incluso. Gracias. Tiene que sumar y restar, ¿verdad? Va a presentar sí, su IVA, su RPI, todo. Todo eso, así que bueno, qué gusto que Arnaldo también entonces esté contento por este momento que está el padre con nosotros. Aquí Roberto Sánchez nos dice, buenísimo, tu celebración de la Eucaristía siempre es muy buena, haciendo una catequesis, no solo predicando y evangelizando. Excelente. Que Dios Todopoderoso te siga bendiciendo abundantemente, querido Padre Víctor, dice Roberto Sánchez. Gracias, gracias. Perla Ortellado, Padre Víctor, siempre es un placer escucharte, tu posición es realmente enriquecedora. Y ahí también nos agradece aquí Noelia Machuca, espléndida, qué amable, ya me llegó a mí también. ¿En serio? Gracias, saludos Perla, gracias por tus palabras. Bueno, qué lindo realmente, acá veo que siguen llegando más mensajitos, ¿verdad? La gente sigue escribiendo, a ver si me pueden pasar un poquitito también entonces. Padre, y antes de cerrar el programa, me encantaría realmente que podamos compartir un poquitito ya que estamos aquí. Contanos dónde te pueden ver. Muchos ya conocen tu programa, otros ahora se están enterando, ya que así como decían los contadores, trabajan tanto feriado, inclusive domingo. Que ya no me ven. Entonces sí, ahora me gustaría miran solo números. contar un poquitito dónde te pueden encontrar, las redes, el programa. Bueno. ¿Sí? Entonces primero me presento, como dice la gente, al final me presento. Víctor Luis Cabañas, sacerdote, formación salesiana, ciertamente. Ahora estoy trabajando en la arquidiócesis de Asunción. Estoy viviendo sobre Senador Long Casililio. Ahí es la parroquia San José Obrero. El cura párroco es el padre Silvio Suárez. Allí estamos entre dos, pero el párroco es el padre Silvio, es el que lleva adelante la batuta, vamos a decir, ahí en la parroquia. Pero él me recibe así con tanta alegría, con tanta bondad, y entonces compartimos la vida y tenemos nuestro lugar ahí, ¿verdad? Que el padre Silvio nos dio. Anteriormente yo llegué, 6 años ya que estoy ahí en sobre Senador Long Casililio. Parroquia San José Obrero. San José Obrero, sí. Y ahí yo celebro la misa todos los martes, miércoles y viernes a la mañana, a las 6 de la mañana. Qué lindo, a las 6 de la mañana. Eso, porque viste que ahí es una zona Villamorra, que hay muchos negocios. Entonces muchos empleados vienen tempranito. La gente que trabaja ya puede. Viene a las 6, celebra la misa y ya está para las 7, ya está en su trabajo. Qué maravilla, qué bendición para los valientes entonces. Que sí, y hay muchos que vienen ahí. Y hay otros también porque están en las Carmelitas, están ahí cerca, ¿verdad? Entonces hay muchos que van también ahí. Bueno, después este trabajo nosotros comenzamos como televisión en el año, hace 4 años, ¿verdad? Hoy celebramos, hoy mismo celebramos 4 años, un 8 de abril del 2022. Pero antes ya comencé con los programas primero era el programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ahí me pueden encontrar hasta ahora. Lindo, en el 2017 comenzamos con los jóvenes del Salesianito. Pues yo estuve ahí en esa comunidad salesiana, ¿verdad? En Salesianito. 2016, 2017 trabajé allí. Entonces los jóvenes querían esta parte de la comunicación. Ellos pedían radio. Yo le dije, no, ustedes son lindos muchachos. Pónganse ante la cámara que todo el mundo le diga qué lindo que son estos jóvenes. Y así comenzamos ese programa, Jóvenes para los Jóvenes en Familia, que hasta ahora, todos los domingos, ahí estamos por Unicanal. Ahí compramos ese espacio. Qué maravilla. Y yo le agradezco al señor Bernardes, que es el titular, ¿verdad? Que lleva adelante Unicanal, porque él fue el que me animó, ¿verdad? Y me dijo, padre, adelante. Incluso él me dijo, ahí, yo te voy a pagar los primeros 6 meses. Pues nosotros comenzamos julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces, él con su diezmo, entonces... ¡Qué maravilla! ¿Para qué hora es por Unicanal? En Unicanal hasta ahora estamos a las 3 de la tarde, todos los domingos. Después eso lo pasamos también a nuestro canal, ¿verdad? Pero la prioridad le doy a Unicanal porque ellos fueron los que
me animaron el señor Bernardo y me dijo, Qué país, lindo. adelante, ¿verdad? Qué Y lindo. con esa gentileza así, ¿verdad? Qué Que yo encontré. maravilla. Y me dijo, país, en estos 6 meses, pero ¿dónde hay jamás escalan de auspiciante? Yo sé que no es fácil, dice. Yo ya sé tu primer auspiciante, pero después ya sí. enero del 2018, oye, ya no mandé. Y le agradezco, ¿verdad? Porque Qué desde ahí maravilla. comenzamos y no paramos. Qué En el lindo. 18 me Sí. fui a la parroquia María Auxiliadora. Y ahí estuve entonces como párroco, ¿verdad? Del Qué santuario maravilla, Santuario arquidiocesano María Auxiliadora, Don Bosco y Humaitá. Y ahí es donde, por la cuestión de la pastoral, Ujú, me lancé para llegar a más gente. Porque ahí había una radio, ujú. ¿verdad? Comunitaria. Habían cerrado. Y entonces, conversando en ese momento con Conatel, ¿verdad? Y gracias a Dios nos ayudaron para volver a rehabilitar, ¿verdad? Entonces la radio comunitaria y entonces ahí a full, 24 horas de esa radio que hasta ahora continúa, ¿verdad? La radio comunitaria. Bueno, volvimos a reabrir. Y es ahí donde me surgió y le pedimos por intercesión de Chiquitunga en ese año, justamente que se beatificó. Entonces comenzamos nuestro primer programa que se llamaba Ñandillara Ñe'e por la televisión. Porque yo ya tenía Ñandillara Ñe'e por la radio, Radio María. Ay, qué Comencé en Radio lindo, María, sí. 2 horas, una vez a la semana, ¿verdad? Y después también ya teníamos en Radio Cáritas, ¿verdad? Ujú. Entonces, Radio Cáritas, Radio María, pero después lo pasamos a la televisión. Qué maravilla. Y ahí también agradezco muchísimo al señor Viersi, ¿verdad? Ajá. Porque nosotros con la Fundación Santa Librada, Ujú. porque ellos me apechugaron para comenzar, como siempre, ¿verdad? Para Claro, comenzar, sí, sí, sí. nos dan. Qué lindo. Después nosotros, hasta ahora ellos nos siguen ayudando, pero Qué importante nosotros ese apoyo, realmente. siempre el señor Viersi, su política es, dice, bueno, yo te voy a dar, pero no te voy a regalar todo. Ajá. Porque en el sentido Sí. de que también es la comunidad la que tiene que darse cuenta, tiene que poner lo suyo. Y yo soy del mismo parecer. Yo no quiero, ¿verdad? Porque mucha gente me dice, padre, ¿por qué usted no pide a Alemania, no pide a España, no pide a Italia, no pide a esto, aquello, ¿verdad? Que te den plata y así entonces. No. Si la comunidad necesita, vamos a hacer juntos. Quiere decir que la comunidad necesita. Si la comunidad no quiere, entonces quiere decir nadie va a aportar nada. Así mismo. Y nosotros en estos 4 años te puedo decir que vivimos de la caridad de la Qué gente. ¿no? maravilla. Y la gente nos está lindo. aportando. Empresarios que, Sí. que ponen un poco de su publicidad. Ujú. No es que gran cosa Claro. ¿Y ponen, dónde ¿verdad? pueden contactar, padre? Así para que de repente ahora la gente que nos Bueno. está viendo, empresarios, profesionales, Y ¿verdad? escriban ahí, Sí. Padre Víctor Luis Cabañas, 0986. Pueden escribir, no sé si pueden Sí, escribir ahí ahí. está justo en ¿Están pantalla, escribiendo? está en pantalla. Sí, 09. Ahí ya Sí, pusieron, sí, sí. 0986 404 600. Pero ustedes son más Excelente. rápidos que yo, che. Ustedes sí que están en la supercomunicación. Ahí entonces pueden contactar para todo lo que quieran Ese es apoyar mi número también, personal. ¿sí? Entonces, Bueno. pueden llamar ahí. O sea, más que llamar, porque el país, pues, muchas veces, ahora sí me llaman, sí, yo no no va a puedo atender. poder, sí. Entonces, mensaje, Un WhatsApp, mensajito ahí, WhatsApp. sí. Y yo después les respondo en mi tiempo ya que puedo. Excelente, Y ahí nos ponemos de acuerdo. Tanto lindo. para los empresarios, ¿verdad? Sí. Que quieren poner su publicidad. Claro. Tenemos así, ¿verdad? Gente, contadores, ya que estamos claro, también con hablando, usted sí, y con los muchos de ellos profesionales acá que escucho están ahí vivos. profesionales Sí. que quieren poner su publicidad, ahí el Me Zócalo, ¿verdad? encanta, qué lindo. Tal lugar, tal Sí. número, le ponemos nombre de su empresa. Excelente. Y además nosotros no cobramos así por segundo Ujú. cuánto te cuesta, sino que nosotros pedimos una suma mensual y le metemos Claro. su publicidad, ¿verdad? Qué Porque lindo, sí, lo que sí, queremos nosotros es ayudar a la gente, también a estos que nos ayudan a nosotros, y nosotros también le ayudamos de esta manera para que ellos puedan salir adelante, ¿verdad? Qué maravilla. Y yo te Sí. puedo decir que da muchos resultados. Yo tengo 3 anécdotas muy lindas con 3 personas muy Sí. importantes, ¿verdad? Uno de ellos es San Cayetano y es San Luque, de Luque, ese sí, supermercado. Sí, sí. Ella me dijo, padre, yo le voy a apoyar. Y después de 2 años por ahí me dijo, y yo 3 veces más ahora vendo, voy a hacerle hacer publicidad Qué todo el día, bueno, hacerla de televisión, me dice. maravilla, qué lindo poder lograr Y eso. claro, Sí, porque por la gente supuesto. ve. Padre, y qué apoya. lindo que lo contaste. O sea, Chiquitunga también entonces intercedió para este inicio del Sí, programa. y yo Qué maravilla. justamente digo que fue Chiquitunga porque Qué ese día lindo. que se beatificó, Sí, volviendo, justamente me emociona eso, ¿verdad? Sí, Recordar, sí, claro. porque en ese momento yo, así con el celular, veníamos, ¿verdad? Del estadio del Cerro Porteño, pero la Chiquitunga no Cerro, el que me dio ese milagro, ¿verdad?
me llama y veo un número. Yo no suelo atender, pero como estaba libre en ese momento, yo era párroco en ese momento y no tenía así, y ya me iba hacia mi casa y atiendo. Normalmente no atendía los números así porque desconocido a la noche, ¿verdad? Y entonces atiendo. Hola, ¿qué tal, padre? ¿Usted es el padre que baña? Sí. Y justamente era la señora, la dueña de San Cayetano. Y me dice, padre, me enteré que usted está queriendo comenzar su programa. El programa me iba a costar 35 millones cada mes, ¿verdad? Y yo hasta ese momento junté ya 25 millones. Me faltaba todavía 10 millones para comenzar. No me animaba. ¿Dónde lo voy a conseguir 10 millones? ¿Quién es lo que me va a dar? Me llama esta señora y me dice, padre, me dicen que está queriendo hacer un programa, etcétera, en la televisión. Cuando eso comprábamos espacio. Claro, sí, quiero hacerle, yo quiero hacer, pero nos falta todavía. ¿Y cuánto le falta? Y yo, bueno, inocentemente le dije, lo que me falta es 10 millones. Claro. Le hubiese dicho 20. Bueno, y entonces me dice, padre, yo le completo los 10 millones que le falta y mañana comience su programa. ¿En serio? Le digo, sí. No, y ahí ya me dio todos los datos, todo esto, páseme su número de cuenta, todo eso. Y ahí comenzamos. De esa vez no paramos. Por eso yo digo, chiquito. Hizo realmente. Así es. Qué maravilla, qué hermoso testimonio. Primer milagro. Primer milagro, ya la veas. Eso ya tendría que ser para 60. Sí, realmente. Ojalá Dios quiera que llegue. Realmente, bueno. Padre, realmente felices de tenerte hoy con nosotros. Esta mañana hiciste mucho más linda de lo que ya empezó. Así que bueno, qué gusto que puedas venir a compartir con nosotros este día de celebración de estos 4 años del programa también de Yara Ñe. Así que bueno, que sigan los éxitos y las bendiciones para vos, para todo tu equipo, para el programa también, y que siga llegando a tantos hogares, a tantas familias, a tantas personas que realmente nos hace tan bien escucharte. Muchas gracias, Padre, que recibas muchas bendiciones y por muchos años más también. Muchísimas gracias y gracias a ustedes también, Noelia, aquí también a tu esposo, Luis. Gracias, madre. Gracias. Fuimos compañeros también. Tu esposo siempre fue muy bueno. Sí. Espero que vos no le hayas hecho mal. No, sí es bueno. Sí, tiene más ganas que vos, eso me preocupa. ¿Ah, sí? ¿Será que yo le estoy sacando? No, yo creo que realmente, gracias. Dios me bendijo con un hombre maravilloso, como esposo y papá. Él siempre era una persona muy amable, muy buena, muy espectacular, siempre lo hizo. Yo hasta ahora, por eso cuando lo volví a reencontrar, ¿verdad? Y me dijeron que él estaba al frente aquí de Starsoft. Espectacular, ¿verdad? Y después ahí volvimos a retomar, después de muchos años. Después de muchos se volvieron a encontrar. Qué lindo. Ahora ya no te dejamos más. Eso fue, mira que eso fue en el 81, 81, 91, 2001, 11, 21, 45 años. Muchísimo. Imagínate. Pero lo que es la amistad también nunca, ¿verdad? Porque enseguida uno vuelve a entrar en sintonía. Y son hijos de Don Bosco, así que de María Auxiliadora, ¿verdad? Bueno, qué lindo, padre. Bueno, yo te quiero agradecer, ¿verdad? Y dar una bendición también aquí a ustedes, a Software y a toda la gente también, para que el Señor les bendiga y todo este trabajo que están haciendo siempre es un servicio, ¿verdad? Un servicio a la sociedad, lo que ustedes están haciendo, las empresas, ¿verdad? Y aquí pues entra todo también porque estos medios que ustedes hacen es para que haya honestidad, ¿verdad? Los números no mienten. Transparencia. Así que les felicito. Sigan trabajando en eso, que la empresa les vaya súper bien. Las personas que trabajan con ustedes también, que reciban esa bendición. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga a todos. Amén. Felices Pascuas. Amén. Gracias, Padre. Qué lindo. Y ahora entonces con esta bendición ya todos felices, queremos conocer al ganador o la ganadora de este hermoso termo que tenemos aquí con la agenda. Vamos a ver quién se lleva entonces. Aquí tenemos, quien estuvo atento aquí al programa. Ahí está. Miguel Vera, felicitaciones, te ganaste entonces este termo, esta agenda. Te esperamos en Independencia Nacional 802, esquina Humaitá, para que puedas pasar a retirar tus premios. Muchas gracias nuevamente al Padre Víctor. Gracias aquí también a Amada, que estuvo acompañándonos durante toda la transmisión. Y será en un encuentro más. La próxima semana nos vemos en Enfoque Tributario 360, este espacio presentado por la empresa Starsoft, líder en desarrollo de software. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza?
Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Sabemos que no hay nada más importante que sentirte seguro y cómodo al caminar. Por eso, en Calzado La Economía, le ofrecemos comodidad a tus pies, para todas las edades y estilos, elegante, casual y deportivo. Precios a tu alcance y facilidades de pago. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa, con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy